Egunon, Egunon Guztio, buenos días a todos. Estamos en la primera convocatoria de esta Junta General Ordinaria del 2021. Por favor, ¿hay algún problema de acople? Teníamos convocada en primera convocatoria, como digo, a las 9:45. En este momento son las 9:46 y tenemos 74 personas que ya han constituido su presencia en la Asamblea. Por lo tanto, no ha lugar a la celebración en primera convocatoria, en tanto en cuanto requeriríamos 603, que es el 50% del aforo del quórum que necesitamos con capacidad de voto. El artículo 27 de los estatutos exige para esta primera convocatoria un quórum del 50%. Así que, por ahora, cerramos hasta las 10, donde analizaremos si hay quórum suficiente, que ya es mucho más sencillo en tanto cuanto es el 10%. Muchas gracias a todos. Volvemos a empezar a las 10.
Bai, egunon. Amarrak diren eskero, baina bazkide batzu faltatzen dire, itxarongo dugu ondo ikusten baduzue lau 5 minutu. Lau 5 minutu, zindutuk uste dute oraindik jende pila bat dago, jende pila bat edo ez dakit, 50 edo 55 pertsona daude sartzen, ikuste dute, itxaron dezakegula 5 minutu. Son las 10, pero yo creo que merece la pena esperar 4 o 5 minutos porque está siendo lenta el acceso y la entrada y me parece conveniente que esperemos a estos 40 o 50 compañeros. Eskerrik asko, eskerrik asko.
Egunon Berriro, buenos días a todos. Siento tener que decirles que todavía hay gente que en un grupo importante de 50 personas aproximadamente se encuentran accediendo al estadio. Les pediría 5 minutos más solo de paciencia, un poco en respeto a todos, para que no empecemos la asamblea o con gente que está acreditándose o sentándose. En cualquiera de los casos, también por respeto a los que han acudido a la hora, no pasaremos de las 10:15 como hora límite. Es que ricasco.
Bueno, oain bai, oaindik bazkide batzuk jartzen ari dire, baina uste dute ordu hasteko da, ze pasa dire 15 minutu, eta batzuk etorri zarete orduan, da nik uste dute hasteko momentua dela. Yo creo que, a pesar de que algún compañero sigue sentándose, creo que es el momento de empezar, que muchos habéis llegado en tiempo y hora y creo que corresponde empezar a trabajar en esta jornada. Como siempre, voy a dar el paso al secretario para que constituya nuestra asamblea y podamos defender los puntos del orden del día. De nuevo, eskerrik asko, bienvenidos. Eskerrik asko, Etor. Egun on denoi, goizeko 10:15 minutu dira eta astera goaz. Buenos días a todos, apreciados socios y socias compromisarios. Bienvenidos a esta Junta General Ordinaria que se va a celebrar con carácter especial y novedoso en este nuestro estadio de San Mamés, donde espero que se sientan cómodos y podamos celebrar en la mejor de las condiciones esta asamblea del día 22 de octubre del 2021, como digo, Asamblea General Ordinaria del 2021. En primer lugar, esta Junta Directiva, en este momento especial de incorporación de nuevos socios compromisarios y socias compromisarios, y por supuesto algunos que ya repiten y vienen formando parte de esta noble institución que es la Asamblea del Atleti, les damos la bienvenida a los nuevos y, por supuesto, el agradecimiento por asumir esta responsabilidad que significa ser socio compromisario y, por supuesto, también agradecimiento a los que, una vez que llevan ya años haciéndolo, continúan por el bien del Atleti en esta labor. Por lo tanto, agradecerles el compromiso que supone y el esfuerzo. Ojalá tengamos cada día más y podamos ser representativos absolutamente de todas y cada una de las voluntades que supone los 9 votos que nos avalan al compromisario. Comenzando por las obligaciones formales de esta asamblea, debemos considerar que anteriormente a las 10, en virtud... ¿No se escucha? Bueno, solicito a los técnicos si pueden elevar sin acople el nivel de sonido. ¿Se me escucha mejor? Trataré de elevar la voz para que de alguna manera ustedes puedan entenderme, y si es exagerado, por favor háganme una seña para que hable un poco más bajo. Habitualmente no lo hago en tono alto, pero trataré de hacerlo. Como decía, el artículo 29 de los estatutos nos obliga a examinar el quórum en segunda convocatoria. El artículo 27 ha sido el que a las 10 menos cuarto, 9:45, me ha permitido decirles que no había el quórum necesario para poder dar por constituida la asamblea, que en ese momento era el 50%, y para los que no estaban solo teníamos 293 personas constituidas como miembros de la asamblea. En este momento, con el artículo 29 en la mano, debemos tener el 10% de los miembros de esta asamblea con derecho a voto socios compromisarios. Y los teníamos con creces en el anterior a las propias 10 de la mañana, por lo tanto se podía haber empezado, solo ha sido un retraso por dar pie a que todo el mundo se asiente y podamos celebrarla en orden. Como les decía, a las 10 de la mañana había 293 socios compromisarios. Teníamos una obligación de tener el 10% de 1.205, por lo tanto con 121 hubiera sido suficiente. En este momento, a las 10:15, tenemos 633 socios compromisarios que ya han constituido su posición en esta asamblea y que se encuentran en ella para poder participar. Les quiero decir que el acta final, cuando la reciban, pues encontrarán que el número se eleva porque continuarán entrando socios y socias compromisarios durante la evolución de la misma. Todo esto nos sirve para ir gestionando esta asamblea que en este mismo momento, una vez
solicitado la presencia de ustedes, se da por constituida válidamente al tener quórum suficiente. Les explico que en este mismo momento se procede a la apertura de las urnas. Por lo tanto, se podrá votar todos los puntos que están sometidos a votación, en concreto los 4 primeros, a partir de ahora y hasta el momento que les definiré tras finalizar el punto 4. Por lo tanto, tienen toda la Asamblea, o una parte importante de la Asamblea, para poder ejercer el legítimo derecho de voto. Como consecuencia de eso, les indico también por la situación que nos ha llevado a celebrar aquí a la intemperie, es decir, en aire libre, por todavía lo que el COVID pueda suponer de riesgos, pues que hay una situación quizás algo de temperatura inicial más baja de lo habitual y por confort para todos ustedes tendrán a su disposición durante todo el tiempo de celebración de la Asamblea. En el Boulevard tendrán café y caldo por si necesitan poder calentar un poco el cuerpo. En cualquiera de los casos también les digo que tendremos un ágape durante el tiempo de celebración de la votación y escrutinio. Dicho eso, les comento que en la mesa me acompañan la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, 14 en su número actual, y no nos acompaña, por supuesto, la persona que se somete a ratificación por parte de esta Asamblea, que quedará constituida si ustedes lo aprueban para la próxima. Por lo tanto, estamos los 14 miembros. Agradecemos también la presencia, como siempre, al presidente de la Federación Vizcaína, a José Ignacio Gómez Mardones, y a todo su equipo de colaboradores de la Federación que nos dan validez y fiabilidad a las votaciones, ya que cada urna contiene un inspector, un colaborador de la Federación para dar fe a ciencia y validez a las mismas. Decir que en este caso, como siempre, el propio presidente, señor Erisegui, que me acompaña a mi izquierda, y yo mismo ejercemos como presidente y secretario de la propia Asamblea, cargos que también ocupamos en la Junta Directiva. En cualquiera de los casos, en este momento, el presidente, en virtud del artículo 30, delega en favor de este secretario, como es habitual, la llevanza de la Asamblea. También decir que cumpliremos las obligaciones de los artículos 29 y 34 de nuestros estatutos al contar con 3 socios compromisarios que certifiquen el acta, el contenido y la firma. De esta suerte voy a intentar darles esquemáticamente lo que van a ser las materias a abordar en el día de hoy. Como siempre, contaremos con un informe del presidente, el tradicional discurso anual, y luego pasaremos a desarrollar la realización habitual de la Junta de la Asamblea, que primero comenzará con un vídeo resumen antes del informe del presidente de lo que ha sido el desarrollo de este último ejercicio. Seguirá con el informe del presidente, luego tendremos el entrañable vídeo de fallecidos in memoriam por los socios fallecidos en este ejercicio. Luego pasaremos al desarrollo exacto del orden del día, que en este caso continuamos haciendo valer esa solicitud histórica que esta Asamblea tuvo de separar la votación de la gestión de las cuentas anuales y poder reprobar o aprobar la gestión independientemente de las cuentas, como punto primero del orden del día, que como ustedes pueden ver lleva el logotipo de urna y votación. En segundo caso, trabajaremos la exposición de las cuentas anuales del ejercicio económico inmediatamente anterior, y lo hará el contador señor de las Fuentes, al igual que el tercer punto, que estarán ambos dos en consonancia y en concordancia temporal expuestos, que será el presupuesto del ejercicio que estamos viviendo. Como ven ustedes, votaciones separadas, como siempre. En cuarto lugar, habrá la petición de ratificación del nuevo miembro de la Junta Directiva que se propone para lograr el compromiso de ser impares en su número que establecen los estatutos, en este caso don César Sáez Hidalgo, y a partir de ahí procederemos a lo que les he anunciado, que son las votaciones, escrutinio. Durante ese tiempo tendremos el receso donde tendrán el ágape
Y posteriormente el quinto punto, como lo vamos a resumir con la intervención del vicepresidente, señor Martínez, que va a hacer como primer punto del orden del día el ejercicio de gestión de la Junta Directiva con lo que se ha realizado, pues como estamos en el último año de mandato, vamos a concentrar todo en el informe. Y como consecuencia, el sexto punto tampoco ha lugar porque no ha habido ninguna propuesta por parte de los socios. Por lo tanto, en este momento damos paso al vídeo de resumen de la temporada. Atletiken ibilitako jokalariak aurkezpen txikia beharko luketenak eta hasi ez. Un año no es nada. Bien lo sabemos nosotros, que llevamos más de 120 años caminando juntos. No va a haber palabras suficientes para intentar agradeceros lo que ustedes han hecho por este club. Quizá por haberme inculcado unas ideas de tu familia, de tu arraigo, no concibiría ahora mi vida sin el Atlético. This could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Creo que es un paso increíble que ha dado el club, el tener la residencia en las instalaciones, y yo creo que para ellos va a ser algo increíble. Etorkizuna hortzego, gaztetan. Hau ez bezen izan asko kostatu zigula lehen mailan egotea eta konpetitzea nivel horretan. El Atleti me lo ha dado todo, o sea, como persona, como jugadora. Mira, si tiene una cosa este equipo es que no se rinde nunca. La verdad que este año puede ser bueno, pues uno de los más bonitos, ¿no? Desde que estoy aquí en el Athletic. Para mí una renovación, un contrato significa un poco el premio al trabajo, a la constancia, y la verdad que estoy muy contento. Atletikeko entrenatzaile izatea privilegioa dala.
Kaixo, egunon. Anola eze egune horrelako berezi bat denontzat. Alde batetik batzuk etortzen zarete lehen batzarra orokorra ona, ongi etorri, beste batzuk ziur bebai lehen aldiz ikusten duzu batzar hau gure etxean, Samamesean, ezta? Argi dago eta eskatzen dizuegu barkamena, ze batzuteko zue guzkia beste batzuk agian hotza, baina espero dut merezi duela la pena gure etxean egitea eta grada honetan egitea horrelako egun. Garrantzitsua eguentzat. Garrantzitsua da, zekartzen dugun urtero bezala 3 proiektuak zeuen botoa lortzeko. Nola ez, lehen proiektua dire kontuak, beste proiektua izango da aurrekontuak datorren denboraldiaren, honeko denboraldia eta beste aldetik gure lan txostenaz, espero dut zeuen botoa lortzea. Kontu aldetik ez dut egingo askoz, hitz egin, espero dut, eta horrela izango da gure bazkidea, Jon Ander ziur oso ondo egingo dut, bai, esango dut kontuko horiek pasaden denboraldiaren argazkia da, argazki fija bat da, eta lan egin ezkero urte bat, baina kontu hor barruen ikusi behar dugu eta ikusiko ditugu betirako puntu bat ipinen du 0 bat, 0 hori egiten eta esango du betirako Samamez itxita egon zela denboraldi horretan. Betirako ikusiko dugu 0 hori gure kontutan, ezta? Bebai esan behar dugun kluba eta zeuen eskez egon gara lanean 2 urte, heltzeko naino, eta begiratzeko aurrera. Horretarako dire gure presupuestuak, horretarako dire gure aurrekontuak. Erramenta hori edo lortzen badugu gaur aurrera emotea, atzean utziko dugu egun horiek eta atletik, elkar, denok artean, jokalari zeuek eta gure afizio artean atletizale guztiak emongo dugu aurrera eta eramango dugu kluba hau merezi duen lekura, ziur lotuko dugula. Horrela egin dugu eta horrela ikusi dugu pandemia ardetik eta nik uste dut gogor ikusiko dugu eta ikusi dugu klub hau. Hori aupatzeko da eta ez dut ahaztuko eta ez dugu ahaztuko inoiz. Traemos y queremos compartir con vosotros, para muchos vuestro primer día en esta asamblea, agradeceros el esfuerzo y el paso dado por creer que merecía la pena comprometeros con este proyecto. Así creo que es. La palabra compromisario acompaña desde luego uno de los valores de este club y vosotros sois su máxima representación. Os agradecemos ese paso dado. Además, para todos nosotros es la primera vez que hacemos y compartimos este proyecto en nuestro estadio, en nuestra grada. Creo que también probablemente merezca la pena seguir haciéndolo en el futuro porque estamos en casa y decidimos nosotros cuándo y cómo y dónde queremos trabajar este día. Os traemos 3 proyectos complejos, 3 proyectos difíciles que intentan resumir meses, muchos meses de trabajo, de esfuerzo, también de errores, obviamente, que es lo que recoge un informe de gestión, o reflejan unas cuentas, o reflejan, espero, los menos posibles un presupuesto. Sobre cuentas, no quisiera alargarme porque mi compañero, mi contador, Jon Ander de las Fuentes, seguramente nos hará una foto exacta que nos permita entender lo ocurrido en la temporada 2021. Sí hay que resaltar que en ese asiento, en esas cuentas, para siempre quedará en ese libro la palabra 0, porque nos ocurrió y yo creo que espero que nunca más tengamos que asentar
de esa manera, en un ejercicio contable, el cierre de este estadio, con lo que supone porque faltaban, obviamente, el esfuerzo de nuestros socios, faltaba, obviamente, el esfuerzo de lo que consideramos para todos la herramienta básica de este club, que es el desarrollo de este estadio, no solo que también importante en lo económico, sino desde luego en lo social, en lo que significa este corazón para todos nosotros. Y por supuesto, para los protagonistas de este club, que son quienes estaban en el terreno de juego intentando defender este escudo y estos colores. También refleja ese ejercicio, ese 2021, momentos importantes que están asentados. Insisto, sobre números no me corresponde, además probablemente no lo haré nunca como nuestro contador, pero sí reflejan momentos muy importantes, reflejan que en aquel verano del 20 nuestros deportistas por primera vez dejaban de entrenar porque algunos, en muchas de las categorías, se afectaban por el coronavirus. También refleja los primeros partidos, las primeras sensaciones en este estadio vacío. Espero que nunca tengáis que vivirlas. Y también refleja, desde luego, el viaje en burbuja, COVID, de 40, 50 personas fuera de Euskadi, intentando encontrar cobijo en algún hotel, con el inspector de la Liga a nuestro lado, cuidando de que el protocolo, la burbuja COVID, nunca rompiera el equilibrio. Creo que a pesar de todo, conseguimos cerrar la temporada y conseguimos dejar a un lado el efecto que tenía ese riesgo en nuestra plantilla, en nuestros profesionales. También refleja, por supuesto, los primeros partidos que nos permitieron ilusionarnos con aquel otoño y, por supuesto, refleja la incertidumbre y las dudas que a veces un presidente tiene cuando tiene que mirar al frente, tomar una decisión y cortar por lo sano cuando el club duda o cuando el club no acierta, que conocéis aquella etapa y aquel otoño. Para eso estamos y estoy aquí, para asumir que cuando un error es grave, cuando un error es grande, no hay que compartirlo con nadie de los que te rodean, sino hay que asumir y levantar la mano. Y en aquel momento, y en aquel otoño, y en aquel comienzo de la temporada, el que está aquí ahora es el que tenía que haber parado y haber cerrado en un minuto aquel desasosiego deportivo. También refleja la confianza en, para mí, una persona básica, no ahora, sino en el presente y a medio plazo y en el futuro, por lo que me enseña como persona y por lo que me enseña como profesional y porque todavía me permite ser parte de su vida y de su día a día. Son dos, en realidad, que se comprometieron con el proyecto al máximo, que son Gaizka Garitano y Patxi Ferreira. De nuevo, lo más difícil es estar a la altura de cuando alguien tiene esos valores, estar a la altura de su despedida. Muy lejos de esa altura estuve, aunque insisto, le agradezco que me permita compartir su vida personal y profesional. Refleja, desde luego, un momento de nuevo de incertidumbre, pero también de firmeza cuando decidimos buscar un capitán de esta nave que nos ayudara a dejar atrás toda esta incertidumbre. Refleja ahora sí una decisión en conjunto, una decisión clara, firme, de un grupo de personas que sabíamos que era determinante, que sabíamos que era un momento difícil y que teníamos que dejar en manos de alguien capaz, experimentado, valiente, capitán, este club. Y se toma la decisión de que hay que buscar, insisto, a alguien que pueda darnos seguridad. Esa persona está en nuestro banquillo, esa persona trabaja hoy en día en el club y además transmite, yo creo que a todos los que rodeamos el proyecto deportivo, no solo en Lezama, también en el terreno de juego, y además haciendo un esfuerzo que seguramente le ha sorprendido al mismo, ¿no? Que es la capacidad cada día de ilusionarse con este proyecto, pero no solo en lo deportivo, sino en lo filosófico, en lo social, en la forma de entender la entidad. Creo que es así, creo que en el día a día de Marcelino
se está valorando y está demostrando que hay un trabajo, que hay un compromiso, que hay una lealtad entre banquillo, entre capitanes y entre lo que está ocurriendo en el terreno de juego. También refleja, esas cuentas también reflejan este momento. En lo deportivo no conseguiré alternar porque no me compensa, no nos compensa, no lo hará jamás. Jugar 3 finales está muy bien, levantar un título desde luego está muy bien, la entidad de los rivales era importante, pero jamás va a compensar que a las personas que yo aprecio, quiero y considero básicas para este proyecto no conseguí personalmente de nuevo, que fuerais o vierais de nuevo las imágenes que todos queremos recordar y recuperar. Así todo, creímos que merecía la pena, creemos que merece la pena, no vamos a parar de hacerlo porque pensamos que es el camino. Si en algún momento surge talento, surge juventud, un jugador recorre el camino que todos soñamos en este club desde nuestras categorías inferiores, debuta en San Mamés, creemos en él, se consolida en el equipo, su entrenador le da minutos. Nuestra obligación, así lo pensamos como club, es intentar que haga su carrera deportiva en este club. Es intentar que sueñe, que puede y que elija cada temporada esta entidad, este club. Porque si conseguimos que estas personas, que estos deportistas, que estos futbolistas, que empiezan a contrastarse, pero muchos de ellos ya lo son contrastados y podrían elegir estar defendiendo otros colores, consigan defendernos juntos, algún día cerraremos el círculo. Y estamos en el camino, no nosotros, sino esta entidad está en el camino. Y también reflejan esos números la tristeza del cierre de aquella temporada. Desde luego pone en algún sitio aquel mayo, pero también pone a partir de aquel mismo día la ilusión y el trabajo por volver a empezar. Esa ilusión y ese trabajo se refleja en las otras cifras que queremos que, por favor, nos ayudéis a llevar adelante. Se llama presupuesto. Con ese presupuesto vamos a intentar seguir consolidando este camino. Es un presupuesto que olvida y deja atrás muchos de los momentos de los que os he intentado trasladar. Muchos de ellos, desde luego, tristes. Desde luego, donde se podía haber tomado mejores decisiones, pero también consiguiendo fortaleza deportiva y no social porque no estabais aquí, pero sí esperando desde luego que volvierais. De mil días de trabajo, 600 están vinculados a esta situación extraordinaria. Hoy espero que sea la primera y para siempre la vez que hablamos de San Mamés Athletic al 100%, no tener que volver a recibiros de manera porcentual o gradual, todavía con mascarilla, por supuesto, el tiempo necesario, porque sabemos que está en nuestras manos volver a seguir juntos para siempre, pero sí espero que desde luego llenando nuestras gradas y acompañados de nuestros jóvenes, como no puede ser de otra manera. En el presupuesto sí que aparece reflejado parte del trabajo de la línea editorial, también seguramente alguno de nuestros errores. Ese presupuesto habla y va a seguir intentando hablar de consolidar la plantilla masculina y la plantilla femenina del primer equipo. Y por supuesto va a seguir hablando de consolidar el proyecto de Lezama, no puede ser de otra manera, de cerrar un proyecto que empieza el club, que empieza la anterior junta directiva, un plan director que hemos consolidado y acelerado en 3 años de trabajo. Lezama está a punto de cerrar su plan director 2, 3 temporadas antes de tiempo porque pensábamos que merecía la pena el esfuerzo y porque pensábamos que era necesario, desde luego en categorías inferiores, consolidar ese proyecto. También, ¿por qué no?, en el edificio del primer equipo. ¿Por qué? Porque nos abre espacio
para también dar un paso al frente y consolidar los espacios de trabajo, recuperación que necesita Bilbao Athletic y sobre todo nuestra primera plantilla femenina. Eso es lo que va a ocurrir esta primavera. El desplazamiento del primer equipo al nuevo edificio supone encontrar espacio determinante para siempre, a medio plazo, en el futuro, para los próximos 20 años, para estas dos plantillas. No solo un espacio de recuperación y de trabajo, sino a la vez un espacio de nutrición y desarrollo que hemos ampliado a las 3 plantillas del club, a las 3 plantillas profesionales. En este presupuesto también encontráis una apuesta o un pilotaje alrededor de responsabilidades, flotas eléctricas, comunidad eléctrica en el mismo techo de San Mamés. Son pilotajes. Es verdad que es un lenguaje que el club comienza y debe no dejar jamás de utilizar. La responsabilidad, el compromiso, por supuesto la mirada al futuro, nuestra responsabilidad con nuestra huella, con lo que ocurre. Hay que dar ese paso, hay que mirar al futuro y desde luego hay que comenzar a hablar este lenguaje. Para ello nos están acompañando, no lo olvidemos, a pesar de lo ocurrido en estos 600 días, un esfuerzo de muchas marcas y de varias empresas que han consolidado un patrocinio que está y supera la foto que teníamos cuando empezó esta situación, en enero del 2020. También supera la foto de enero del 2020 la implantación social de este club. Somos, no nosotros, es gracias a vosotros, más socios que en enero del 2020. Y eso significa una responsabilidad entre todos nosotros. Los mismos socios que nos hablan y nos esperan y quieren que lleguemos a un acuerdo, porque tenemos la obligación de llegar a un acuerdo para reordenar y convertir este estadio en lo que todos entendemos y somos capaces de lograr juntos. No importa cuándo, ni dónde, ni cómo, ni qué junta directiva lleve adelante este acuerdo. Lo va a lograr porque vamos a estar al lado de ellos. Y va a lograr que en algún momento los jóvenes inicien el trayecto y el proyecto de San Mamés desde una grada popular. Lo va a lograr este club juntos. Y vamos a lograr que el máximo posible de compañeros se sientan lo menos afectados posibles. Juntos. Vamos a seguir trabajando por esa mesa. No vamos a parar de trabajar por esa mesa. Desde luego, implicándonos para que el máximo de compañeros se sientan lo mínimo afectados posibles. Pero no podemos mirar a otro lado y no compartir este estadio con las personas, con la gente que empieza con estos colores en este club, y no se puede permitir lo que estamos haciendo hoy nosotros, ser socios y dueños de este club. Tenemos que abrir las puertas de este estadio para que crean en el proyecto y como hacéis la mayoría o todos vosotros, lo sabemos, entramos en el club y toda nuestra vida transcurre en este club. Es un privilegio que nos podemos permitir, pero el que inicia el proyecto del Athletic necesita ese espacio. Necesitamos llegar a un acuerdo para conseguir, y además lo podemos hacer, y además tenemos esa implantación, ese poder, esa capacidad de convencer a las juventudes, a la juventud de Vizcaya, de Euskadi y de Euskal Herria, para que crean este proyecto. Claro que tenemos la capacidad de convencerles. Y vamos a seguir trabajando con vosotros para conseguirlo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Es un presupuesto duro. Es un presupuesto con números rojos a final, a 30 de junio del 22. Otra vez con números rojos. Es la tercera vez que subimos a defender un presupuesto que no cuadramos a final de temporada. Pero también es un presupuesto que nos permite elegir cada día quiénes somos y como club qué queremos ser, porque es el presupuesto que nos ha permitido decir que no a la reciente ampliación de capital que acaba de realizar la mayoría de los clubes de nuestra liga, porque no hemos querido, porque pensábamos que podíamos hacerlo juntos, porque pensábamos que con nuestra plantilla, con la colaboración de todos vosotros, con la colaboración de nuestros patrocinadores, con la colaboración de nuestros gasteabonos, con la colaboración de este proyecto, juntos podemos decir que no a esa manera de entender
este deporte. No queremos salir al mercado cada verano a cuadrar presupuestos. No queremos depender de los agentes. No queremos depender y ni siquiera queremos consolidar un cartel que ahora nos adivina y nos lanza un mensaje a lo largo de la ciudad. Pone 2040 en el cartel y pone que algún día un propietario indio podría ser el dueño de este club. No queremos el modelo de Newcastle ni queremos el modelo de las superligas. No queremos que alguien nos ponga los horarios los lunes a las 9 de la noche cuando nos deja fuera del estadio a nuestros compañeros, amigos, familias, y al día siguiente en este país, en Euskadi, en Euskal Herria, se trabaja y se madruga. Y lo decimos públicamente y lo decimos en privado, cada vez que tenemos la oportunidad. No queremos nuestro estadio como lo entendemos. Con unos jugadores formados en Lezama y con una grada formada en Euskal Herria. Así entendemos nuestro estadio. Queremos estar todos. Queremos que respeten San Mamés y su historia y la de este club. No sé cuál es la ecuación, nos la cuentan cada temporada, entre jugar miles de horas a la semana, 7 días a la semana, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No sé cuál es la ecuación y además no confío en ella, no creo que sea rentable a medio plazo crear contenidos que no están a la altura de este club y de San Mamés, que es lo que ocurre la mayoría de las veces cuando pinchamos un contenido televisivo. No me interesa nada ese contenido, nada, si la ecuación depende de dejar a la afición del Athletic fuera del estadio. Dudo mucho que alguien pueda demostrar que esa ecuación es rentable. Lo dudo muchísimo. Pues ese presupuesto también nos ayuda a seguir adelante y a dejar atrás y a pelear y a compartir y a seguir siendo únicos y a creer que podemos lograrlo. Claro que nos va a ayudar a llegar a junio del 22. Y a partir de junio del 22, ojalá nunca más presupuestemos con estas variables sobre la mesa y pongamos poner toda nuestra maquinaria a favor de este club. La primera en Lezama, donde hay que seguir apostando porque nos permita reforzarnos cada verano. La segunda, os insisto, en vuestra fortaleza, en quiénes sois, en que somos más que en enero del 20 y en que podemos seguir siendo más. No lo dudéis, podemos seguir siendo más. Claro que lo podemos conseguir. Y la tercera, en el desarrollo, en la innovación, en la valentía, en la creatividad. Claro que sí, para que las marcas, para que apuesten por este proyecto, porque es diferente y porque es único. Por eso necesitamos que se atrevan a apostar por un proyecto diferente. Hay muchas camisetas que firmar en el panorama futbolístico europeo, hay muchas oportunidades, pero queremos que la camiseta del Athletic siga siendo un patrocinio único, diferente. Porque es lo que nos hace grandes. Y en esa ecuación, sea aquí, y por supuesto que hay que exigir a estas plantillas y a esta plantilla que se atreva y que siempre ocupe los puestos nobles de esta tabla. Ya nos han dicho por activa y por pasiva en Madrid que esos puestos nos obligan, nos permiten ocupar presupuestos estables, contables, que nos permitan seguir mirando al futuro. Ya lo sabemos. Y hay que exigírselo a la plantilla. Y hay que exigirle a nuestra plantilla, a nuestros jugadores, formados entre nosotros, que den un paso al frente y cada cierto tiempo, paseen, compartan y enseñen este proyecto en Europa, porque todavía nos hace más grandes cuando salimos de Euskadi con este proyecto debajo del brazo. Nos hace enormes. No solo porque van los jugadores a representarnos, sino que la afición del Athletic cuando sale de Euskadi es de nuevo un ejemplo que aplaude este país. Pero no solo este país, sino que lo aplaude toda Europa. Así ha sido y así será durante muchas más décadas, si estamos juntos en ese futuro. Hace falta generosidad en ese trayecto. Utilizamos y estamos buscando entre todos
el lenguaje que nos permita hablar de juntos, que nos permita hablar de consenso, que nos permita hablar de futuro, porque sabemos que el rival no se está deteniendo, el rival sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad y la va a explotar. Y él es fuerte fuera de la filosofía, y él es fuerte fuera de los problemas de nuestra grada. Él es fuerte porque se va al mercado y lo soluciona. No nos va a esperar ese rival, no nos va a esperar. No esperemos que nos espere. No lo va a hacer. Y va a venir a San Mamés a intentar demostrar que su proyecto, que su modelo, basado en el mercado, basado en los fondos de inversión, puede con el nuestro. Lo va a intentar. Pero le podemos parar. Juntos lo podemos conseguir. E insisto, al otro lado, de junio del 22, hace falta consenso, hace falta encuentro, hace falta, por eso fechamos, hace meses ya, y pusimos clara la fecha del proceso electoral, porque pensábamos que necesitaba tiempo el club y cualquier grupo de socios y cualquier candidatura a preparar el proyecto con tiempo, con calma, sin prisas, sabiendo hace 3 años cuándo eran las fechas para presentar su proyecto, para que les escuchemos, para que valoremos lo que van a hacer y para, desde luego, que confiemos y nos pongamos a su lado. Tiempo tienen, tiempo ha, y lo haremos, y les escucharemos con lealtad, y seguramente traerán las claves y las soluciones del proyecto que estamos buscando. Lo que no queremos, sean quienes sean, en julio del 22, primero, que dejen este camino, creemos en este camino, creemos en este presupuesto, creemos en esta Lezama, creemos en esta fundación, en esta manera de entender el día a día de nuestra responsabilidad social, creemos en una fundación que nos lidere. Claro que creemos, y creemos en la innovación, en la creatividad, en la valentía y por supuesto, en el día a día. No puedo ni pienso olvidarme de estos 600 días ni de dar las gracias a estos deportistas y a estos empleados. No quiero ni pienso olvidarlos. Son ellos los que nos han permitido, y a mí, estar aquí hoy. No han parado de trabajar, no han parado de creer que merecía la pena, independientemente de la situación, independientemente de tener Lezama cerrado, Ibaigán en algunos casos, confinados los socios, las finales aplazadas, y ellos creían que merecía la pena, y son ellos los que nos han traído hasta aquí. Estos profesionales nos han permitido a nosotros una junta directiva de aficionados, como tiene que seguir siendo. Las juntas directivas del Athletic tienen que ser juntas directivas de aficionados. Y gracias a este equipo de profesionales, miramos con orgullo y miramos a los ojos y retamos a los rivales desde ya, todos juntos. Ya. Hoy a la noche estamos de nuevo, 600 días después, todos. Insisto, seamos generosos, seamos valientes, busquemos ese trabajo, no dejemos atrás la reforma que tenemos que afrontar, porque es necesaria para este club. No dejemos atrás, por favor, no dejemos atrás el proyecto de reordenación de esta grada, porque es una oportunidad única, pero también una obligación. No miremos a otro lado, es nuestra responsabilidad. No lo hagamos, por favor. Si lo que es necesario, si para llevar adelante esta reforma, esta grada, este presupuesto, si es necesario, sabemos y sabremos dar el testigo a quien crea y sea capaz de guiarnos. A su lado vamos a estar, siempre. Que nos guíe, que nos lleve, que le vamos a acompañar. Porque sabemos perfectamente, os insisto, que el rival no nos va a esperar. No es fácil ser diferentes. No es fácil elegir cada día
quién queremos ser, pero es lo que queremos hacer. No queremos ser lo que hay, no, queremos ser y elegir cada día quiénes somos. Que nadie nos lo diga, que nadie nos lo diga. Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril, es la última vez que defiendo un presupuesto de este atril, tenerlo claro, pero no os preocupéis, a vuestro lado voy a estar donde sea necesario, siempre al lado de este club para conseguir dónde queréis llegar, dónde queremos llegar. Donde me corresponda, ahí voy a estar siempre a vuestro lado. No lo dudéis. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Vamos a recordar en este momento, antes de proceder al paso del primer punto del orden del día, como anteriormente les decía, a los socios y socias compromisarios y no compromisarios que nos han tenido que abandonar por fallecimiento durante el transcurso celebrado desde la pasada asamblea de diciembre del año anterior, del 2020. Tenemos un vídeo para ello.
Solo 2 segundos, pero creo que son obligatorios por lo que significa para todos nosotros. Creo que hay que, seguramente, salto todos los protocolos necesarios, pero os pido otro segundo porque es importantísimo, él no querrá que hagamos lo que estamos haciendo ahora. No será, además, nuestra forma de entender, porque el abrazo para todos los socios que se han ido es importantísimo y más en esta asamblea, pero a pesar de que lo hemos intentado, nuestro director general quiere acompañarnos un día como hoy. Ayer falleció su aita, creo que es básico que guardemos ese segundo y como seguro que lo que quiere es que empecemos a trabajar, es lo que vamos a hacer, pero no podía obviarlo ni queríamos como junta directiva abandonar o no recordar este momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Procedemos ya con el desarrollo del orden del día y para la exposición del informe de gestión relativo a la temporada 2021, donde también incluiremos lo que falta de temporada, cedo la palabra a nuestro presidente Mikel Martínez, quien procederá con esta responsabilidad. Gracias, Fernando. Egun on denoi, buenos días a todos. Voy a presentar el informe de gestión que va a estar estructurado en estos... Sí, si me lo pasáis. En estos 7 puntos. Ya. En las áreas de competencia que desarrollaré a lo largo de este informe. En el área institucional, en un año tan duro como estos de pandemia, con distancia social, con confinamientos, con reducción de las relaciones sociales, entre nuestros 6 objetivos, nuestro primer objetivo ha sido la cercanía con los socios. En este sentido hemos trabajado compartiendo y comunicando, además de seguir trabajando en los aspectos de grada de animación, reforma de estatutos, relación con las peñas. Hemos trabajado con rigor y profesionalidad para intentar un control de gastos y hemos conseguido una segunda reducción salarial, tanto de los jugadores como de los empleados. Hemos trabajado con un compromiso con la transparencia, con la protección de menores. Luego os enseñaré el programa TERPE de protección del menor, que es único en primera división, con la sostenibilidad. Hemos trabajado, como no podía ser de otra manera, dirigidos a la cantera para conseguir los mejores resultados, la renovación de los equipos. Hemos impulsado todas las inversiones estratégicas que os enseñaremos. Y, finalmente, hemos trabajado y protegido al club fuera de nuestro entorno, en la Liga de Fútbol Profesional, en el Gobierno con la nueva Ley del Deporte, en el CSD, etcétera, para conseguir que el impacto de las pérdidas del COVID. En el aspecto de personas, veis el panel del comparativo de los 2 años. Hay una diferencia de 2 personas del año pasado a este, y aunque ha disminuido en 3 los jugadores, hemos aumentado en un psicólogo del primer equipo, hemos reforzado los equipos femeninos y, sobre todo, hemos apostado por comunicación y digital de cara a la extensión internacional de nuestro negocio, que ya os voy a presentar los primeros resultados positivos. En el área de personas se ha diseñado un plan estratégico de recursos humanos y elaborado una serie de protocolos básicos de actuación ante posibles situaciones de acoso laboral, violencia del trabajo, riesgos psicosociales, el plan de igualdad, el plan de euskera, el control horario y la sistemática del teletrabajo. Bien, área deportiva. El área deportiva ha tenido 4 objetivos fundamentales. Como no puede ser de otra manera, trabajar en la cantera, conseguir que Lezama sea un centro de alto rendimiento con excelencia en la formación, luchar y conseguir rejuvenecer la plantilla del primer equipo
y intentar competir al máximo nivel en todas las competiciones en las que participemos. Además, este año hemos conseguido por primera vez la ISO 9001 en la gestión del Lezama. Bien, analicemos los datos deportivos. En el masculino, en cuanto a la renovación que os decía de los equipos, en los 3 años de legislatura hemos conseguido la disminución de 1 año 0,9 de la media de edad del primer equipo. Esto que parece baladí no es tan sencillo. Reducir 1 año la edad media significa que 3 jugadores de 26 años son sustituidos por 3 jugadores de 20. Y además vamos en contra de la biología. Cada año, si no se hacen reformas, el equipo envejece 1 año. Por tanto, la bajada de 1 año tiene un esfuerzo positivo. Y es que así, cuando llegamos a esta directiva, el Atleti era el 5º en media de edad y en estos momentos es el 3º más joven de la primera división. Y eso es porque hay una tasa de reposición por encima de lo normal. Los equipos de la Liga tienen un 0,7 y el Atleti ha conseguido en estos años una tasa de reposición de 2,7 por temporada. Ha conseguido la incorporación de 8 canteranos. Si comparamos cómo está la situación en Europa, de las 5 primeras ligas, solo el Celta y el Atleti tienen un 50% de su plantilla compuesta de canteranos. Hay otros equipos que no son de estas primeras ligas, que también os los pongo ahí. Y en este sentido, el Atleti es el equipo que más media de porcentaje de sus canteranos en el primer equipo, seguido del Celta y de la Real Sociedad. Bueno, analicemos los datos fríos. Tenéis aquí las incorporaciones, altas, bajas, cesiones, renovaciones de los equipos masculinos, la promoción de las categorías inferiores a las superiores y los logros conseguidos por cada uno de estos equipos a lo largo de la temporada pasada. Bien, analicemos los equipos femeninos. Si el primer equipo masculino habíamos conseguido el descenso de 1 año de promedio de la plantilla, en el equipo femenino son de 2 años. Añadimos la dificultad, obviamente, de que hemos envejecido en 3 años y la reposición que eso significa. Los datos fríos os los planteo aquí, incorporaciones, altas, bajas, cesiones, etcétera. Todos estos datos los tenéis en la memoria en la página web. La promoción de las jugadoras de los equipos inferiores a los superiores y los resultados deportivos de la temporada pasada de los equipos femeninos. Bueno, ¿cuál es el presente y el futuro deportivo? Como sabéis, el sistema de observadores, ojeadores que tenemos es de 54, manejan un programa que se llama DATAC, que se maneja en las PDAs y en los portátiles y en los móviles, y ha conseguido en estos 2 años la incorporación de 139 jugadores y jugadoras. Además, la metodología de trabajo se basa en un programa que se llama Datu Proiektua, que hace un análisis individual del rendimiento utilizando cámaras digitales, software, etcétera, con informes semanales de todas las categorías, con test visuales, y que en este último año nos hemos incorporado a un proyecto gratuito de una empresa extranjera que se llama S3 Global, con un sistema de grabación de inteligencia artificial del que todavía no os podemos aportar datos. Además de eso, dentro de la metodología de trabajo del Lezama, organizamos jornadas de formación interna y tenemos un sistema de comunicación entre los técnicos, jugadores y familiares que se llama 360 Player, que permite la transmisión con garantía interna. No es un sistema similar al WhatsApp y a estos, pero perteneciente al Atleti, donde se pueden mandar vídeos, mensajes, escritos, etcétera. Bueno, y todo no es área deportiva. Sí. Perdone, no sé si tenemos preparado algún micrófono que pudiéramos. Vale, perdón. Por favor, por respeto a la Asamblea, al desarrollo de la Asamblea,
Pido a las personas que se han acercado seguramente a la zona de café en el bulevar que por favor guarden silencio, y ruego a los empleados de nuestro club que se encuentran en este momento atendiendo a esta asamblea que por favor sean respetuosamente transmisores de esta información, puesto que efectivamente la situación no permite seguir la asamblea y estamos en momentos tremendamente importantes. Por lo tanto, por favor, mantengamos silencio, vayan a por un café o lo que necesiten o al baño, pero mantengan la capacidad que podamos desarrollarla en plenitud. Y gracias, porque desde aquí no soy consciente. Así que muchas gracias y, por favor, gracias a todos por mantener el silencio para poder celebrarlo. Gracias, Fernando. Bueno, como os decía, un sistema 360 player de comunicación entre los técnicos, jugadores y familiares, pero no todo es atención deportiva. También tenemos un sistema de atención integral dentro del Lezama que desarrolla el control de la nueva residencia, controla y gestiona el transporte con un acuerdo con Autobuses La Unión, con un código QR que los jugadores para controlar que suben y bajan del autobús, un aula de formación, un programa especial de atención a lesionados, trabajo con porteros, etcétera, y también reuniones y píldoras con los clubs convenidos con las cifras que aquí os pongo. En cuanto a los clubs convenidos, veis los números, 156 masculinos, 36 femeninos. Aquí dos aspectos. Es la primera vez que el 100% de los clubs vizcaínos son convenidos. Y el esfuerzo en los femeninos, porque 1 de cada 2 licencias y media, 4 de cada 10 son financiadas por el Atleti. Bueno, además participamos con 6 Atleti Escolac con 11 técnicos de campo, con las cifras de formación y técnicos que veis ahí que os he puesto, que de forma sintética, con los clubs convenidos, y de forma gráfica, veis aquí el sistema de trabajo que se realiza. Aspecto de servicios médicos y COVID. Bueno, pues lo primero que nos hemos tenido que someter son como no puede ser de otra manera, es a la normativa de ámbito general del Gobierno vasco, confinamiento, limitación de movilidad, restricciones de la Diputación Foral, sobre todo dirigido al deporte escolar, de la Liga de Fútbol Profesional, de las federaciones. Eso ha obligado a reorganizar todo el trabajo de entrenamientos y de funcionamiento del Lezama, con una restricción de actividades. Y fijaros, además de nuestra participación en los gastos globales con el resto de los equipos de primera y segunda división, hemos realizado 13.822 test serológicos de PCR o antígeno, que unido a las mascarillas ha tenido un coste, que pongo aquí de forma gráfica, de 265.000 euros. Cuando hablamos de pérdidas COVID, ves una pequeña cantidad. Bien, en el área médica hemos seguido trabajando en equipos multidisciplinares, con estudios multicéntricos, en cuanto a estudio de lesiones, mecanismos lesionales, control nutricional, alteraciones del sueño, etcétera. Y aquí veis el panel de nuestros profesionales propios y de los clubs convenidos. Os planteaba en la última asamblea las modificaciones que la Comisión COVID tuvo que realizar en Lezama. Tuvimos que, como sabéis, reorganizar en 4 áreas para intentar no mezclar equipos para la forma de controlar la posibilidad de contagio. Pero bueno, eso ha funcionado, entendemos que dentro de un orden, y eso nos ha obligado a restringir la actividad y la utilización de vestuarios hasta el punto que nos llevó a utilizar zonas aireadas y no utilizadas como los parkings, etcétera, para la utilización de material, mochilas, instalaciones, etcétera. Y además reestructurar en las épocas más duras del confinamiento todos los sistemas de entrenamiento,
online, en grupos pequeños, incluso en las áreas confinadas, la utilización de instalaciones de clubs convenidos. Bueno, pasamos al área social. Bueno, la relación con los socios ha sido a través de todas estas vías, teléfono, mail, WhatsApp, etcétera. Ha habido 8.375 incidencias resueltas, el 100%, y prácticamente el 99,5% en las primeras 72 horas. La entrega de placas, insignias y diplomas, según los años de antigüedad de los socios. Hemos tenido dificultad obvia en comunicarnos con las peñas, pero hemos trabajado en la preparación del retorno del público a los entrenamientos y a San Mamés de forma progresiva, con limitaciones, hasta que ya por fin hoy nos vamos a poder integrar el 100%. A pesar de los estadios cerrados, hemos hecho una exposición de banderas y pancartas en todos los partidos. Y en cuanto a las peñas, que inicialmente había grandes dificultades por la distancia, hemos visitado 39 peñas, hemos comunicado con todas fuera del territorio y a partir de la flexibilización nos ha permitido mayor relación. En el último mes nos hemos puesto en contacto con la Peña Los Leones de la isla de La Palma, a las que hemos mostrado nuestra solidaridad y ofrecimiento para lo que sea necesario. Os pongo las cifras actuales de crecimiento del número de peñas. Veteranos, hemos mantenido la asignación económica, no se han podido disputar partidos ni se ha podido celebrar la asamblea, aunque siga adelante el proyecto de reminiscencias. Recordar que este era un proyecto que a través del deporte intentaba evocar los recuerdos de los jugadores veteranos. Bueno, diversos actos sociales, que os pongo aquí de forma listada, y 3 aspectos de la Fundación, rápidamente. Crecimiento importante en usuarios y asociaciones. El trabajo se ha desarrollado fundamentalmente con Osakidetza en las peticiones que hemos recibido y sobre todo en la red de salud mental de Vizcaya, que era una de las más afectadas por el confinamiento COVID. También hemos participado en aquellos grupos en riesgo de exclusión social, presos, mujeres con riesgo de vulnerabilidad, etcétera. Y también otros aspectos positivos como el Thinking Football, fútbol y letras, etcétera. Comunicación. Bueno, sabéis que nosotros internalizamos todos los servicios de comunicación, que algunos de ellos estaban externalizados y son los que os pongo aquí. Iremos en este año tan duro de alejamiento y sin espectadores en los estadios, hemos intentado acercarnos a ellos. El programa Bici Ametsa, con casi 6 horas de conexiones, aprovechando las finales para acercaros a los socios, con todas las visualizaciones que veis ahí, que transmitían los últimos entrenamientos, entrevistas, situación a pie de campo, etcétera. Pretendía sustituir la distancia. Y, por otro lado, todo el trabajo que se ha realizado con la transmisión de todos los amistosos del primer equipo, resúmenes de las jugadas, 8 partidos del femenino, Bilbao Athletic en streaming, juvenil de honor, múltiples vídeos, etc. ¿Y cuáles han sido los índices de rendimiento de todo este trabajo? Bueno, en primer lugar, como os decía, hemos apostado por llevarlo al mundo internacional. Veis los datos de interacciones y usuarios de web internacionales, los datos de web app producidos durante este año. En redes sociales hemos pasado del 7º al 6º puesto, en YouTube al 4º puesto, hasta el punto de que nos estamos aproximando al 3er puesto que ocupa el Betis, ya estamos muy cerca. Ruedas de prensa, comunicaciones, boletines con disminución de papel para evitar reciclaje. Y, finalmente, la experiencia de 2 asambleas telemáticas en la que hubo una alta participación, sin problemas de comunicación, preguntas, intercambio, etcétera, que era la primera experiencia que teníamos aquí, en el Athletic.
Bueno, una apuesta estratégica han sido las obras. Luego os pasaremos un vídeo que refleja toda esta actividad. En las obras, recordaros, en San Mamés, escaleras mecánicas, comunidad fotovoltaica. En Lezama, la residencia, el edificio del primer equipo, el edificio principal que estará para mayo, la modificación del campo 2 para reunir los requisitos de la Liga de Fútbol Profesional, ahora con la Amorebieta y esperemos que pronto con el Bilbao Athletic, vestuarios, nuevas dependencias, más otras obras como los puntos de recarga, la reparación de la gabarra, la organización de la Euro 2020, etcétera. En este sentido, también hemos trabajado en sistemas para la ciberseguridad, el ancho de banda, la divulgación por televisión en Lezama por circuito cerrado de todos los mensajes, alumbrado de los campos 1 y 6, aprovechamiento del agua de la lluvia para reconvertirle en agua viable. Como os decía, la organización de la Euro reconocida hasta el punto, a pesar de que al final se desarrolló en Sevilla, no aquí, por el tema COVID, que nos ha facilitado participar en la final, en 2 finales europeas en los próximos años. Y finalmente la adquisición del local próximo a Ibaigane, que estaba previamente en proyectos y que nosotros hemos ejecutado. Ahora os iba a enseñar un vídeo de todas estas obras durante unos pocos minutos.
Bien, seguimos con el sexto punto, que es el gobierno corporativo. Aquí, un año más, hemos conseguido la máxima puntuación en transparencia. Esto se consigue utilizando 48 indicadores, no todos deportivos, sino económicos, financieros, contratación, transparencia, etcétera. En cuanto a compliance, el cumplimiento normativo de nuestra sistemática, las comisiones de trabajo, el programa TERPE, que os presentaré ahora, de protección del menor, código ético, manual de contrataciones, que también hablaremos a continuación. Órganos de control externos, control de cuentas, control de la Liga, Federación, CSD, UEFA, gestión por procesos por ISO, programa de compliance y el Comité de Control y Contratación, que, como sabéis, se eligieron por esta asamblea a 3 miembros para componer esta comisión. Esta comisión que ha emitido el informe, que conocéis, esta comisión tiene como funciones fundamentales las 4 que veis, de la búsqueda de mejoras de procedimiento de contratación, la verificación del cumplimiento de ellas, las sugerencias para que haya acceso de los datos de contratación a los socios y la elaboración de un informe anual para presentar en la Asamblea. Este Comité de Control ha realizado unas recomendaciones generales a esta Asamblea. La primera, importante, es proponer que se incluya dentro de los estatutos la constitución y las funciones de esta comisión. Y, en tercer lugar, y una vez analizado todos los expedientes, lo que sabéis que revisa todos aquellos gastos que superen el 0,5% del presupuesto y que, una vez revisados, os leo de forma literal: el Comité de Control Económico y Contratación, examinado los expedientes, concluye que en todos ellos se ha respetado el procedimiento de contratación definido por las normas que regulan la contratación del Athletic Club. Bien, hablaba de un programa, el programa ATERPE. Es un orgullo poder presentar el programa ATERPE. Es único, es un programa único en la primera división. Es un programa de protección a la infancia, porque el Athletic ha apostado. En este programa incluye la formación de todos los y las profesionales del club, en San Mamés, técnicos, baserris, choferes, todos de formación en la protección del menor. Exige un certificado negativo de delitos sexuales a todos los trabajadores. Colabora con otras instituciones, Federación Vasca y Federación Española de Fútbol, para garantizar el buen trato y el respeto a los menores en los desplazamientos y en las concentraciones. Atiende a problemas de desprotección o de riesgo fuera del ámbito deportivo. Impide la toma de imágenes a familiares y a fotógrafos sin la autorización y ha elaborado un plan de protección en la nueva residencia. Me parece que es un orgullo disponer de un programa de este calibre. Y no solo desarrolla su trabajo, sino que además trabaja en la línea de concienciación y divulgación de lo que hace y además se extiende participando con entidades públicas y privadas y participa en estos momentos en un proyecto europeo del Safe Sport Alliance, al igual que va a realizar el segundo posgrado en la Universidad del País Vasco. Finalmente, en este área está la sostenibilidad. El Athletic apoya la sostenibilidad, trabaja por ella. El 100% de la energía eléctrica que consume tiene su origen en fuentes renovables, energías renovables. Está constituyendo la comunidad energética San Mamés TEC. Ha desarrollado los puntos para la movilidad eléctrica, tanto en San Mamés como en las instalaciones del club. Trabaja para reutilización del agua de la lluvia, recanalizando y desviando este agua. Y además tiene un compromiso para compensar las emisiones de CO2 generadas en los desplazamientos, reforestando Urdaibai, implantando 2.000 árboles, que es lo que equivale al consumo de un año. Además, va en la línea de la reducción de papel, tanto en la comunicación como en los boletines, con el fin de disminuir el reciclaje.
Para finalizar, hablaré brevemente de negocio y futuro, aunque a continuación nuestro contador nos hablará de las cuentas, pero quería plantearos el panel de situación que hemos vivido. Con San Mamés cerrado, comprenderéis que esto es una situación complicada, teniendo en cuenta además que el 35% del negocio que generamos está en torno a los partidos con público. Un día de partido, entradas, gastronomía, tiendas, museo, anillo, todo esto es lo que no hemos tenido. Pues con esto es con lo que hemos gestionado y a pesar de eso nos hemos reinventado. Hemos reinventado San Mamés realizando eventos seguros, visionados de partidos, hemos puesto en marcha las audioguías del museo y a pesar de los pesares hemos tenido una temporada excelente en retail. Es verdad que favorecidos por las 2 finales y la Supercopa y por el impulso que se ha dado a la venta comercial, que ha crecido más de un 50%, suponiendo la tercera parte de las ventas del Atleti. En patrocinios, y a pesar de lo que parezca de un mercado en retroceso, la lealtad de nuestros patrocinadores y el esfuerzo comercial de nuestros empleados han conseguido logros positivos, como ahora os los presentaré. Bueno, nuestros guías, nuestros objetivos en los 3 campos, en San Mamés, en patrocinios y en retail, en los que hemos trabajado y con los que hemos conseguido los resultados que os vamos a plantear. Sin olvidar, como os decía, que hemos apostado por el mundo internacional y hemos detectado países interesantes de trabajo y expansión de negocio, como son Estados Unidos, Reino Unido y México, donde estamos trabajando, con áreas de desarrollo digital fundamentalmente y con algunas acciones que ya hemos desarrollado, como es la venta online a través de un acuerdo con Amazon para la venta internacional, documentales, ruedas de prensa, los 2 amistosos en Southampton y en Liverpool dirigidos al mundo del inglés y otras ruedas de prensa, etc. Los datos sintéticos son, a pesar de los pesares, un crecimiento de negocio de 8,5%. Si analizamos en los 3 componentes, crecimiento de patrocinios, 20%, crecimiento de retail, 16%, y obviamente el impacto de San Mamés cerrado con un descenso del 20,8%. Y como os decía, los primeros resultados es que hemos crecido en 9 nuevos patrocinadores, de los cuales 4 de ellos son de origen internacional. Bien. Patrocinios, crecimiento de 20%. Retail, crecimiento de 16,6%, aunque hemos presupuestado un descenso para este año, teniendo en cuenta que no hay finales de Copa de momento. La tienda, sabéis que cerramos la del Casco Viejo, abrimos en Mazarredo, que con la pandemia estuvo 4 meses cerrada, y el acuerdo que hemos llegado con Amazon para la venta internacional exclusivamente. San Mamés cerrado, 0 de facturación, hemos presupuestado para este año un crecimiento de un 200%. Abonos 0, hemos presupuestado un crecimiento de 12,5%. Ticketing 0, hemos presupuestado un aumento de un 40%. Y curiosamente en eventos, gracias a los eventos de la UEFA, hemos tenido una evolución positiva. Museo, la implantación de la audioguía nos ha permitido un aumento de la capacidad de absorción de tráfico hasta el punto de conseguir el récord de visitas este verano. Y los jateches, pues evidentemente afectados en la fase inicial, también están en crecimiento positivo. 2 aspectos para terminar. ¿Cuál es el futuro del Atleti a 5 o 10 años? Pues el futuro del Atleti tiene que ir dirigido a trabajar sobre el Lezama, no solo en el aspecto deportivo, sino tecnológico, infraestructuras, negocio, sobre San Mamés, para conseguir no solo como estadio, sino como origen de negocio y sobre todo desarrollar el aspecto digital de extensión en el mundo. Y en este sentido os presento 4 proyectos en los que estamos inmersos de negocio para el futuro, como son con Smart Nutrition, un laboratorio de nutrición dirigido a la influencia de, en estos momentos tan de moda,
entre alimentación, nutrición y deporte, con la Oficina Mundial de Turismo para conseguir que los estadios sean centro de atención turística de las ciudades, con Smart Solution, con IKEA, no solo amueblando la residencia, sino que en el estudio de infraestructuras, habilidad y funcionalidad de los espacios, y finalmente con la Universidad Finlandesa de Jyväskylä en el trabajo desde el punto de vista médico de lesiones, estabilidad, funcionamiento a largo plazo. Con esto acabo mi informe de gestión. En ruegos y preguntas estoy abierto a vuestras preguntas, ampliaciones, sugerencias, lo que necesitéis, y doy paso al contador Jonander de la Fuente para que hable de nuestros gastos y presupuesto. Es que ricasco, Miquel, un segundo, compañero contador, por hacer una matización. Nuestro vicepresidente ha hablado del informe del Comité de Control y Contratación. Los 3 miembros del informe que han suscrito el informe y que tienen a bien que sea la propia Junta el que lo haya presentado en la persona del vicepresidente, que son Ivonne Areso, Gonzalo Fresno y José Beñaki Sobrino, a los que conocen porque fueron esta propia asamblea o la anterior la que los eligió, estarían dispuestos, están presentes, y si hiciera falta o alguien considerara que era necesario que lo contrastaran, estarían dispuestos en el turno de ruegos y preguntas de poder intervenir y aclarar lo que fuera. Solamente era decir eso, confirmar que el número de compromisarios, cuando he hablado en la anterior ocasión, a las 10:15 eran 633, hemos crecido casi en 200, estamos en la cifra de 830, y ahora sí, y perdón, Jonander de las Fuentes, por el intrusismo, cedo la palabra a nuestro contador para que exponga los puntos 2 y 3 del orden del día, esto es las cuentas anuales y presupuesto. Gracias, Jonander. Es que ricasco, Fernando. Creo que era pertinente la aclaración que has hecho. Vale. Bueno, vamos a tratar de explicar en grandes magnitudes lo acontecido tanto la temporada pasada y las expectativas que tenemos para la temporada en curso en términos económicos. Quiero empezar haciendo un breve resumen de lo que hemos vivido en estas últimas temporadas consecuencia de la pandemia y que tienen un reflejo importante en nuestras cuentas. Bueno, como podéis ver en esta transparencia, la afección de las 2 últimas temporadas y lo que prevemos y esperamos para la actual sería algo más de 51,7 millones de euros. Evidentemente, ahí veis cuáles son las principales partidas a las que nos ha ido afectando y la más importante tiene que ver con el uso del estadio. Bueno, en el siguiente cuadro no me voy a parar en los cuadros, que hay muchas cifras, pero básicamente lo que vemos es cómo ha ido afectando a cada una de las 2 últimas temporadas y cómo estimamos va a ser la afección para la temporada en curso. Y aquí reitero una información que ya manejábamos el año pasado, que eran las famosas periodificaciones, ¿no? Que las periodificaciones no deja de ser el efecto que tuvo en la temporada 19-20, que la temporada no terminó el 30 de junio, sino que se alargó un poco más hacia el mes de julio-agosto, y toda la actividad que hubo a partir de ese 30 de junio luego se ha reflejado en la temporada o en las cuentas de la temporada 2021, y como veis es una cantidad además bastante relevante, para mostrar, como decíamos antes, un impacto global del COVID de 51,7 millones de euros. En el gráfico que mostramos a continuación, básicamente lo único que os queremos mostrar es cómo los resultados negativos que antes el presidente ha mencionado en su alocución coinciden en las últimas temporadas con el impacto real que hemos tenido por las pérdidas de COVID,
y también presentamos un presupuesto en números rojos con unas pérdidas estimadas de 5,4 millones de euros para esta temporada, también provocadas por la todavía no utilización total de nuestra capacidad en el estadio. Bueno, voy a empezar a hacer un resumen de lo que ha sido el ejercicio 2021 y cómo se ven las principales magnitudes. Inicialmente lo que quiero es explicar los cuadros que vais a ver, aunque intentaré pasar de forma más gráfica para que se pueda ver mejor. En estos cuadros lo que comparamos es los datos reales de las dos últimas temporadas y también cuál ha sido la situación de los datos reales de la temporada 2021 con respecto al presupuesto que se aprobó en la Asamblea de febrero de 2021. Ahí señalamos las principales variaciones y en la parte derecha, en la columna de la derecha, los impactos COVID. Básicamente, por resumir un poco este cuadro, veréis que hemos cerrado la temporada con un 2% de mejora de ingresos sobre lo que habíamos previsto, con una desviación de 300.000 euros en gastos, que es un 0,23%, con una menor utilización de provisiones de 5,5 millones, consecuencia de que las pérdidas reales por COVID han sido mayores en 3,7 millones de euros de las que habíamos estimado al inicio o cuando elaboramos el presupuesto del año pasado. Si nos centramos en la parte de los ingresos, y no quiero, insisto, aburriros con cuadros llenos de datos, voy a tratar de explicaros las principales variaciones de una manera un poquito más gráfica, ¿vale? En este gráfico que os mostramos veis que hemos tenido una mejora de ingresos del 2,34%. Esta mejora, el elemento fundamental ha sido ingresos adicionales por Copa y Supercopa. Estos ingresos evidentemente se han quedado muy lejos de lo que podían haber sido, porque el principal ingreso que tienen estas competiciones es el reparto de la taquilla entre los clubes finalistas y la federación, y como sabéis se celebraron a puerta cerrada, con lo cual ahí hemos tenido una capacidad de ingresar mucho menor. Y luego, bueno, pues ha habido una serie de conceptos que han funcionado de manera positiva y otros de manera negativa, que prácticamente se compensan entre el resto de conceptos. Si nos centramos un poco en lo que han sido las variaciones de los gastos, voy a hacer exactamente lo mismo, explicar y luego centrarnos en algún capítulo específico cuáles han sido los principales elementos de variación. Bueno, como veis en este gráfico hemos tenido menos gastos, bueno, ha habido un incremento de gastos sobre el presupuesto del 0,23%, estos 300.000 euros que comentaba hace un rato. Hemos tenido menores gastos por menor actividad de la prevista, tanto en Lezama como en San Mamés, menores reparaciones y menor utilización de servicios exteriores. Hemos tenido un ligero incremento en la parte de personal de 1,2 millones de euros, consecuencia de las primas fundamentalmente de la segunda final, que no estaba presupuestada. Hemos tenido un mayor gasto. El elemento más importante ha sido una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que nos ha obligado a ingresar en la Hacienda Foral algo más de 3,3 millones de euros, consecuencia de pues una regularización de impuestos de sociedades de la temporada 15-16, 16-17 y 17-18. Y, por contra, luego teníamos también una compensación por el acuerdo de renovación con Yuri Berchiche antes de finalización de la temporada pasada, que ha hecho que las amortizaciones tengan un menor peso de las que teníamos previstas. Por centrarme en un capítulo de gasto que es el más importante, como bien sabéis, el Athletic pues es un proyecto de personas para personas y evidentemente el gasto relacionado con personas es el más importante.
Como veis, el coste de personal en la temporada 2021 ha superado en un 0,45% el de la temporada anterior. Ahí el elemento de mayor crecimiento o desviación ha sido el primer equipo, y básicamente esa desviación del 2%, el 2,1% que veis, es consecuencia de las primas de las finales jugadas. Por otro lado, hemos tenido también una pequeña desviación en lo que sería personal no deportivo. Bueno, esto realmente se corresponde con algunas indemnizaciones y prejubilaciones de personas. Lo teníamos metido en presupuesto en una partida genérica de gastos extraordinarios porque no sabíamos finalmente cómo se iba a producir. No se han consumido esos gastos extraordinarios que estaban previstos por 225.000 euros y finalmente ha habido un gasto de 115.000. Bueno, si entramos en lo que sería la previsión y la propuesta de presupuesto que os queremos presentar para la aprobación, pues vamos a seguir un esquema muy similar al que os he enseñado para el cierre de la temporada. Básicamente, repasamos el presupuesto de la temporada 21-22 que queremos someter a aprobación y lo comparamos con cómo hemos cerrado la temporada anterior. Aquí podéis ver que estamos presentando un presupuesto con un crecimiento de ingresos del 16%, con una variación de gastos de un 1,8% y con un resultado neto que mejoraría en prácticamente 20 millones el que tuvimos el año pasado como consecuencia de la menor afección del COVID. Bueno, si queréis, vamos entrando un poco en lo que serían las principales variaciones que hemos tenido, y también aprovecharé para poner en contexto todos los años de esta legislatura para que veamos cuál ha sido esta evolución desde el primer año en el que entramos, que no tuvo ningún tipo de afección del COVID, las 2 temporadas con afección de COVID y esta última tercera también que tiene ligeras afecciones. Bueno, por centrarnos un poco en el presupuesto de ingresos, como os decía antes, un incremento del 16% y gráficamente creo que lo vemos bastante mejor. Aquí tendríamos un crecimiento importante de algo más de 24,5 millones de euros, que sería la recuperación de los ingresos por socios y abonos. Tendríamos también una mejora de ingresos de publicidad y comerciales. Tendríamos, por contra, un efecto negativo importante en lo que serían los ingresos por derechos de televisión e ingresos deportivos también por Copa y Supercopa, que evidentemente no estamos presupuestando en este año. Luego haremos un foco en qué ha pasado aquí, sobre todo con los ingresos de televisión, y tenemos también presupuestada una cantidad pequeña de ingresos antes de final de temporada por operaciones de salidas de jugadores que ha habido este año y que tienen unas cláusulas de cobros a final de temporada a consecuencia de esas propias operaciones. Como os decía, voy a intentar hacer una comparativa. Perdón, voy a intentar hacer una comparativa de cómo han ido evolucionando tanto las partidas de ingresos como las de gastos más significativas en este periodo de legislatura. Bueno, el año 2018-19 tuvo un ingreso extraordinario especial con la salida de Kepa Arrizabalaga. Si aislásemos ese hecho, veríamos que los ingresos, comparando este presupuesto con la última temporada sin COVID, tendrían una reducción del 7,6%. Aquí repito que los ingresos del presupuesto 21-22 todavía siguen afectados por el COVID en casi 5,5 millones de euros, con lo cual la comparativa totalmente coherente sería comparar los 116,2 de la temporada 18-19 con aproximadamente 113 millones
de este presupuesto, lo cual la desviación se reduciría de manera significativa. Si vamos un poco por los grandes conceptos de ingresos, como veis, la mayor afección tiene que ver con las taquillas y la utilización de San Mamés para eventos y para acoger muchas actividades. Tenemos casi un 40% aún de caída con lo que fue la temporada 18-19. Si vamos a la situación de ingresos por cuotas de socios, conocéis perfectamente que el año pasado no hubo ingresos por este concepto y ahora los queremos recuperar con la aportación extraordinaria, además, que os vamos a solicitar o que os queremos solicitar para esta temporada. Con ello recuperaríamos el nivel normal que teníamos antes de la pandemia. En el caso de, como antes he dicho en el informe de gestión, la actividad de patrocinios, comercial, etcétera, ha tenido un comportamiento muy bueno durante este periodo y además, cuando digo muy bueno, lo digo porque la comparativa con el resto de lo que serían los clubes de la Liga es francamente positiva. En un informe que sacó la Liga recientemente nos dijo que la caída de ingresos por estos conceptos había sido de un 25% en el promedio de todos los equipos de Primera División. Y como decía anteriormente, el elemento que ha tenido un impacto más negativo serían los derechos de televisión. Como veis, compara casi 10 millones menos de ingresos que los que obtuvimos en la temporada 18-19 y aquí nos han influido básicamente tres conceptos. Uno primero de menores ingresos globales en la Liga por televisión que al Atleti le han afectado en 2,5 millones para este presupuesto. Unos mayores repartos de los ingresos que recibimos a otras entidades por el famoso Pacto de Viana que firmaron Federación Española de Fútbol y la Liga con la mediación del CSD, por el cual repartimos una parte mayor de nuestros derechos de televisión a otras entidades deportivas. Y, por último, esta parte del Pacto de Viana nos ha afectado como 1,5 millones de euros y unos 6 millones de euros de afección por el impacto negativo de los promedios de resultados clasificatorios. Os hago un recordatorio de cómo funciona el reparto de derechos de televisión. Que sepáis que del 100% de los derechos de televisión que recauda la Liga, el 90% iría para los clubes de primera, el 10% para los de segunda. De ese 90%, la mitad se reparte a partes iguales entre todos los clubes de primera división y un cuarto, un 25% de lo que quedaría restante se reparte por implantación social, taquillas, audiencias de televisión, con unos límites que nunca ningún equipo se puede llevar más del 20% de ese total, ni ninguno menos de un 2%, y el 25% restante queda sujeto a lo que pudieran haber sido las clasificaciones de cada uno de los clubes en las distintas últimas 5 temporadas. Si nos centramos en lo que ha sido la situación del Atleti en este apartado en las últimas 5 temporadas, ahí estáis viendo sombreado un poco en azul cuál sería realmente las posiciones que en este momento nos están afectando para el cálculo de derechos de televisión. Incluso un tema importante aquí es lo que dejamos de ingresar unos clubes, evidentemente los ingresan otros, y hemos tenido, por ejemplo, el caso de, con el ascenso del Español, hemos perdido parte de ese promedio de clasificaciones porque antes de descender el Español ocupó la temporada que nosotros fuimos octavos, en la 18-19 ellos entraron en Europa con una 6ª posición y al volver a promediar en la primera división también nos afecta. Pero para que os hagáis una idea, y os doy 2 ejemplos, si nosotros en una liga, en vez de quedar sextos, quedásemos quintos, eso nos supondría ingresar
más allá de que juegues competición europea o no, simplemente en la Liga ingresaríamos 2,5 millones más de derechos de televisión la temporada siguiente y casi 8 millones de derechos de televisión en las 5 temporadas. Si ponemos otro ejemplo de quedar octavos en vez de undécimos, como nos pasó la 19-20, pues ingresaríamos 1,2 millones más en la siguiente temporada y casi 4 millones en el promedio de las 4 temporadas. Como veis, es un tema que tiene un impacto bastante relevante. Continuando con el análisis del presupuesto, me voy a centrar ahora en los capítulos de gastos. Bueno, aquí, si vemos los números en el capítulo de gastos, evidentemente en esta inflación del 1,8%, este crecimiento de 2,5 millones, hay 3 partidas fundamentales que afectan. La primera estaría en reparaciones y conservación, que veis ahí un crecimiento de 2 millones de euros. Bueno, esto básicamente tiene que ver con la recuperación de la actividad. Para ser un poco más concretos, el abrir otra vez Samamés solo en limpieza van a ser 300.000 euros más que el año pasado, la conservación de Samamés una cantidad muy parecida, las operaciones en lo que es San Mamés BAT, el anillo de limpieza, seguridad, catering, azafatas, etcétera, es algo más de 1,2 millones de euros con respecto al año pasado, etcétera. Son cantidades bastante significativas. Veis también que en el capítulo de servicios de profesionales independientes, que tenemos también un crecimiento de casi 1,5 millones, de este 1,5 millones, más de la mitad serían los chapelgorris por aumentar la capacidad y algunos elementos que tenemos aquí del desarrollo, que luego entraré más en detalle también, de servicios de informática, digitalización, gestión de datos, etcétera. Y por último, tenemos el otro capítulo que tiene crecimiento, sería los gastos de personal, con un 1%, entraremos luego en detalle, pero esto tiene mucho que ver con que la temporada pasada, dentro de los acuerdos que habíamos llegado con empleados y jugadores, hubo una reducción salarial de casi 7,5 millones de euros por reducciones voluntarias de estos empleados y jugadores, y este año no contamos con esa partida. Y en la parte positiva, y si queréis lo vemos gráficamente porque se ve bastante mejor, bueno, previamente os hago también, como había hecho en ingresos, una comparativa de cómo hemos evolucionado en los últimos 4 años, comparando también con el último año sin COVID. Es verdad que la 18-19 tuvo una afección especial en gastos porque dotamos una provisión extraordinaria de 60 millones. Si eliminamos ese efecto de provisión, como veríais, el crecimiento de gastos en 4 años, en 4 temporadas, sería del 6,3. Pero como os decía, yendo gráficamente a la variación entre la temporada recién cerrada y la que estamos presupuestando y la que estamos viviendo ahora, tendríamos ese 1,8% de incremento de gastos, 4,2 millones relacionados fundamentalmente con la recuperación de actividad, 1 millón con la parte de gastos de personal por reducción voluntaria de salarios, y luego aquí sí tenemos un efecto positivo. Como os he dicho, en la temporada 2021 tuvimos la afección de 3,3 millones por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Evidentemente ya no tenemos esa afección, con lo cual en extraordinarios tenemos una mejora de casi 3 millones de euros. Por hacer también un recorrido de los últimos 4 años en las principales partidas de gastos que han tenido variaciones significativas, la más importante sería este gran capítulo de compras, trabajo, suministro y servicios exteriores. Ahí veis que ha crecido el 12% con respecto a la situación antes de la pandemia. En este caso, pues como decía antes, sobre todo en la elaboración del presupuesto, viene porque hemos puesto en marcha instalaciones nuevas con costes asociados, como residencia, nuevos edificios con
con otros servicios, inversiones en tecnología, nuevos sistemas de alumbrado, nuevas dependencias médicas para consultas externas, etcétera. Pero dentro de esta inflación y dentro de este capítulo merece una atención especial la parte más relacionada con digitalización y sistemas. Como veis, crece casi 700.000 euros con respecto a la situación de partida de hace 4 años, es aproximadamente un 17%. Aquí estamos hablando de nuevas tecnologías de gestión de datos, de vídeo, de tracking, de lo que sería el rendimiento de jugadores, de sistemas de gestión de la parte comercial, de socio, etcétera, sistemas de almacenamiento de datos. Bueno, pues aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante para dejar al Athletic ya a un nivel de competitividad a la altura de lo que se espera de un club como el nuestro. Haciendo también un capítulo especial, como hemos hecho antes, en la partida de gastos más importante. Veis que estamos presupuestando un gasto de personal que crece un 1,1% con respecto a la temporada pasada. Y como os decía, el elemento más importante tiene que ver con el primer equipo, que no hay una reducción voluntaria de fichas, y en el resto de equipos porque aquí estamos preveyendo también evolución de jugadores de equipos inferiores, tanto del Bilbao Athletic como del femenino, en posibles ascensos al primer equipo, con lo que ello conlleva de algo más de gasto. Y seguimos sufriendo pues cierto incremento de costes de seguridad social. Bueno, yo creo que es importante que hablemos de gastos de personal por ser la partida más grande y cómo ha evolucionado en estos 4 años y cuáles han sido los elementos más importantes. Como veis aquí, los gastos de personal han crecido con respecto a la comparativa de la 18-19 un 8,6% y, sin embargo, la cantidad neta que se llevan nuestros jugadores y empleados ha descendido en este periodo un 6,2%. Como veis, esa tendencia descendente es continuada, incluso considerando que en la temporada 19-20 y en la 20-21 ha habido reducción voluntaria de salarios de de más de 12 millones de euros, ¿no? Esto quiere decir que toda la gestión que estamos haciendo de evolución de la masa salarial, aunque no nos ha lucido el pelo por el incremento notable de la carga impositiva que hemos sufrido por el cambio o por la situación normativa que tenemos de IRPF, pues bueno, a pesar de eso, todo el esfuerzo de rejuvenecimiento y tareas que está haciendo el club han conseguido contener bastante más de lo que hubiese sido el impacto que se ha producido por la parte puramente impositiva. Si nos centrásemos solo en lo que es el coste de las plantillas deportivas, incluyendo todos los equipos, aquí veis que el incremento en bruto ha sido casi del 5% en 4 años y el neto que se están llevando nuestros jugadores y jugadoras 4 años después es un 9,22% inferior a lo que tenían hace 4 años. Y quiero terminar un poco esta parte de gastos de personal con un tema también que quizá nos ha llevado a muchas preguntas y consultas por parte de socios y compromisarios, que es la evolución del personal no deportivo. El año pasado ya hicimos una presentación bastante detallada de qué situación partíamos y cómo había ido evolucionando el personal no deportivo. Como podéis ver en este gráfico, estamos en este momento en un nivel de gasto de este tipo de personal, con todas las incorporaciones que se hayan podido realizar y con todos los refuerzos en áreas importantes que el Athletic las necesita para poder gestionar el club al nivel que se merece, pues estamos al mismo nivel que un grupo de equipos como puede ser Villarreal, Alavés, Español, Celta o Real, bastante por debajo de equipos como Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid y, por supuesto, muy lejos de los 2 grandes de la Liga.
Y quiero ahora ya, una vez analizada la evolución de gastos e ingresos para la construcción del presupuesto de esta temporada 21-22, pararme un poco en el análisis de la evolución de las provisiones que fue acumulando el club en las temporadas 17-18 y 18-19, consecuencia de la obtención de una serie de ingresos extraordinarios por el cobro de cláusulas de rescisión de algunos jugadores y que se plantearon, como recordáis, para hacer frente a una hipotética reducción de ingresos ordinarios y para cubrir los gastos por inversiones realizadas en ejercicios anteriores y que se amortizarían contablemente en varios años. Evidentemente, cuando se crearon estas provisiones, nadie pensaba en el COVID, pero bueno, ya hemos visto que nunca la prudencia es suficiente para este tipo de cosas. Bueno, en el gráfico siguiente podéis ver que inicialmente, cuando se crearon o la intención que había de utilización de estas provisiones era fundamentalmente para cubrir gastos contables provocados por decisiones de inversión en ejercicios precedentes y que no tenían ya una afección directa en caja. Eso es lo que nos ocurrió en la temporada 18-19, que como veis se utilizó la provisión prácticamente en la misma cantidad que las amortizaciones que tenía el club. Es verdad que las amortizaciones se han mantenido prácticamente estables en estos 3 años y en el presupuesto que estamos presentando para la temporada que viene, pero como antes he dicho, nos ocurrió otro elemento que no esperábamos, como fue una mayor presión fiscal para el club a partir de la temporada 19-20, que sería lo que reflejan esas líneas en negro y que, como veis, pues ha tenido afecciones del entorno de 10 millones de euros cada año y la 2021 con el añadido de los 3,3 millones de impuesto de sociedades por la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Como podéis ver, tanto en la temporada 19-20 como en la 2021, algunas acciones de eficiencias internas o resultado de alcanzar hitos deportivos nos permitieron tener que utilizar menor provisión. En este presupuesto que estamos haciendo no tenemos en este momento reflejada ninguna de esas situaciones extraordinarias que evidentemente podrían ocurrir y podrían hacer que utilizásemos menores provisiones. Si comparamos en el siguiente gráfico cuál fue la situación de esas provisiones y cuál es la situación que nosotros esperamos dejar al final de esta legislatura, pues como veis, empezamos con una situación de algo más de 82,5 millones de provisiones. Se ha producido un consumo neto durante estos 3 años y la temporada que tenemos en curso de, estimamos, 28,3 millones de euros para, confiamos, dejar una cantidad de 54,2 al final de esta temporada y, como os decía antes, si hubiese habido o si hubiera algún acontecimiento extraordinario, algún hito deportivo, pues podría ser mayor. Si no se hubiera conseguido por esta Junta Directiva la aprobación del Real Decreto que nos ha permitido reconocer todas las pérdidas COVID como una pérdida extraordinaria en nuestras cuentas, todas estas provisiones que teníamos hubieran desaparecido. Y además, no solo que hubieran desaparecido, sino que si no se asumiesen o si no fuéramos capaces de haber conseguido la reducción voluntaria de salarios de empleados y jugadores y si no se llevase a término la petición que os queremos hacer y os estamos haciendo en este presupuesto de una aportación extraordinaria por parte de los socios de la famosa cuota COVID, pues evidentemente estos impactos se hubieran ido hasta casi 70 millones de euros. Y por hacer un poco memoria y ver cómo ha evolucionado el club en estos últimos en esta última década, 10-11 años, pues ahí podéis ver lo que ha ido ocurriendo, qué afección tiene el entrar en competiciones europeas como Europa League o Champions, cómo nos afecta también lo que puede ser la llegada de ingresos extraordinarios no previstos
por jugadores, que sería lo que aparece en la línea negra, y luego cosas importantes, cómo ha ido afectando a los distintos años el amortizar gastos tanto en jugadores como en inmovilizado de ejercicios anteriores, que como veis, sobre todo en la parte de amortización de jugadores, empezó a crecer mucho en la temporada 18-19 y bueno, luego os explicaré cómo va a ir evolucionando eso, pero en términos más positivos. Y luego, pues también en la parte de abajo, lo que serían la utilización de provisiones. Como ya os hemos dicho en alguna ocasión, los que sois nuevos en la Asamblea no lo habréis oído, nosotros trabajamos con una visión rodante para los próximos años y viendo cómo esta situación puede afectar a ejercicios posteriores. Y por ir un poco terminando con la parte de la exposición económica y antes de hablar de lo que sería la petición de cuotas para el año que viene, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sería la situación de solvencia del club. Si vemos el balance de situación, podemos ver que presentamos un balance bastante saneado. Esta es la parte de activo y aquí hay una cuestión relevante. En la segunda línea podéis ver que lo que sería el inmovilizado intangible deportivo, que al cierre de la temporada 2021 es de casi 31 millones de euros, ya queda en una cifra muy reducida para el final de la temporada que viene, de 16,7. Esto quiere decir que las cantidades que quedan por amortizar de jugadores ya son muy pequeñas. En este activo también hay un elemento significativo, que es la reducción de caja, a la cual haré referencia luego en detalle. Si vamos al pasivo, pues aquí vemos que estamos presentando una situación que dejaría con este presupuesto un patrimonio neto de 107 millones, mostraría una reducción de este patrimonio neto en 5,5 millones, consecuencia de los resultados que estamos presentando, unas provisiones a largo plazo de 54,3 millones, como antes he dicho, y luego unos ratios de solvencia del club que siguen estando en el top de lo que sería la Liga, tanto en el patrimonio neto sobre el total de pasivo, que representa un peso de más del 50%, como un tema importante que es el fondo de maniobra positivo de más de un 200%, que esto se refiere a la capacidad que tenemos de hacer pagos a corto plazo. Bueno, aparte de lo que se ha explicado antes en el informe de gestión, un capítulo importante es ver las inversiones que lleva haciendo el club en estas últimas 3 temporadas y el presupuesto para la 21-22. Veis que el total de inversiones es aproximadamente de 36,7 millones. A esto habría que añadir unos 14 millones que se han invertido en jugadores en estas 4 temporadas. Esta cifra de unos 50 millones de euros tiene, por supuesto, mucho sentido económico y operativo por necesidades que tiene el club, pero también es importante recordar que en el momento en el que el club obtiene plusvalías por monetizar algún activo, en este caso con las salidas que hubo de jugadores, fiscalmente el club tiene la oportunidad de evitar el pago por esas plusvalías si reinvertimos las cantidades que hemos obtenido. En ese sentido, pues es importante recordar que, por poner un ejemplo, con la plusvalía que pudo haber con Kepa Arrizabalaga de 80 millones de euros, nos hubiera supuesto el pagar inmediatamente impuestos por 20 millones de euros. Y para evitar tener que pagar esos impuestos por 20 millones de euros, el club lo que busca es oportunidades de mejora de su competitividad y productividad con inversiones que sean razonables y además acordes con la modernización del club. Bueno, y quizá la foto menos bonita de todo este periplo de 4 años viene por cómo nos ha afectado esta situación de crisis a la tesorería, ¿vale? Como podéis ver en el siguiente gráfico, empezamos la temporada o la legislatura con una tesorería de 186 millones
y esta tesorería se ha visto disminuida o se va a ver incluida esta temporada en unos 116 millones. Básicamente, como os he dicho, hemos tenido una afección de COVID de menos ingresos de casi 52 millones de euros. Hemos tenido una afección fiscal extraordinaria de algo más de 30 millones de euros. Y luego hemos realizado, como acabo de comentar, algunas inversiones. Esto ha sido el elemento fundamental que ha afectado a este consumo de tesorería. Bueno, y voy terminando la parte patrimonial. Como os decía antes, terminaríamos el ejercicio de la temporada 21-22 con 107 millones de euros de patrimonio neto. Hemos tenido ejercicios que se ha aportado y otros que por el COVID se ha restado este patrimonio neto. Y quiero finalizar parándome en la propuesta que queremos presentaros y presentar a todos los socios de las cuotas de 2022, continuando con los planteamientos que hicimos en la última asamblea de compromisarios del mes de febrero. Como veis, en esta transparencia, en esa asamblea de febrero del 21, ya dijimos que íbamos a proponer una ayuda al club extraordinaria y con carácter lineal para su aprobación en esta asamblea en la que nos encontramos hoy. La decisión que os hemos trasladado públicamente a todos los socios era someter a la consideración de esta asamblea una cuota lineal de 120 euros por cada uno de los socios y al mismo tiempo también renunciar como Junta Directiva a designar ningún partido como día del club durante esta temporada 21-22. Para el cálculo de esos 120 euros, lo que habíamos hecho era, bueno, primero lo que queríamos era equilibrar los ingresos que se producían por abonos en una temporada normal y la cantidad que nos faltaba era una cantidad aproximadamente de algo más de 5 millones de euros. Esta cifra coincide con el valor de los 4 partidos de la temporada 19-20 que ya nos habíais abonado los socios y que además aparecía en el balance como anticipo de clientes por 5 millones de euros. Como bien sabéis, os hemos ido enviando a cada uno de los socios una liquidación de cómo se haría, pero en aquella asamblea os dijimos que la liquidación la haríamos teniendo en cuenta una visión ya definitiva de cuáles eran los efectos de la pandemia, cuántos partidos finalmente habían sido imposibles de disfrutar por cada uno de los socios y con eso haríamos una contabilidad de cómo cuadrarlo. Como sabéis, esta contabilidad lo que hemos hecho es, partiendo de que ya habíamos comunicado que el número de partidos que los socios no habían podido acudir en la temporada 19-20 y 20-21 y que habían sido ya abonados por estos socios habían sido 11. Calculamos el coste medio para cada uno de los socios del valor partido y lo que hacíamos era pues, ver de esos 11 partidos que os debíamos cuántos podíais acceder en esta temporada 21-22 antes del mes de diciembre, los que habíais podido acceder durante los partidos con restricciones y los que entendemos vais a poder acceder a partir de hoy sin restricciones si no cambiase el régimen actual en el que estamos de libre acceso, ¿vale? Y una vez de que calculásemos la cantidad que os teníamos que devolver, compensaríamos estos 120 euros para calcular la cuota final que os pasaríamos, ¿vale? Bueno, si queréis nos centramos en algún ejemplo de lo que hemos hecho. Mira, este sería un ejemplo de un socio con una cuota anual de 790 euros que no ha sido agraciado en ninguno de los partidos o no ha podido ir a ninguno de los partidos con restricciones en la 2021, pero sí puede ir a los 5 partidos que quedarían ya de aquí a diciembre con, teóricamente, acceso al 100%. En este caso,
con el cálculo que habíamos hecho, este socio, en vez de los 790 euros para el año que viene, pagaría unos 667. Pero también habíamos comunicado nosotros que íbamos a topar al valor de una cuota anual a todos aquellos socios en los cuales la cantidad a devolver fuese una cantidad inferior a los 120 euros. Con esto lo que queríamos decir es que entendíamos que todos aquellos socios que habían hecho un esfuerzo importante para ir al máximo de partidos posibles, pues evidentemente podían tener esta pequeña ventaja, que también afecta a aquellos socios que tienen unas cuotas más bajas que el promedio a la hora de aplicar los 120 euros. Este es otro ejemplo, es un socio con una cuota de 578 euros, habría ido a 2 partidos de los que tenían restricciones de acceso, iría a los 5 que quedarían a partir de ahora, y entonces, bueno, pues este socio al final, a la hora de regularizar, la cantidad que le salía era superior a su cuota o ligeramente superior a su cuota y le aplicaríamos la cuota anual similar a la que tuvo en la temporada, la que cobramos en la temporada 2020, ¿vale? Para finalizar, pues nada, simplemente mostrar cómo eran y van a ser las cuotas para el año que viene en el caso de que se cobrasen al 100%, pero como os he dicho antes, cada uno de vosotros habéis recibido ya un cálculo y tenéis, por supuesto, la oportunidad de dirigiros al club si queréis alguna aclaración adicional. Y con esto yo termino lo que sería la exposición para entrar ya en los ruegos y preguntas. Eskerrik asko, Jorander. Vamos a proceder a la intervención de los miembros de esta asamblea que lo deseen. Ya tenemos un número importante de personas que han solicitado intervenir. Vamos a ir dando paso a las mismas. Les recuerdo que la intervención debe contener un objeto de los que hemos tratado hasta ahora, es decir, de los puntos 1 al 3, y que, por supuesto, y porque es mi obligación, respetuosamente les pido concreción, ya que por respeto a todos los demás que quieren intervenir, no quisiera verme en la obligación de tener que acortar las intervenciones, pero no me quedará más remedio si fuera así. Les pido, por favor, que digan todo lo que tengan que decir, pero lo concreten en el menor tiempo posible para que pueda intervenir todo el mundo y podamos terminar a la hora más razonable. No es coartar la capacidad de expresión, ni mucho menos, que estamos para nosotros, para todo lo que necesiten, pero sí por respeto a todos los demás. En primer lugar, damos paso al primer interviniente. Sí. Egunon, buenos días. José Manuel Pérez Ortiz de Mendívil, socio 124.041. Yo me voy a centrar principalmente en temas de gestión y no económicos, porque creo que hay gente más preparada que yo para hablar de los temas económicos. Un recuerdo especial a todos los afectados por esta dichosa pandemia y dar la bienvenida a los nuevos compañeros socios compromisarios. Sin lugar a dudas hay puntos positivos y otros no tan positivos, más bien negativos. Voy a empezar por algunos puntos positivos. Para mí uno de los puntos positivos más importantes ha sido negarse a entrar en el fondo de capital CVC. De esta forma no nos hipotecamos para todos estos años. Una decisión valiente que lógicamente debería tener el respaldo en casa formativo de esta Asamblea.
Otro punto positivo ha sido cómo se ha gestionado todo lo concerniente a esta pandemia. Considero que se ha realizado bien. Es muy posible que alguien diga que se podía haber hecho mejor, pero lo que es indudable es que también se podría haber hecho bastante peor. Por lo tanto, y tal como han estado las cosas en estos 2 años, pienso que felicitar a la Junta Directiva por el tema de la pandemia no es ningún error. La gestión, la repercusión económica, social y gestión de entrenamientos y partidos ha sido muy, muy importante. La colocación de las escaleras mecánicas, un punto también importante. Las obras en Lezama, el edificio del primer equipo, la reestructuración del edificio para las categorías inferiores, para mí aciertos totales. Considero que las gestiones de esta Junta Directiva podrían haberse llevado mejor en otros temas. Las comunicaciones a los socios de temas del club, como en todo lo relacionado con la plantilla, en muchos momentos no han sido todo lo claras y rápidas que deberían de haber sido. Tenemos una página web y otros medios de comunicación que creo que no se han empleado en su justa medida. Señor Elizegui, prometió que las relaciones con los socios y comunicación iban a ser más amplias y efectivas. Creo que no se ha cumplido al 100%. Tenemos que ser los primeros en enterarnos de los acontecimientos del club. Para eso somos dueños del club. Otro punto que para mí es importante son los signos de nuestro club. Para mí los signos más importantes es el nombre del club, la bandera, San Mamés y Lezama. En cuanto al nombre, tirón de orejas, porque todavía parece ser que los medios de comunicación nos han enterado de que el nombre del club es Athletic Club, tal y como ponen nuestros estatutos. Ni Athletic Club de Bilbao, ni Bilbao, y mucho menos Atlético de Bilbao. Me llama la atención que ningún medio de comunicación llama a la Real en San Sebastián, al Alavés el Vitoria, al Osasuna el Pamplona, al Racing el Santander o al Sporting el Gijón. No solo medios de comunicación nacionales, sobre todo Gol Televisión y otros canales. Digo Gol Televisión porque parece que somos su club de cabecera. Tenemos casos muy sangrantes de entrenadores que le siguen llamando el Bilbao, como Simeone y algún otro. Hagamos que nos respeten diciendo bien nuestro nombre. Señor Lice, recuérdeselo a los estamentos federativos y medios de comunicación. Caso aparte es el nombre de nuestro campo. Ni el nuevo San Mamés, ni San Mamés Barría. Esto es San Mamés o la Catedral, así, a secas. En cuanto a la televisión, considero un caso sangrante que los horarios sean en muchos casos de querer tomarnos el pelo, y nos los toman viernes, lunes, horarios de las 2 de la tarde y otros parecidos. Señor Lice, como dijo usted el otro día en una entrevista, no espera dar un puñetazo encima de la mesa a que nos sigan ninguneando más. Los socios están hartos de estos horarios y días de partidos. Ponga usted sus reales encima de la mesa de la Federación, de la Liga de Fútbol Profesional. Basta ya. Nos merecemos mucho más respeto del que nos tienen por parte de la Federación, de la Liga de Fútbol Profesional, medios de comunicación, etc. La gestión, no entro en números, como he dicho antes, está pasando por una situación muy crítica. Parece ser que lo único que importa son los balances y presupuestos. Para mí es algo más. Relaciones con los socios, con las entidades deportivas, con otros clubs y sobre todo con los medios de comunicación, que en muchos casos ponen a caer de un burro a esta entidad. Recordar que los más agraviados de los medios somos nosotros, los compromisarios. Y esto en plan recordatorio para los nuevos. Haciendo una labor desinteresada por el club, somos casi calificados como ser otra casta, como que buscamos nuestro momento de gloria al subir a este estado. Somos representantes de los socios, 9 por cada compromisario. Y lo que hacemos lo realizamos de una forma desinteresada. Quiero romper una lanza por todos los que somos compromisarios. Si este club, por medio de la Asamblea, quiere un socio, un voto, tened por seguro que el primero que lo acataré seré yo. No voy a atacar con los temas económicos o deportivos. Es bien cierto que si la bola entra y sumamos cada semana 3 puntos, los demás temas quedan aparte.
apoyemos a nuestro club. Todos queremos a nuestro Atleti y no quiero hacer divisiones hasta los que votan no o sí a los demás puntos de esta asamblea. Balance, presupuestos, etcétera. Merecen respeto. Todos somos Atleti y amamos a nuestro club. ¡Aupa Atleti! Muchas gracias. Gracias por la valoración y creo que tampoco existe implícita ninguna pregunta que se deba responder, a salvo que me diga lo contrario, y damos la palabra. Por supuesto, antes he puesto en valor la condición de compromisarios y la Junta así lo entiende y lo respeta e incluso lo fomenta para que cuanto más se impliquen los socios en esta condición sea mucho más positivo para todos, para el bien del Atleti. Tiene la palabra el siguiente compromisario. Por favor, les recuerdo número de socio y nombre. Buenos días, me llamo Javier Fernández y mi número de socio es 45.723. De entrada, y antes de nada, dejar claro que es una obviedad que esta pandemia ha sido un condicionante. Pero de eso a que se convierta en el comodín que vale para todo, hay un abismo, señor presidente. La pandemia ha sido global y ha afectado al Atleti y también al resto de los clubs, y todos han tenido que buscar soluciones y en esas soluciones se han visto los clubs con buenos gestores y el Atleti, por desgracia para todos, no está en esa línea. Poco tiene que ver la pandemia en que usted diga ayer A, hoy B y mañana C, sin saber qué dirá pasado mañana. Y le pongo un ejemplo. La famosa derrama, cuota social, cuota lineal, cuota COVID-19, cuota timo, pero de esto se hablará en los presupuestos. Tenemos que reconocer que usted hace autocrítica. Después de meses de aislamiento dijo: reconozco que he estado mucho tiempo sin comparecer. Pido disculpas y prometo que no volverá a ocurrir. Y vaya que volvió a ocurrir. Y además sigue ocurriendo. Señor presidente, usted prometió que iba a cambiar la política de comunicación. Y ha cumplido su palabra. Y tanto que la ha cambiado. Ahora nos enteramos de las noticias, leyendo o viendo los medios de comunicación, lo que opina o lo que ha hecho el club de la información sobre la política deportiva. Ya no nos enteramos ni por la prensa. Eso sí, hemos oído, visto y sentido vergüenza ajena al ver que tenemos una nueva figura, la del chivato del director deportivo, que se encarga de chivarle su desconocimiento de datos básicos de su trabajo cotidiano. Hemos sentido vergüenza al oír esa cínica, oír chivar datos. Eso sí que es un insulto a la institución de la que cobra. Hemos oído decir miles de veces, señor presidente, lo mucho que nos echan falta. Tantas que ya no nos convence. Una de las veces que pudo demostrarlo fue la final de Sevilla. En la primera final lo pasamos muy mal, nos dice, y que encontró la solución. Puso en marcha su maquinaria para conseguir pases federativos, para resolver el problema y que el equipo se sintiera más arropado. El pase federativo era la trampa perfecta para saltarse el cierre perimetral. Ese esfuerzo lo hizo para familiares, amigos, algunos peñistas y los famosos VIP. También nos gustaría saber cuántos de los que fueron son socios. Aprovechamos para felicitar una vez más a personas como Aduriz, que siendo consecuente dijo: si el aficionado no va, yo tampoco, lo veré desde casa por televisión. También nos dice que lo pagaron de su bolsillo, algo que muchos socios también hubiesen hecho, si de verdad se hubiese acordado de ellos. Pero entrando al tema, ¿también pagaron el traslado desde el aeropuerto en el autobús del club hasta el hotel? Viendo el resultado de la operación arropamiento, solo sirvió para que algunos tuvieran unos días de vacaciones en Sevilla y salir a cenar fuera rompiendo la burbuja. Señor presidente, se ha cansado de decir que usted es un socio y no se cansaría de consultarnos todas las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces nos consultó? Sobre Vivian no hubo debate y no pierdo ni un segundo en hablar sobre este tema. Elizegui, usted, señor presidente, habla que los hijos de vascos pueden jugar en el Atleti y usted lo dice, y tema zanjado. De repente nos dice que es valorable poner apellido a San Mamés o Lezama
y 2 días después ustedes han valorado y decidido que no es necesario. No es que usted se meta solo en charcos, sino que usted solito crea un charco donde no lo hay y después se mete en él. Leemos por parte de su contador en una entrevista, se supone que para hablar de cuentas, que para hacer un club solvente hay que vender jugadores. Y el que no opine así es que no sabe. Y usted sale diciendo, estoy convencido que en la venta de jugadores no vamos a tocar a ninguno de los pilares. ¿A quién vamos a vender entonces, señor presidente? Continúa el señor contador defendiendo la cantera universal. Luego nos dice que es a título personal. Sale usted al día siguiente diciendo que cantera y universal son como el agua y el aceite. Señor presidente, pónganse de acuerdo entre ustedes antes de hablar. La filosofía no se toca, carajo. Y además ningún socio me lo ha dicho. ¿No se lo dijo su contador? Claro, Vivian es filosofía. Cantera universal es filosofía. El hijo de Vasco es filosofía. ¿Y los socios? Seguimos sin ser preguntados. Usted no se cansa de repetir la palabra ética. Y esta es una pregunta que sí me gustaría que tome nota y responda. ¿Es ético que una empresa de un directivo facture al club? Ya sabemos que ya facturaba anteriormente cuando era directivo, pero por suerte, para unos y por desgracia para otros, ahora es directivo y sigue facturando y no son 1.000 euros. Un ejemplo de ética hubiera sido renunciar a ese contrato y no continuar incrementándolo. Usted y su directiva, permitiéndole y aceptando, les convierten en culpables y cómplices. Hay que reconocer el mérito de sacar oro a los titulares. Un simple ejemplo. ¿Nos convierte en un club diferente al tener en época de pandemia 300 socios más y se vende a grandes titulares, señor presidente? ¿Quién se va a dar de baja en un año con cuota cero? Ojalá eso sea cierto cuando se haga el recuento después de pagar la próxima cuota. Y lo preocupante es que llevamos 3 años bajando el número de socios y de socias. Ese dato sí que es preocupante. Otro tanto se puede decir sobre los paneles solares. Somos pioneros, somos ecológicos, pero ese acuerdo lo único que tiene claro es un beneficiario, que es la empresa a la que se cede el espacio. ¿Qué gana el Atleti, o mejor dicho, San Mamés Berria en esta operación? No olvidemos que el campo no es nuestro. De nuevo lo que vende es el titular, señor presidente. Para ir terminando, 2 preguntas muy sencillas, presidente. Nos hemos enterado de refilón que 2 pilares de ese gran departamento de innovación que tantos ingresos traería y que han creado ya no están. ¿Se han ido o han sido despedidos? La consecuencia es la misma, el impacto no. En la última asamblea dijo que se iba a crear una comisión para consensuar una grada popular y joven. ¿Ha creado esa comisión? La pregunta no es si han seguido con su estrategia, ya sabemos que sí. La pregunta es si se ha creado la comisión como espacio conjunto y plural para buscar un consenso entre todos. Y ahora, para terminar, le quiero recordar algo que nos parece reseñable y muy interesante. Hay una pregunta del periodista Unión Muñoz y publicada en Deia el domingo 17 y una respuesta suya que resume su manera de actuar perfectamente. Le recuerdo la pregunta y su respuesta. La pregunta fue, ¿pero usted, Aitor Elizegui, si viene ahora una gran marca poniendo encima de la mesa una gran cantidad de dinero para rebautizar la catedral, lo aceptaría? Y su respuesta fue, si pone en el camiseta Iríbar, pone sostenibilidad, igualdad, responsabilidad, pone futuro. Ni ha contestado. Evidente y consecuentemente, con lo expuesto, nuestro voto a su gestión va a ser no y aupa Atleti. Muchas gracias por su intervención. Yo quería hacer 2 matizaciones. Fundamentalmente, me afectan desde el punto de vista jurídico y responsable de compliance con la dirección letrada. Hemos hablado varias veces del asunto de la contratación de la empresa que usted dirige, o bueno, que se dirige a mencionar. Esta empresa, la verdad es que venía trabajando en términos más o menos equivalentes muchísimo antes de lo que realmente fue nuestra incorporación a la Junta Directiva.
le hemos dicho a usted y a quien ha podido preguntar que efectivamente, además, existía un convencimiento por parte de los empleados del club que era uno de los proveedores, desde luego no de referencia, porque no sé si es el 70 y tantos dentro de lo que es el club, pero desde luego no de referencia en volumen, pero sí en buen precio y en buena calidad. Por lo tanto, lo primero que hicimos es ver la idoneidad. Tenemos un manual de contratación que ha implantado esta Junta Directiva, no solamente el control de la contratación y transparencia, sino el propio manual, que no existía de forma precedente. Desde que nosotros estamos, no solo lo hemos implementado, sino que lo cumplimos. Y desde luego es absolutamente lícito el que este proveedor siga pudiendo mantener un nivel similar al que tenía en las mismas condiciones. Además, le reitero, como se le dijo, creo que fue usted, pero puedo equivocarme, se le dijo a otra persona en una reciente preasamblea celebrada el lunes pasado, que es que esta empresa tiene muchos clientes. No es que esta sea una empresa pequeñita que solo lo vende al Atleti, no, tiene muchísimos clientes y no es casualidad que estuviera cuando llegamos. Además, le quisiera decir que yo rogaría, porque al final cada uno utiliza los términos en la forma y medida que considera, pero desde el punto de vista objetivo y siendo letrado, a mí me suena excesivamente fuerte el que nos tilde a la Junta Directiva de culpables y cómplices. Son términos que yo le rogaría no los utilice, porque realmente se nos puede valorar nuestra gestión y ustedes son perfectamente lícitos de tener toda la opinión. Me parece muy bien que ejerzan su derecho de voto y manifiesten en contra de lo que plantea esta Junta, porque para eso es la Asamblea, para tener la capacidad de lícitamente valorar el trabajo de quienes vamos pasando en distintas juntas directivas, pero acusarnos de cómplices, acusarnos de culpables, son términos, primero, que denotan un ilícito previo, que no existe, y, en segundo lugar, yo creo que no ayudan a la convivencia, pero en cualquiera de los casos eso es una opinión muy personal que creo que con mi conocimiento jurídico puedo tener la posibilidad de manifestarle. Si pudiera ser, valoren como quieran, por supuesto voten como quieran, pero respetémonos todos. En segundo lugar, no estamos hoy para hablar de la grada de animación. Le insisto que se está trabajando, pero tenemos un momento económico muy complejo y esta Asamblea, tras el COVID, esperemos que sea el último año que tenga afección del COVID, creíamos que teníamos que centrarla en sacar adelante unas cuentas, un presupuesto y exponer una gestión para que ustedes valoren. En el resto, la verdad es que no sé, pero yo creo que más ha sido una exposición por su parte que agradecemos, pero no creo que haya muchas cuestiones más para contestar, salvo que alguien quiera hacerlo en la mesa. Si no es así, doy la palabra a la siguiente persona que desee intervenir. Les recuerdo que la azafata que está junto al atril o más cercana al atril pueden pedirle a ustedes la capacidad de intervenir y proceder a la misma. Hola, Egunon, buenos días. Lo primero, creo que es un acierto que se haga una asamblea aquí. No sé, quizás algunos estén en contra, pero creo que impresiona estar en San Mamés y para mí es una buena idea. Segundo, no me resisto a hacer lo que voy a hacer. Está con nosotros el que yo creo y que para los que ya somos un poco mayorcitos ha sido el más grande en el Atleti. Está discreto como siempre y seguro que le molesta que haga esto, pero me gustaría que aplaudierais a José Ángel Iríbar, que está ahí mismo. Perdóneme, ¿se podría identificar, por favor? Ah, perdón, me llamo Íñigo Zavala, soy el socio 32552. Gracias, Íñigo. Bien. Bueno, yo sobre todo quería hablar de la cuota, del presupuesto y de todo lo que está llevando este asunto. Yo entiendo que cada uno puede pensar lo que quiera de cómo ha actuado la directiva, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo ha hecho correctamente o incorrectamente. Yo lo que estoy convencido que he intentado hacer lo mejor posible.
entiendo que están ahí para hacer lo que mejor puedan por el Atleti. Que se hayan equivocado, hay gente que lo pensará y otra gente que pensará que igual los aciertos, como ha dicho el anterior interviniente, que los aciertos quizás hayan sido más que los defectos. Yo no voy a juzgar eso. Yo lo que voy a juzgar es el tema de la Asamblea y del presupuesto. Si esta Asamblea no aprueba el presupuesto, vamos a parecer como que no estamos dispuestos a hacer por el Atleti algo que son dar 120 euros. Que me parece que habrá gente que quizás no pueda ponerlos por estas circunstancias que han pasado. Pero entiendo que eso es lo que va a quedar de esta Asamblea. Y entiendo que vamos a perder, de cara a la opinión pública, que vamos a perder una oportunidad de hacer algo por el Atleti. Porque si no, van a decir que lo único que hacemos es ser del Atleti de boquilla. Y que cuando hace falta algo, no estamos. Estos 120 euros no son para la Junta Directiva ni para el presidente. Son para el Atleti. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos Atleti, ¿eh? Solo nosotros somos Atleti. Porque el presidente se irá, la Junta Directiva se irá, los jugadores se irán, el entrenador se irá, pero los que seguimos estando aquí somos nosotros. Todos nosotros y solo nosotros. Y creo que tenemos que hacer algo por el Atleti. Y creo que 120 euros no es una cantidad como para que a nadie, salvo algún caso especial, le pueda matar. Hace una semana me dio pena ver la comparación entre el Barcelona, que un señor que dice que sale en la Asamblea de Compromisarios del Barcelona, que dice que tiene una paga de 800 euros de jubilación y que está dispuesto a poner 1.000 euros para solucionar el problema del Barcelona. Y no pregunta si el anterior presidente lo hizo mal o si el que está ahora es malísimo o el que estuvo hace 3. No, dice, quiero solucionar el problema del Barcelona y estoy dispuesto a dar 1.000 euros. Yo espero y deseo que nosotros no seamos menos que los socios del Barcelona. Entiendo, ¿eh? Y puede que haya gente que diga que yo estoy muy equivocado y que eso no se debe de hacer. Y respeto a esa gente. Pero yo creo que tenía que decir eso. Porque me parece que aquí a mí por lo menos, cuando yo digo yo soy socio del Atleti, a mí se me hincha el pecho. Y creo que a la mayoría de vosotros lo mismo. Para nosotros es un orgullo decir que somos socios del Atleti, pero no solo de boquilla. Creo que hay que poner. Y hay que poner lo que se tenga que poner. Y no es para la Junta Directiva, es para el Atleti, es para nosotros. O sea, si no hacemos esto, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Eso es lo que me molesta. Y puede que, es lícito pensarlo, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar en nosotros. Mira, yo no es por... A veces sí, bueno, es igual. Yo vengo de una familia en la que somos cinco personas en la familia. Mi aita, que tiene 87 años y va a hacer 60 años de socio. Yo, que llevo casi 50 años de socio. Mi ama, que lleva 45 años de socio. Y tengo 2 hermanas más que llevan más de 35 años de socio. Sumamos entre los 5 más de 220 años de socio. Y no somos millonarios, pero creemos, y yo he hablado con ellos, y creemos que esto es absolutamente imprescindible. Si la Junta Directiva nos está pidiendo un esfuerzo, creo que debemos hacerlo. Y creo que vamos a quedar como un club poco serio si no somos capaces de aprobar el presupuesto y tirar para adelante. Es lo que yo creo y que es una especie de que perdemos imagen entre los demás. Que alguien dice que esto se utiliza para castigar a la Junta Directiva y al presidente, si se van a ir. Acabamos de oír a Aitor Elizegui diciendo que esta es la última vez que defienden los presupuestos. Señores, pues van a estar aquí, que hagan lo mejor que puedan, pero no nos perjudiquemos a nosotros mismos. Y es más, no sé cómo decir esto porque igual suena a chulería. Y no, yo soy un currela normal y corriente, soy un trabajador normal y corriente. Pero si a mí me dicen que en el Atleti hay X socios que no pueden poner esos 120 euros porque esta situación es muy complicada, yo estoy dispuesto a poner 120 euros para un socio que no pueda ponerlo. Y espero que haya más gente que lo pueda hacer y que se puedan dirigir al Atleti y decirle, oiga, mire, si hay socios que por lo que sea no pueden poner ese dinero, yo pongo para un socio.
y me comprometo desde aquí a hacerlo. Y no quiero que sea una chulería, porque dice, joder, ya va este de grande y de chulo. No, soy una persona normal y corriente que cree que porque ese dinero es como solidaridad, porque el Athletic es una familia, creo que somos una familia, y creo que tenemos que sentirnos orgullosos nosotros de nosotros mismos, y creo que es una familia que es ayudar a la familia, pero al final beneficiar al Athletic. Nada más, gracias. Muchas gracias, Íñigo, por tu intervención. Tiene la palabra el siguiente socio compromisario. David Esteban, socio 149511. Voy a estructurar mi intervención en dos partes, una referida a presupuesto y la otra a gestión. Me gustaría que después la respuesta fuera separada cada una de ellas. Respecto al presupuesto, lo primero, y que quede bien claro, estoy totalmente a favor de que los socios paguemos una cuota COVID extraordinaria, de igual importe. Pero ustedes, en la Asamblea General Ordinaria de 2020, propusieron una cuota proporcional, que fue ampliamente rechazada. Ustedes, en la Asamblea General Extraordinaria de 2020, propusieron una cuota de 0 euros para el año 2021. Además expusieron, y tengo aquí delante la diapositiva, que dice: se propondrá una ayuda al club extraordinaria y de carácter lineal para su aprobación en la Asamblea Ordinaria del año 2021. Posteriormente en la memoria, en el saludo inicial del presidente, de nuevo se hace mención a una cuota COVID uniforme y lineal. Euskaraz, COVID cuota, berdina eta lineala. En la noticia colgada en la web el 6 de octubre, de nuevo aparece que pedirán apoyo solidario con una cuota lineal adicional de 120 euros. La Real Academia de la Lengua Española, en su tercera acepción de la palabra lineal, nos viene a decir: adjetivo, dicho de una variación en los salarios, en las pensiones, etc., de la misma cuantía para todos los afectados, sin tener en cuenta su rango, categoría, etc. Ustedes, como hemos podido ver en la presentación y en el email que nos han mandado, han añadido la coletilla de que si la cantidad resultante del cálculo excede el importe de la cuota base, la cantidad máxima a abonar es la de la cuota base. Esto queda estupendo a los oídos, pero hace que la cuota, tan cacareada como lineal, deje de ser lineal y vuelva a ser proporcional. Entre los 9 socios que me dieron su aval, hay unos que de cuota COVID pagan 45 euros, otros 50, otros 120, otros 80. 2 socios con idéntica ubicación, uno ha ido a todos los partidos de esta temporada y el otro a ninguno. Ambos van a pagar 456 euros de cuota del año que viene. Si alguien tiene dudas, aquí tengo una hoja de cálculo y un gráfico donde aparece lo que paga cada uno. Esto no es lineal. Sus ejemplos han sido con 790 y con 578 euros. En la preasamblea del lunes se les invitó a que hicieran el ejemplo con una cuota de 300 euros que hubiera ido a todos los partidos. Veo que no lo han hecho, ya lo hago yo. Un socio con una cuota de 300 euros que acuda a todos los partidos de esta temporada pagará 30 euros de cuota COVID. 15 si finalmente el Athletic y Real Madrid se disputa en diciembre, tal y como ha adelantado la Federación. Además, sean situaciones como que quien menos haya acudido a San Mamés, quizás por el azar o por sus sorteos privilegiando unos socios frente a otros, pagarán más ayuda COVID que alguien que haya ido a todos los partidos. O que haya gente a la que directamente ustedes les han regalado las entradas de los primeros 4 partidos de San Mamés. Su argumento de que quieren premiar a quien haga el esfuerzo de ir a partidos con mascarilla y distancia suena más a argucia post-chapuza. Si querían hacerlo, lo deberían haber comunicado antes de empezar la temporada. No se puede cambiar las reglas con el partido empezado. Señores, nos están ustedes mintiendo. Están ustedes presentando de nuevo una cuota COVID donde cada socio va a pagar un importe diferente, igual que la que le rechazó la Asamblea Ordinaria de 2020. ¿Por qué consideran ustedes que deben premiar a unos socios en detrimento de otros? El que paga una cuota de 600 euros puede haber visto su negocio cerrado para siempre en esta pandemia. Y puede que los 120 le supongan un impacto mucho mayor que el que paga una cuota de 300. ¿Van a pedir la declaración de IRPF y patrimonio? En un presupuesto, y la propuesta de cuotas es parte del mismo, pueden existir diferencias de criterio. Lo que nunca debe existir es una mentira. Y decir que esto es una cuota lineal es mentira.
Usted, en Radio Popular, se preguntaba si era necesario volver a motivar una asamblea debido a esto. Yo creo que sí, porque tal y como dice el artículo 13 de los estatutos, todos los socios somos iguales. Y por tanto, en un año donde no pudimos disfrutar de lo único que nos distingue como socios, nuestra localidad, todos debemos pagar lo mismo. Pero sobre todo, porque es lo que prometieron en la última asamblea, todos una cuota lineal. Calculen ustedes cuánto dinero es lo que necesitan, creo que son 5.200.000, para considerarlo un año normal en términos de cuotas. Divídanlo entre los 44.000 socios que somos a partes iguales y preséntenoslo, no es tan difícil. Sobre la gestión. Señor presidente, señores directivos, asamblea, yo soy una persona que desde que tiene uso de razón siempre se ha sentido muy orgullosa de ser del Athletic, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Ganemos una Supercopa, nos elimine el Formentera en Copa. Pero ya que estamos valorando su gestión este curso, tengo que decir que el 17 de abril de este año, el día que jugamos la final de Copa contra el Barcelona, he sentido vergüenza de ser del Athletic. Y no por lo visto en el césped, sino precisamente por su gestión como junta directiva. Por poner en contexto, en ese momento, en Euskadi, estábamos sufriendo uno de los momentos más duros de la pandemia, con unas restricciones brutales de derechos fundamentales, como la libertad de movimientos, donde poder ver a familiares fuera de los límites de nuestro municipio era imposible. Familiares que algunos nunca más volvimos a ver. Con las tasas de incidencia disparadas, los servicios sanitarios saturados, Vizcaya entraba en esas fechas en alerta roja. En ese momento, la Federación Española delega en ustedes gestionar un número determinado de pases, 65 según informaciones periodísticas, que permiten bordear las restricciones bajo el paraguas de trabajo o representación institucional. Según vimos todos en los vídeos colgados en Deia el 17 de abril y las fotos del interior del estadio colgadas en el correo el día 18, ustedes decidieron hacer uso de dichos pases e invitar a quien consideraron oportuno. El correo, el día 21 de abril, realiza un listado algo más pormenorizado, donde menciona que ustedes decidieron invitar a expresidentes, exjugadores, algún peñista, sus respectivas parejas, sus familiares... ¿Perdón? ¿Sus respectivas parejas y familiares como representación institucional? ¿Saltándose bajo este paraguas las restricciones existentes? Ambos periódicos hacen mención a los 5 directivos que consideraron que este comportamiento no era aceptable y viajaron solos. Hacia ellos, mi máximo respeto. Incluso de ella, en la edición del día 20, apunta que desde el club se sostiene que uno de sus familiares ejerce de representante en actos institucionales. Yo, por más que repaso los estatutos, no encuentro la figura de primera dama en ningún lado. Volviendo a lo anterior, por lo tanto, de las 3 opciones que tenían, 1. Minimizar la presencia, limitándose a las personas estrictamente necesarias, al igual que hicieron otras instituciones como Gobierno Vasco, Diputación o Ayuntamiento, no enviando a nadie. Si la gente no puede ir, nosotros que somos los elegidos por ellos, tampoco vamos. 2. Sortear dichos pases entre los socios. Son 65, somos 44.000, pues 65 afortunados. Les recuerdo, según el artículo 13 de los estatutos, somos iguales. O 3. Disfrutar de los pases como si fueran una especie de bula papel que les permite saltarse las restricciones asignando dichos pases a sus parejas y familiares. Ustedes, que en campaña no escatimaron minutos de televisión y radio en decir que lo primero era el socio, que el socio es lo más importante siempre, que el socio iba a participar en todo, que decidieron optar por la tercera, dando un mensaje de privilegiados. Y encima sale usted, Aitor, en rueda de prensa, una de esas que hace 2 veces al año, diciendo que fue una delegación que sufre. Acabo ya, y resumo con una sola frase. Se nos llena la boca con la frase «Erritik sortu zinalako», que han grabado en la chalaparta con la que nos amenizan el principio de los partidos. Y cuando hay que demostrarlo, y tenemos una oportunidad de dar ejemplo, se nos olvida completamente. Y en lugar de dar ejemplo, damos vergüenza. Nada más. Gracias, David. Tiene la palabra el siguiente interviniente. Dígame. Eguardión de Noy. Perdón, Íñigo Landa. Perdón, Íñigo. Espera que de todo, porque ha sido más un discurso que una interpelación. Si fuera tan amable de definir de todo lo que quiere, pero de forma concreta,
porque en 7 minutos o algo así que ha durado su intervención, pues lógicamente ha hecho una exposición de su criterio y de seguro quiénes son los socios que usted representa e incluso de cualquier otro que haya hablado con usted y esté de acuerdo. Pero si quiere concretar con exactitud la pregunta, porque bueno, estoy seguro que el señor contador le puede dar una respuesta. He explicado antes cómo se calculaba la cuota COVID, cómo se había calculado el importe de todas las cantidades de los partidos que no se habían podido acudir en la 19-20, cómo esa cantidad de 5.100.000 se divide entre el número de socios que tiene el club y cómo se aplica la misma cantidad a todos los socios, con un máximo de que ningún socio va a pagar más de una cuota completa. Entonces, y hay hecho 2 matizaciones. Todos aquellos socios que han hecho el esfuerzo, porque además me ha parecido entender como que podía haber gente que ha ido a partidos por intervención divina de la Junta Directiva. Creo que todo el mundo ha tenido capacidad de apuntarse a los sorteos, unos han tenido más suerte y otros han tenido menos. Pero haciendo esa matización, evidentemente hemos dejado muy claro que era una cuota máxima de 120 euros, que aquellos que habían ido a un número de partidos importante podía ocurrir que pagasen la cuota total y que aquellas cuotas más baratas, probablemente aún no yendo a un número de partidos grandes, no tuviesen que pagar más que una cuota. Ya lo hemos aclarado. Paso, David, solamente una pequeña matización, le vuelvo a decir lo mismo. Usted manifiesta, ustedes mienten. Yo creo que hay maneras de presentarse. Mentir es algo que tiene consecuencias. Discrepar es algo absolutamente lícito. Yo lo que le digo es que son criterios. Si usted cree que mentimos, pues evidentemente manténgalo. Pero yo les pido a todos, discrepen, no discrepen, apoyen. Intentamos trabajar con la mejor de las fes. Seguramente muchas veces nos equivocamos. Incluso a quienes son más críticos les invitaría que algún día pasen por estos puestos porque realmente son maravillosos en tanto cuanto los que somos atletisales no podemos tener más orgullo de trabajar absolutamente desinteresadamente para este club lo más grande del mundo y para nosotros ya no del mundo, del universo. Lo cual quiero decir que, por favor, en la forma y medida que podamos mantener el espíritu del club también en nuestra relación, esta Junta lo agradecería, pero sobre todo el club lo agradecería. Yo creo que hay otras fórmulas de hablar y fíjese que ha sido crítico y me parece maravilloso porque en la crítica siempre está algo constructivo. Pero por favor os ruego a todos, si me permitís que os hable de tú en esta condición de que yo también soy socio y que compartiré seguramente un día en la vida un comentario contigo cuando no sea el secretario del Atleti, porque yo secretario del Atleti hoy hablo por el Atleti, pero algún día hablaré otra vez como Fernando San José y seré seguramente muy feliz de hablar contigo, pero utilicemos términos por lo menos que correspondan a lo que es la categoría de este club y agradezco el asentir. Muchas gracias. Íñigo, perdón por la expresión. Por haber retomado la palabra. Íñigo Landa, 149-433. Realmente mi tocayo me ha spoileado, no sé cómo se dice lo que iba a decir, es decir, suscribo hasta la última coma de lo que has dicho, es decir que, bueno, en ese sentido, pues no me voy a repetir, aunque haya venido con el botellín de agua, tranquilos que debe ser cortito y escueto. Estoy de acuerdo también con el secretario de esa Junta que hay intervenciones que son legítimas, pero yo creo que se pueden expresar de otra manera, con otra corrección. Todos somos socios y no tenemos que tratarnos así, es mi opinión, ¿no? Que si mientes, que si no sé qué, que si no sé cuál, pero yo creo que se pueden exponer las cosas con otro tono. O sea que también estoy de acuerdo con lo que ha expuesto Fernando. Dicho lo cual, yo aparte de socio y de compromisario,
soy ante todo un demócrata, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer, tengo un grupo de WhatsApp y consulto a mis avalistas, pues qué tengo que hacer. Es decir, que, bueno, lo podría hacer trampa, ¿no? Pero bueno, no soy así. En este sentido, vamos a votar que sí a todos los puntos. Y de forma accesoria, hablando de uno de los avalistas, me hace una pequeña sugerencia para que tenga en cuenta la Junta Directiva, que, como se expuso en las reuniones previas a esta asamblea, hay gente que al fin y al cabo no sabe que por ser socios pagamos una cantidad y lo otro es un abono por ver partidos, ¿no? No estaría de más desglosarlo, es decir, usted es socio y paga esto por ser socio y luego su cuota pues es la que sea dependiendo de la localidad donde usted se ubique en el campo, ¿no? En San Mamés. Y otra pequeña cosita que no tiene nada que ver con los puntos anteriores, pero es una cosa que me ronda la cabeza hace tiempo, ¿no? Cuando fuimos a la final de Barcelona contra el Barcelona, yo tenía entendido, o se habló por ahí, que hubo un acuerdo entre la Junta Directiva de Josu Urrutia, el Barcelona, que presidía Bartomeu, y la propia Federación Española de Fútbol, que presidía Villar. Ese acuerdo, al parecer, consistía en que, bueno, íbamos a Barcelona, pero que si nos cruzábamos otra vez por el camino en una copa, se jugaría en Bilbao. Sí rogaría a la Junta Directiva que localice o solicite ese acta de la Federación, porque supongo que estará en acta ese acuerdo, y que ejerzamos ese derecho. Yo soy consciente de que, claro, pues aquí entramos menos, ¿no? En el supuesto de esa final contra el Barça, ¿no? Pero bueno, también se pondrían pantallas gigantes por todos los sitios y tal. No os hacéis ni idea la millonada que nos dejamos en Barcelona, es decir, de impacto económico, ¿no? Imaginaros eso en Bilbao, es decir, hostelería, comercio, hotelería, transporte, sería un bombazo tremendo, ¿no? Si hay que verlo en una pantalla, pues porque no nos toca en el sorteo, pues se ve en una pantalla, no pasa absolutamente nada. Pero sería muy bueno para nosotros, para el Atleti, para Bilbao, para Vizcaya, y bueno, solicito que se tome en consideración la solicitud de este acta y que, sobre consecuencia, bueno, me podrías decir, sí, ya nos hemos cruzado con el Barça, ¿no? Y jugamos en Sevilla, pero bueno, vamos a hacer que no hemos oído nada, porque estaba toda la hostelería, todo cerrado en pandemia, ¿no? Entonces, yo lo veo positivo y yo me imagino que todos lo veréis bien. ¿Que entramos menos? Pues entramos menos, ya lo veremos por las pantallas, pero de todas maneras, sí ruego que se tome en cuenta las dos consideraciones que he hecho, la referente a lo que estaba hablando ahora de la final y la otra relativa, que me la hace un avalista mío y yo la traslado aquí, referente a que se desglose lo que es la cantidad por ser socios y la cuota, o sea, y el abono por los partidos. Así, igual también vamos teniendo conciencia que esto es algo más que ver partidos. Somos un club, estamos muy orgullosos de pertenecer a él, y el club, aparte de jugar a fútbol, tiene una actividad social y de apoyo a clubes femeninos, etcétera, al fútbol infantil, fútbol femenino, etcétera, y a otros asociaciones y estamentos de otros colectivos muy variados. Eso es lo que pagamos nosotros por ser socios. Lo otro no deja de ser un abono. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Íñigo. Tomamos nota de las apreciaciones y lo valoraremos. Tiene la palabra el siguiente interviniente. Soy Óscar Díez, socio 73.191. Bueno, compañeros, quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Asamblea General. Os quiero recordar que somos los componentes del órgano más importante del Athletic.
Ahora sois compromisarios. Da igual que os hayáis presentado motu propio o que os hayan mandado Pepito o Juanito, el partido N o el partido P. Ejerciendo de compromisarios tenemos una lealtad y solo una, y es con el Athletic Club y su masa social a la que representamos. Los intereses del club no coinciden con los de las personas o partidos que envían compromisarios a la Asamblea, sino que suelen ser opuestos. Es posible que os hayáis sorprendido de que las urnas estén abiertas sin haber comenzado a deliberar sobre los diferentes puntos. El artículo 19 de nuestros estatutos reza que aquí debemos deliberar sobre ciertos asuntos, y eso implica considerar el pro y el contra de una decisión y posteriormente votarla. En este club nunca se había permitido votar sobre un tema hasta que no acabara la última exposición sobre el mismo, hasta que a un infausto presidente se le ocurrió abrir las urnas desde el principio, para favorecer a sus compromisarios que solo venían a votar a favor de sus intereses y que no tuvieran que aguantar la Asamblea entera. Tras eso, hemos tenido otros 2 presidentes y parece que a todos ellos les ha gustado el sistema, porque aun habiendo prometido que se volvería a la legalidad, la continúan vulnerando. El artículo 31 de los estatutos dice: las cuentas anuales y el informe emitido por los auditores del club se pondrán por la Junta Directiva a disposición de las socias y socios en el domicilio social al menos 15 días antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria. Eso implica que antes del día 8 debían estar a nuestra disposición, y eso no ha sido así hasta el día 13. Continuamos mal. Aquí me encuentro para hablar sobre 3 puntos del orden del día: gestión, cuentas y presupuesto. Según el artículo 30 de los vigentes estatutos, los puntos del orden del día serán tratados separadamente. Y aquí estamos, tratando 3 a la vez. En el presupuesto nos encontramos que incluye una derrama o aportación extraordinaria. Los estatutos, en el artículo 19, apartado D, indican que las derramas y aportaciones extraordinarias son uno de los asuntos que se deben deliberar en la Asamblea General Ordinaria y, por tanto, según el artículo 23, debería aparecer recogido en el orden del día y votarse por separado. Cuarto incumplimiento. Finalmente, me encuentro aquí para exponer sobre 4 temas: derrama, presupuesto, cuentas y gestión. Un requisito imprescindible de una derrama o aportación extraordinaria en una asociación es que debe ser igual para todos. Pero en este caso, cada uno pagaríamos, en función de unos condicionantes que ha articulado la Junta Directiva, un importe comprendido entre 30 y 120 euros. Es una aportación desigual y ya solo esto hace que sea irrealizable esta derrama, porque no cumpliría la ley y también estaría sujeta a impugnación por cualquier socio. ¿Por qué se nos pide una derrama? Las derramas y aportaciones extraordinarias se solicitan cuando hay necesidades económicas en la asociación. Así que he analizado la evolución de las cuentas del club para comprobar el equilibrio estructural del Athletic. Para ello he quitado factores que tergiversan la realidad económica del mismo, como los traspasos y las provisiones, porque son esos extraordinarios que nos impedirían comparar las cuentas de una temporada con el resto, ya que distorsionarían los resultados. Se nos presenta el presupuesto de una temporada sin apenas afectación por la COVID y que al estar incluida la derrama los ingresos no se resienten. El presupuesto que se nos presenta tiene 140 millones de gastos, récord absoluto en la historia del Athletic. De hecho, casi dobla al de hace 6 temporadas, 73 millones. Por otro lado, los ingresos son solo 104 millones. Aquí no hay un récord, ya que ha habido 4 temporadas que han superado estos ingresos. El resultado es de menos 36 millones de euros, en lo que parece una temporada normal. Las cuentas que nos presentan de la temporada anterior dan un resultado de menos 45 millones, y la anterior dio menos 40 y la anterior menos 15. Estas últimas 4 temporadas presentan un balance acumulado de menos 136 millones, que se han maquillado con la aplicación de provisiones. Estaréis pensando que esto se debe a la COVID. Para comprobarlo, vamos a dar por bueno el dato de pérdidas COVID que facilita la Junta Directiva. El total de pérdidas COVID es de 52 millones. Si el club pierde 136 millones en 4 temporadas, 52 millones son por la COVID y 84 no son por la COVID, sino por la gestión. El desglose por temporadas de las pérdidas no COVID es el siguiente. Esta temporada de 30 millones no son por la COVID. La pasada, 20 tampoco fueron por la COVID. La anterior, 19 tampoco por la COVID. Y las 15 de la anterior tampoco fueron por la COVID.
Perdemos mucho más por una gestión deficiente que por la COVID. El mayor gasto del club son las retribuciones a la primera plantilla. Tras 3 años de ejercicio, la Junta Directiva ha tenido opción de ajustar esas retribuciones a los ingresos del Athletic. El 80% de la plantilla tiene el contrato firmado por esta directiva, que conocía la situación económica y no solo no se ha recortado el coste de la plantilla, sino que es el más alto en la historia del club. Lo mismo podemos decir de los sueldos del resto de equipos y del personal no deportivo, siendo también un récord los contratados por el club. Todo el resto de gastos está igualmente disparado. Los gastos de informática y aplicaciones son obscenos, así como los de profesionales en reparaciones y conservación. Esta Junta Directiva ha gastado por encima de nuestras posibilidades como club y va a seguir haciéndolo, como ya ha anunciado, pero sin solicitar la pertinente aprobación de la Asamblea. En el mandato, la Junta Directiva ha gastado 37 millones en sus proyectos a espaldas de esta Asamblea. La Junta Directiva ya sabe que debe traer sus proyectos a la Asamblea, como indica el artículo 19 en su apartado E, y sabe cómo hacerlo, ya que lo hizo el año pasado con la grada de animación. Se crea un punto en el orden del día por cada proyecto de la Junta Directiva y se solicita la aprobación al órgano de decisión, que es la Asamblea General. ¿Se encuentra el Athletic ante un déficit estructural? La respuesta es sencillamente sí. En nuestro club, los sueldos nos cuestan 100 millones de los 104 millones de ingresos. Y tenemos muchos otros gastos que afrontar en una temporada. Tenemos una estructura que no podemos mantener. ¿Significa eso que estamos condenados para siempre? Simplemente no. Se pueden aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Como aumentar los ingresos no es algo sencillo ni seguro, habrá que disminuir los gastos y adecuarlos a los ingresos mínimos asegurados. Eso no se hace en un día ni en una temporada, pero hay que empezar a hacerlo cuanto antes. Es función de la Junta Directiva, pero en vista de que ha dilapidado 3 años y tras renovar el 80% de la plantilla estemos en récord de todos los gastos habidos y por haber, la Asamblea General deberá mostrarle el camino a seguir. Desde 2011 hasta 2018 hemos disfrutado de 7 temporadas en positivo, así que es factible que este club no dé pérdidas sin traspasos ni provisiones, ya que no los he contabilizado como he dicho antes. Para no aburriros con datos, solo os voy a dar 2 más. A 30 de junio de 2020 teníamos en las arcas cuentas efectivo e inversiones a corto plazo 166 millones. A 30 de junio de este año solo quedan 67 millones gastados en un año. Y nos han anunciado ya que esta temporada se van a gastar otros 28 millones. Va a disminuir en 28 millones las arcas y se nos van a quedar en 71 millones. La provisión para cuando vinieran mal andadas se está agotando. En 4 temporadas se han gastado 88 millones de esa provisión. 107 si contamos 19 millones del traspaso de Kepa que no se ingresaron a la provisión. Y solo van a quedar 54 cuando acabe esta temporada. Si se han comido 107 millones en 4 temporadas, los 54 que quedan solo llegan para 2 más, hasta 2024. Ya podemos ponernos las pilas o los buitres empezarán a rondar y vaigane. Ayer leí unas declaraciones del señor Elísegui en las que decía que le apena no haber dado un golpe en la mesa cuando los pesos pesados le pidieron a Llorente. A mí me da pena que no haya dado 24 golpes en la mesa antes de rubricar los 24 contratos que ha firmado con la primera plantilla y que no les explicara que el club solo podía pagar hasta un nivel, porque si no nos arruinaríamos. También debería haber dado un golpe en la mesa cada vez que le presentaran un presupuesto con un gasto desmesurado muy por encima de nuestros ingresos. También debía haber dado un golpe en la mesa en la primera reunión de la Junta Directiva diciendo que lo prometido en campaña es sagrado y que se iba a cumplir todo hasta el votar después de deliberar. Acabo con las conclusiones. La derrama así formulada es inaceptable. El presupuesto incluye esa derrama y además no es un presupuesto para enmendar la situación, sino para seguir dilapidando por encima de nuestras posibilidades. Así que votaré no para el futuro del Athletic. Las cuentas podrán mostrar la situación real de la temporada pasada, pero mientras en unas cuentas incluyan gastos de proyectos de la Junta Directiva realizados a espaldas de la Asamblea General, votaré no.
¿Qué os voy a decir sobre la gestión de esta Junta Directiva? Con vulneraciones de estatutos, una derrama mal formulada, un presupuesto, unas cuentas y una gestión ruinosas, un gasto desmedido y, como solución, traspasar a nuestros mejores futbolistas para cuadrar sus cuentas, romper la filosofía para cuadrar la plantilla y vender el nombre de la catedral a mercaderes. Mi voto también será no. Os preguntaréis qué espero conseguir con estos votos negativos. Espero que en una asamblea posterior se nos presente, si hace falta, una derrama igualitaria para todos y que se vote en primer lugar. Y en función del resultado, que posteriormente votemos un presupuesto que incluya o no esa derrama, según hayamos decidido. Ese presupuesto debe ser de ajuste, para frenar la sangría económica, en el que no haya ningún gasto superfluo y los gastos imprescindibles deberían estar contenidos al máximo. También espero que la Junta Directiva entone el mea culpa y asegure que no gastará un euro en sus proyectos sin pasarlos antes por la Asamblea y que ésta los apruebe. En ese caso también podría aprobar las cuentas. Pensaréis que soy un iluso por esta esperanza, pero por el Athletic aún tengo ilusión. Nuestro club tiene una brecha como la del Titanic y por ahí se nos escapan millones de euros a mansalva. Podemos vender jugadores, vender el nombre de San Mamés, vender el alma al diablo, pero si no cerramos el boquete del gasto y cambiamos el rumbo de un Athletic que cae en picado, nos vamos a la ruina. La Junta Directiva ya ha perdido 3 años para enderezar el rumbo y no podemos perder ni un minuto más. Y a los que hayáis venido dirigidos por alguien o algún partido, estad tranquilos y votad en conciencia lo que os dicte vuestro corazón surigorri y vuestro cerebro atletisale, que quien os ha enviado no puede ver el sentido de vuestro voto. Además, cuando vuestros hijos os pregunten llorando y mirándose a los ojos, ama, Aita, explícame que tú estabas en la asamblea, ¿por qué ahora el Athletic es de un fondo de inversión? ¿Qué le vas a decir? ¿Que votabas lo que te mandaban y que no lo viste venir? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vosotros tenéis el poder y la responsabilidad de salvar al Athletic Club. Aupa Athletic, y gracias por vuestra paciencia. Gracias, Óscar. Haciendo referencia a alguno de los temas que has comentado, Óscar, quizá el más importante, que tiene que ver con la sostenibilidad. Como bien he repetido muchas veces, cuando nosotros analizamos la situación del club, lo analizamos en un horizonte bastante más largo del año en curso y el año siguiente, incluso bastante más largo que la propia duración de nuestro mandato. Yo lo que sí te puedo decir es que con las provisiones que darán a final de 30 de junio y con la previsión que hay de evolución de gastos, de plantilla, etcétera, que sí la podemos vislumbrar bastante bien, esta provisión va a dar para 5 o 6 años más. Y la caja que queda a 30 de junio de 2022 va a dar para 8 o 10 años más. Hemos pasado una travesía del desierto. Queremos minimizar la situación del COVID, queremos minimizar la situación del cambio fiscal, queremos pasar por encima de cuál era la situación deportiva y cómo se evoluciona de esa situación deportiva, contractual, etcétera, futuro. En la gente que estuvo en las preasambleas, ya lo dijimos, cuando llegamos nosotros había solo 1/3 de los contratos de los jugadores profesionales negociados en bruto, 2/3 eran en neto. Cuando salgamos el 30 de junio, acabe esta legislatura el 30 de junio, habrá ya 2/3 en bruto y 1/3 en neto. Bueno, yo creo que los temas están bastante claros. Hemos pasado años muy malos, evidentemente ya veníamos con una situación que no se cubría con gastos e ingresos ordinarios y había que tirar de provisiones para cubrir las amortizaciones. Antes lo hemos explicado, estamos en la misma situación, pero gracias a Dios también ya estamos al final de la travesía del desierto. La 21-22 no va a ser fácil, la 22-23 todavía necesita ciertos ajustes,
a partir de la 23, 24 y siguientes, yo creo que el escenario es bastante más claro. Yo, desde luego, estoy bastante tranquilo con cómo hemos hecho la gestión y, sobre todo, con cómo vamos a entregar el testigo a quien quiera asumir esta responsabilidad. Gracias, Yolanda. Óscar, es recurrente esta conversación y además la hemos tenido hasta en persona y será un placer seguir teniéndola, siendo secretario o no siéndolo. No hay incumplimientos a los estatutos. Es muy fácil decir, es que ustedes están incumpliendo el estatuto. Los estatutos siempre he defendido como secretario que tienen limitaciones por su obsolescencia. Es natural, hay muchas veces que es difícil prever la evolución que va a tener una situación y más en un club tan complejo y más en un deporte como el fútbol que se ha profesionalizado en todos sus términos. Entonces, aquí, desde esta Junta Directiva muchas veces hemos apostado por reformas estatutarias, pero no por elementos ideológicos, sino por puro funcionamiento adecuado y más eficiente del club. Ya no me voy a meter en el hecho de las diferencias entre un club deportivo y una sociedad anónima. Nosotros hasta la fecha nos movemos cómodos en una situación como un club deportivo y por eso intentamos, por la falta de aplicación subsiguiente de legislación, que las propias sociedades ya lo tienen y las leyes de sociedades anónimas, intentamos que los estatutos cumplan algunos vacíos, porque normalmente las sociedades deportivas no están pensadas para equipos de élite, como es el Atleti. Pero vaya por delante el respeto siempre a los estatutos. Y a veces, Óscar, no incumplimos estatutos. Quizás son más formas de verlo, o voluntades, o gustos personales. Nosotros no incumplimos en ningún momento el estatuto por votar desde que damos por constituida la Asamblea. Y además voy a justificar por qué lo hacemos. Cuando nosotros entramos valoramos muchas cosas, pero nos encontramos el segundo año, la segunda Asamblea, con 2 asambleas en las que había votaciones telemáticas. Las votaciones telemáticas nos obligaban a intentar facilitar al máximo la capacidad de voto de las personas. ¿Por qué? Pues porque es más difícil la tecnología, o sea, había que intentar que todo el mundo exprese. No nos hemos planteado nunca, Óscar, si a nosotros nos beneficia o nos perjudica el que se abran porque entonces los nuestros votan. Yo creo que nosotros tenemos socios y esos socios tienen que tener la máxima capacidad para poder expresar su legítimo parecer. Creo que además se vio claramente que no nos favoreció, es decir, pero por eso no vamos a cercenar los derechos del socio. En esa situación telemática creíamos firmemente en que había que dar todas las posibilidades al socio para que vote y vote con la mayor amplitud de tiempo. ¿Por qué? Porque le puede fallar el ordenador, el teléfono, 1000 cosas. O porque le falla, tiene que venir a votar personalísimamente, que dábamos la opción. En esta última asamblea de mandato considerábamos que con una reforma estatutaria que se va a plantear en un tiempo inmediato, no era cuestión de reinterpretar los estatutos. Y además es que creo que no cercenamos ningún derecho, sino al contrario. Pero seamos los propios socios los que podamos construir dónde nos encontramos a gusto en el futuro. Porque es verdad que hace falta una regulación un poco más armada, un poco más definitoria de lo que vivimos con los pasos de los tiempos. Entonces, hagámoslo a través de los estatutos o planteémoslo de manera organizada, que sea la propia Asamblea la que pida y que se trabaje en esos campos. Pero no nos parecía que en esta Asamblea había que cambiarlo, y menos teniendo unos estatutos en ciernes para que se sometan a consideración. Y luego hay otro tema, Óscar, que vuelvo a decir que es muy fácil decir, no, es que se hacen los proyectos de espaldas a la Asamblea. Habéis hecho proyectos de espaldas a la Asamblea. No hemos hecho ninguno de espaldas. Todos se han informado. Los proyectos de inversión
esos están en presupuesto y conlleva la aprobación o no del presupuesto, pero estatutariamente no cabe la facultad de someterlos, no obliga, digamos, a someterlos a la aprobación de la propia Asamblea. Eso sí, conllevan una inversión que en presupuestos está definida y que se aprueba o no se aprueba. En cualquiera de los casos hemos intentado en todas las asambleas hacer una exposición profunda sobre lo que eran las inversiones. Inversiones que, por otro lado, tenemos una cierta sensación de que han sido positivamente apreciadas por el socio, o por lo menos eso es lo que nos llega. Quizá el que no lo piensa pues no te lo dice, pero tanto la evolución del Lezama, que me gustaría que los propios socios la puedan conocer, porque realmente el Lezama que tenemos ahora es un Lezama para muchísimo tiempo, como el haber podido disfrutar de unas escaleras mecánicas, ya que la accesibilidad a las plantas, sobre todo altas, de este campo no era sencilla. Por lo tanto, decirte que, con todo respeto, no entiendo que hayamos hecho ningún incumplimiento estatutario. De todas formas, estoy a tu disposición y a la de todos los socios que lo consideren para aclararlo. Gracias. Creo que queda una réplica, imagino. Dos, creo. Buenos días. Me llamo otra vez Javier Fernández y mi número es 45.723. Como anteriormente he hablado de la gestión, ahora voy a hablar de sus presupuestos. Hemos asistido a 2 asambleas previas y hemos leído con mucha atención todas las entrevistas explicando los presupuestos, que no son pocas. Acostumbrados a que no dé la cara y alejarse de la empresa, o más bien el alejarse de los socios y aficionados, no hablando cuando había temas de enorme interés, en los que debería haber salido y no esconderse cuando es necesario. En estos momentos seguimos teniendo las mismas dudas, o más que antes de escucharles. Nos hemos encontrado con mensajes siempre confusos, cuando no contradictorios. En los últimos días nos volvemos a encontrar con un nuevo Mugense preocupante. Tenía que haber actuado con más contundencia en la decisión del tema Llorente. Sinceramente, señor presidente, por una vez nos alegramos. ¿De su tardanza o error? Señor presidente, no puede decir, y lo ha dicho, que le importa más el partido del Villarreal que la Asamblea. ¿Es verdad que piensa eso? ¿Es consciente de la importancia de la Asamblea Anual Ordinaria y más para un club como el nuestro? La última Asamblea Extraordinaria retiró el punto de la aportación, única y exclusivamente para ganar una Asamblea, y prometió proponer una cantidad lineal. Nos presentan una cantidad que dice que es lineal. Ya ha cambiado hasta 3 veces de razonamiento. Ahora solo le queda la opción de vender sentimiento para razonarla. Léase, por favor, la definición del término lineal. Su propuesta incumple su promesa y para venderla la mete dentro de la partida de cuotas del presupuesto. Transparencia hubiese sido someterla a una votación independiente, pues es un tema puntual y extraordinario. En las reuniones previas nos inducen a cuadros comparativos, incluso comparaciones con otros clubs. Lo que ustedes no explican son los presupuestos de otros clubs, pero solo comparan lo que les interesa. Nos habla del doble y gran esfuerzo de plantilla y directivos, pero siguen sin poner y desglosar esas cantidades. Se lleva tiempo pidiendo por escrito, dentro de la política de transparencia, lo que ganan los cargos directivos y deportivos de este club. Su no publicación lo llaman protección de datos. Sabemos lo que ganan mirando sus memorias el director deportivo del Barcelona, pero no sabemos lo que gana don Rafael Alcorta y su gran amigo y compañero Ayarza. Y lo sabemos entrando en la página web de cualquier institución pública o privada, los salarios de cargos públicos y empresariales. El Atleti es diferente. Pedimos que nos expliquen y cuantifiquen el presupuesto en lo siguiente. La cantidad exacta que ha aportado la plantilla esta temporada, no las pasadas, y qué porcentaje supone sobre sus salarios. También, cantidad exacta que han aportado los cargos directivos y ejecutivos
y qué porcentaje supone sobre sus salarios. La cantidad no lineal que se nos pide a los socios es pública y conocida. Por cierto, se empeñan una vez más en un error. Si celebrase un solo día del club, ¿se contabilizaría como un partido? Verdad. En cambio, 2 medios días del club se contabilizan como 2 partidos. Seguimos sin entender ese error. Nos hablan de reducciones brutas, de ingresos en porcentajes de gastos de plantilla, pero la realidad es que sobre 140 millones, 100 se nos va en gastos de personal deportivo y no deportivo. Partida esta del personal no deportivo que sigue aumentando, cerca del 25% durante su mandato. Sigue aumentando el gasto en profesionales independientes. Nos dice que por un lado se va dejando de externalizar por una parte y los gastos por servicios externos siguen aumentando. ¡Qué sorpresa! En pandemia los gastos informáticos siguen aumentando y, por cierto, los errores informáticos también. Como dice un refrán, no hay mal que por bien no venga. Pero volvemos con la asamblea presencial y sin la posibilidad de realizarse conjuntamente presencial y telemáticamente, donde los socios compromisarios y compromisarias que les sea imposible asistir por diferentes motivos, poder seguirla, participar y votar con las nuevas tecnologías, como se demostró más en la última asamblea, ya que el club está preparado para ello. Se pidió un mayor desgloso de la partida de gastos de plantilla. ¿Tanto les cuesta desglosar los presupuestos de Bilbao Athletic del equipo femenino? Esto es un equipo profesional y merecemos saber el presupuesto del mismo, al igual que el masculino. Ellas también son primera plantilla, señor presidente. ¿Puede explicar cómo en época de pandemia los gastos de desplazamiento aumentan y en un porcentaje significativo? Sinceramente, no lo entendemos. Lo más preocupante de todo esto es que se sigue sin ver el final del túnel, puesto que al no ser capaces de reducir gastos, la única forma de equilibrar balances es aumentar ingresos. Y no vemos ningún plan estratégico en ese sentido. La Asamblea Extraordinaria, para presentar un plan estratégico prometida para su primer año de mandato, es otra de las muchas promesas incumplidas por usted. La otra forma de equilibrar balances es vender activos deportivos, pero para llegar a eso no es necesario ser grandes gestores, señor presidente. Eso sería consecuencia de una manifiesta incapacidad de gestionar. La prudencia en este caso dice que en situaciones de incertidumbre lo mejor es ahorrar, y usted ha hecho lo contrario. Por ejemplo, comprando un inmueble que sencillamente lo vemos prescindible o tuvieron la gran iniciativa comercial de abrir una tienda para turistas cuando no había turistas, cuando el sentido común decía que se perdía menos con la tienda cerrada que con la tienda abierta. Al de unos meses, obviamente, la cerraron. ¿Cuánto nos costó esa bilbainada? Resumiendo, nos presentan unas cuentas pandemia aparte preocupantes, porque sin pandemia tenemos unos gastos en aumento y no tenemos ningún plan a corto ni a medio plazo para aumentar ingresos. Por cierto, tampoco el comodín del aumento de presión fiscal es eterno y tampoco vale como comodín, más cuando ustedes no pueden alegar desconocimiento de algo que era público y por tanto se conocía. Su presupuesto, una vez más, aparte de seguir creando dudas y faltar claridad en la explicación de algunas partidas que son precisamente las más importantes y sobre todo por la falta de soluciones y planes para corregir estas situaciones, nos generan preocupación e incertidumbre. Y voy terminando. En consecuencia, cuando no se nos resuelven las dudas con las explicaciones que dan y sobre todo no se dan soluciones a los problemas reales que llevamos arrastrando el primero por ser transición y heredados, ya quisieran los próximos gestores tener una previsión como la que se encontraron y tanto tiraron de ella. Y los dos siguientes, una pandemia global que parece ser que solo afecta al Athletic para cuadrar números, tal y como están sufriendo miles de socios en sus casas, con los ERTEs, sus nóminas reducidas y con pérdidas de puestos de trabajo, y haciendo cuentas para poder hacer frente a la cuota anual y la lineal. Algo que la primera plantilla deportiva como los trabajadores ven incrementado.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser no a los presupuestos que presentan ustedes. Y aupa Atleti. Está claro que no siempre conseguimos ni lo vamos a conseguir. Explicarnos, eso es obvio y no es sencillo, insisto, balancear sobre 3 ejercicios en rojo, pero sí hay que objetivar y hay que poner sobre la mesa, porque todos heredamos, como tú bien sabes, errores y aciertos. Así va a ser. Nuestra obligación no es hablar de los errores que heredamos ni lo vamos a hacer. Sí creo que es obligatorio poner en valor los aciertos que queremos dejar sobre la mesa. Creo que es obligatorio. Porque así vamos a animar, te insisto, a que alguna candidatura crea que se puede llevar a cabo este proyecto y corregir en el futuro. No lejano, sino presente y cercano, que es lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en junio del 22 queremos intentar entregar un club más capaz. Los retos son importantísimos, los habéis enumerado todos, pero pensamos que dejamos una plantilla masculina del primer equipo más preparada para el futuro a corto y a medio plazo. Pensamos que dejamos una plantilla femenina más preparada a corto y a medio plazo. Has preguntado durante 3 ejercicios el coste de la plantilla femenina. Desde el primer año te contestamos que eran 3 millones de euros. No cuesta nada volver a contestarlo. Son 3 millones de euros los costes de la plantilla femenina de este club. No cuesta nada volver a contestarlo. Es uno de los costes y de los esfuerzos más importantes de la primera división femenina y, desde luego, supone un camino a seguir. Somos, además, una junta directiva, yo creo que un club que no entiende de esta partida ningún recorrido de negocios, sino un recorrido de responsabilidad social. Creo que estamos bastante de acuerdo entre todos de que el camino, y varios clubs, de nuevo, varios clubs que hay que compararse con ellos cuando queremos sí o cuando queremos no, creo que entienden del fútbol femenino desde otro prisma. No es el caso del Athletic, gracias al paso que dio este club hace ya 2 décadas, que hay que agradecer. Desde luego, el eterno IRPF no es que es eterno, es que es para siempre. Es una presión que tendrá que soportar la plantilla de este club para siempre. Sí, para esta junta directiva y para las que vengan probablemente en las próximas décadas. Y esa evolución supone un esfuerzo para este club y para los costes en bruto de nuestras plantillas, para esta junta directiva y para las que vengan, porque son los pactos fiscales que tiene este club con su Diputación, que hay que cumplir. Y esa presión evoluciona. Y yo creo que el contador ha sido brillante en 2 datos. Uno, que ha crecido ese coste en bruto, pero también ha sido brillante en otro dato, que ha descendido su coste en neto. Esta plantilla que podemos exigirle, criticarle y podemos y debemos, como hemos dicho antes, que ocupe puestos importantes, es en neto un 10% menos costosa que la que heredamos hace 3 años. Es importante ponerlo en valor porque es verdad que tienen y merecen crítica constructiva, pero desde luego también merecen, creo, de vez en cuando reconocimiento a su trabajo y a esas 3 finales que intentaron ganar. La palabra antes la recojo de Fernando sobre trabajar sí o no de frente con los proyectos. El plan director de Lezama lo planteó la anterior junta directiva. Solo hemos recogido y acelerado ese plan director. Lo hemos llevado a cabo en tiempo y presupuesto ajustado y además creo que el espacio de consenso y que nos ayuda también para mucho tiempo en el anillo alto sobre escaleras mecánicas es de nuevo un punto de encuentro. Pero por si acaso, porque cometemos unos errores de cojones, decidimos poner la primera vez sobre la mesa el control de 3 socios independientes elegidos por nosotros mismos. Esos 3 socios independientes elegidos por esta Asamblea han trabajado codo con los profesionales de Ibaigane durante una temporada. Y no va a ser la primera vez.
Estoy convencido que en el futuro van a seguir haciéndolo. Primero, porque el trabajo ha sido ejemplar, lo agradezco personalmente y públicamente, pero porque enfrente han encontrado unos profesionales que merece la pena defender. El informe está ya en la mesa, lo hemos recibido todos, quizás muy ajustado en el tiempo. Seguro que el próximo han aprendido tanto los profesionales del club como el trabajo ejemplar de esta comisión. Pero el informe está sobre la mesa y habla de un manual de contratación ejemplar, con detalles que mejorar, pero ejemplar, y habla de un trabajo. Cuando este club, no te encuentro, Óscar, cuando este club pone sobre la mesa proyectos en desarrollo, habla de un trabajo profesional, concurrente y, desde luego, que defiende los intereses del club. De eso habla el informe emitido por socios elegidos por esta Asamblea. De eso habla. Por primera vez en una Asamblea de la historia del Athletic, que creo que también se puede, no aplaudir, no hace falta aplaudir nada, pero sí reconocer que es un camino a seguir. Nos queda el eterno debate, que también está resuelto, sobre los costes de esta fundación. Llegó esta junta directiva, que va cojeando obviamente, pero decidió publicar y auditar en su página web cada ejercicio las cuentas públicas, que no son especialmente aplaudibles, que pueden ser una línea a seguir, pero están publicadas. Y es el esfuerzo que hace este club para recorrer su responsabilidad social a través de esta fundación, a la que de nuevo lo estoy haciendo y lo he hecho con los profesionales de Ibaigane y del club, pero lo tengo que hacer también con los profesionales de esta fundación, porque creo que la han defendido de verdad, de manera impecable. La línea editorial, los proyectos que llevará a cabo en el futuro, no sé cuáles van a ser, pero lo que sí queda claro es que es imprescindible para acompañar a este club. Yo creo que delante del club, pero son mis metáforas. Ya lo discutiremos probablemente en alguna asamblea en el futuro, dónde tiene que estar esta fundación, que es donde se tiene, como bien dices tú muchas veces, que discutir todos estos proyectos. He llegado y hemos llegado tarde a haber presentado con tiempo y forma nuevos escenarios de participación de este club. Para eso creo que empieza mañana una nueva etapa en la que estoy convencido de nuevo que vas a poder participar activamente en esa reforma. Espero no, trabajaremos porque así sea, porque puedas participar, podamos escucharte y podamos aportar entre todos líneas de gobierno que nos permitan hablar de gobernanza, de transparencia, por supuesto de participación y ojalá, por fin resolvamos dónde, cuándo y dónde y cómo se plantean grandes cuestiones de este club. Yo me quedo con los hechos de la Junta Directiva, porque son socios, igual que tú, igual que yo, y tienen todo el derecho del mundo a opinar y a equivocarse. ¿Por qué no pueden opinar y equivocarse o no equivocarse? ¿Por qué? ¿Qué razón encuentras para que no puedan opinar un socio del Athletic? ¿Cuál encuentras? Que está en Ibaigane, que se ha puesto nervioso, que se ha equivocado, que ha cometido un error, que le ha cogido el periodista, que hemos ido corriendo. ¿Cuál es la razón de que no pueda opinar para ti? Otra cosa es que esta junta directiva, te insisto, después de hechos, durante 3 años, entiende perfectamente cuál es la captación. Son 180 futbolistas. Y podrás buscar algún casito, podrás encontrar algún resquicio en nuestra forma de entender el trayecto filosófico de la captación en Lezama. Después de 180 jugadores y jugadoras, seguro que encuentras algún pequeño resquicio. Seguro. Y esta junta directiva te podrá decir que a medio plazo es capaz de sostener el proyecto y que la mayoría, e incluido el contador, entiende que hay que proteger sus activos deportivos. Pero es que es lo que ha hecho. Es que cada vez que ha habido un activo deportivo que consolidar, que defender y que mantener en la plantilla, es lo que ha hecho. Pudiendo en el camino, en algún momento, haber trabajado en esa otra dirección. No, es lo que ha hecho. 3 mercados ha explorado, sin contar los eneros, 3 mercados de verano. ¿Qué ha hecho en los 3 mercados de verano? Consolidar, renovar y asentar los contratos de cualquier talento que consideraba importante. No para ella,
sino para el equipo deportivo y para su dirección deportiva, que son los que tienen que marcar el camino de la temporada 22-23. Y no reconocer que en el 22-23, que en junio del 22, este equipo deportivo, esta plantilla del primer equipo femenino y esta plantilla del primer equipo masculino es manifiestamente más capaz de afrontar los retos que le vamos a pedir, es no reconocer, yo creo, parte del trabajo realizado. Parte del trabajo realizado. No aplaudas nada, no lo necesitamos. Sí queremos nosotros estar en el camino. Sí queremos dejar este club un poquito mejor que lo encontramos en junio del 22. Y creo que es un poquito mejor, de verdad. Discúlpamelo, creo que es un poquito mejor. Eskerrik asko. Solamente por hacer una aclaración. Parece que es una voluntad o una decisión de esta Junta Directiva no haber celebrado una asamblea telemática o mixta. Bueno, quiero aclarar. La asamblea telemática se celebró por una circunstancia absolutamente extraordinaria y específica. Y es que había una enfermedad, que era el COVID, que tenía una pluralidad de contagios, como todos hemos sabido y muchos habéis sufrido hasta pérdidas familiares, y por esa razón había una legislación extraordinaria que permitía celebrar no solamente asambleas de una junta, de un club deportivo, sino incluso juntas generales de sociedades anónimas cotizadas. En ese momento, para no eludir el derecho o obligación que tiene esta Junta Directiva de comparecer anualmente una vez ante ustedes, ante vosotros, se celebró de forma telemática. En este momento las circunstancias no son las mismas porque no tenemos prohibida la capacidad de concentración. Por prudencia, habiéndolo podido haber hecho en un escenario cerrado, lo hemos traído a nuestra propia casa y además con la ilusión de que pueda ser un buen escenario. Dicho eso, nosotros no podemos, salvo que reformemos los estatutos, porque los estatutos son muy antiguos. Los estatutos no contemplaban la posibilidad. Lo que dicen los estatutos es que se celebrarán, el artículo 24 dice se celebrarán o en Bilbao o en Lezama. Y si hay que celebrarlo en otro sitio, habría que acordar un acuerdo por razones extraordinarias. Ahora es el momento de actualizar todo este tipo de cosas. ¿Por qué no? Pero desde luego no teníamos la capacidad. Si lo hubiéramos hecho, no hubiera sido legal. Dicho eso, no se hizo la telemática por mayor comodidad de los socios, por desgracia, porque no podemos hacerlo, sino porque había COVID. Y era imposible concentrar el número de personas bajo techo. Eso quiero que quede claro y nosotros siempre intentaremos, o espero que las juntas venideras intenten hacer más fácil a todo el mundo acudir. Otro pequeño matiz, lo hemos explicado muchas veces. La tienda de Mazarredo no se cierra. La tienda de Mazarredo, cuando la pandemia obliga a que no haya circulación de personas, no tiene sentido, porque está pensada en el visitante externo. La tienda de Mazarredo, sin gente que venga a ver Bilbao y al Guggenheim, porque está enfrente, no tiene sentido. No se ha cerrado. Hubo un tiempo que estuvo cerrada y se asumieron, digamos, entre ERES y reestructurando el personal en otras tiendas, se asumieron los costes. La tienda de Mazarredo, cuando hay visitantes, es tremendamente rentable. Solo quería aclararlo. Y gracias. Por reforzarte este último punto, Fernando, la tienda de Mazarredo a día de hoy es la tienda más rentable, bueno, o de más volumen después de la de San Mamés. Evidentemente, tuvimos la mala suerte de inaugurarlo cuando se produjo justo el confinamiento, pero bueno, estamos satisfechos y orgullosos de la decisión que se tomó, porque desde el punto de vista de negocio se están demostrando los números. Tiene la palabra el siguiente socio compromisario. Iba a deciros socia, pero se ve que hoy todos son masculinos. Buenos días, Juan José Gutiérrez Martín, 70.258.
He pedido prestado la memoria, todas son así, enormes, pero se pueden reducir en muy poquito. Tenemos un gasto excesivo de primera plantilla, me lo comunican todos los socios. Tenemos una plantilla muy cara, muy larga y no sé cómo podemos mantenerla. Eso es partida. Hemos intentado reducirla, se ha conseguido en parte, a un coste. Obviamente, todo lo que está firmado, pactado, hay que pagarlo. Sigue siendo muy larga, muy larga. Y calidad, duda. Yo lo que no entiendo es por qué se hacen fichajes, es gestión y presupuesto, porque creo que van acordes. Se hace un fichaje para un lateral derecho, ficha Román, coste cero, me da igual, no hay problema, sí, cero. Ficha tendrá, sí, creo yo. Teniendo a capa 2 interiores que se han reconducido, como son Óscar de Marcos y otro interior también, como Íñigo Leque. 4 en posición, gestión, no lo sé. Entonces, ese tipo de cosas son lo que me sugieren mis socios compromisarios, que me dicen, no, yo soy compromisario, ellos están aquí. Primero, recordar a todos los que están, gracias por estar, y a los que no pueden estar, que también, que ha sido un detalle por ustedes. Pero es que son dudas internas que tengo de decir, vale, tenemos una deuda de 5 millones, pero es que ha sido con todos los presidentes, no digo por usted, o sea, en todo es reiterativo. ¿Por qué? Porque el coste de la plantilla es excesivo. Tenemos muchísimos gastos informáticos que pasan 4 millones, o sea, el desglose es terrible en gastos. Pero claro, el más gordo que tenemos es este. ¿Cuánto han aportado estas plantillas? Sí, han aportado un porcentaje grande, pequeño, personal e intransferible de ellos. No puedo decirles nada. Nosotros aportaremos lo que tengamos que aportar porque somos del Athletic y somos Athletic. Eso es verdad. Pero el porcentaje que se están llevando de este club, ellos, a un precio que en cualquier otra parte del mundo no iban a tener. Porque vemos los casos, aparecen, desaparecen, van a otros clubs, no les pagan ni lo que se les paga aquí, ni están como están aquí. No hace falta los números, no hace falta que me den los... porque van a clubs mucho inferiores en presupuesto, etcétera. O sea, no creo que les estén pagando las millonadas que se les paga aquí fuera. Eso lo dudo. Si es verdad, que por favor venga un jugador y me diga, mira, tenía esta ficha con el Athletic y ahora cobro esto y es más. Eso de partida, no lo veo. Y ya por último, si es ese porcentaje, apurar un poco, decimos, vale, es en el bolsillo al final nos duele a todos porque es nuestro bien, pero se puede aportar de otra forma, se puede aportar de forma deportiva. 1/10 y 10 en COVID. 2 finales perdidas, una ganada, bien. Eso se puede aportar con esta y con esta. Y no lo han hecho. Y estamos aquí con ello, con un déficit de 5,4 o 5 millones de euros. ¿Se podía haber hecho más en el campo? Creo que sí. Si no, bajemos ese porcentaje de lo que estamos cobrando, que no lo estamos ganando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Juan José. Entiendo que es tu opinión y, salvo que alguien de la mesa considere, no hay pregunta implícita. No, yo lo único, Fernando, se ha dicho ya 2 veces, en la presentación se dice claramente cuál ha sido el impacto económico de las reducciones de salarios de los 12 millones de euros. O sea, creo que ha habido 2 comentarios a ese respecto, en la presentación se decía. Creo que nos queda un socio, ¿no? Kaixo guztioi, soy Aitor Fuentes, número de socio 110792. Voy a ser breve, simplemente una cuestión sobre el tema de negocio que creo que ha hecho la presentación Miquel Martínez. Me ha parecido ver en los patrocinadores un par de logos de casas de apuestas. No sé si es verdad, pero si es así me gustaría saber si efectivamente tenemos como patrocinadores alguna casa de apuestas y en este caso saber cuáles son y en qué nos beneficia como club, porque yo desde luego no lo entiendo. Y simplemente para decir que yo creo que un club como el Athletic se debería deslegitimar, se debería ir completamente de este tipo de patrocinios. Muchas gracias. Aitor, te contesto. Hay un patrocinador regional solo para Asia
qué es una casa de apuestas. Es verdad que nosotros con el tema de las casas de apuestas decidimos y luego por ley aquel tema salió, pero en el momento en el que nos surgió una oportunidad que evidentemente no tenía ninguna afección a nuestra masa social local, sino es un tema muy concentrado en un país concreto, en un área geográfica muy alejada, sí lo sumamos, pero porque entendemos que la afección que tiene a nuestro entorno y a nuestra masa social es cero. Sí, sería importante porque surgió el tema, creo que en la primera asamblea. Ya el anterior patrocinador B365 en el acuerdo se incluye. No será suficiente porque las dobles morales y las metáforas siempre nos acompañan y, como bien dices, habrá que recorrerlas y debatirlas, pero incluyó la retirada de todos los soportes en este aspecto de Lezama. Había nacido el proyecto de protección integral alrededor de Aterpe y pensábamos que en Lezama ese doble soporte era un camino complejo de recorrer. Y en aquel primer acuerdo ya, creo que no me quiero equivocar, 19-20, se retiran todos los soportes de los marcadores tradicionales de Lezama, siendo paso en esa dirección. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, creo que terminamos en este momento la intervención de ustedes con respecto a los 3 primeros puntos del orden del día. Agradecerles a todos la voluntad de hacerlo y vamos a pasar muy rápidamente a terminar con el punto 4, que, como ustedes conocen, porque tienen claro el orden del día, además se lo he explicado esta mañana, procede la ratificación, o en su caso reprobación, de don César Sáez Hidalgo como nuevo miembro de la Junta Directiva. Poner antecedentes en medio minuto que, como ustedes saben, y alguien nos lo ha recordado alguna vez en una propia asamblea, pues los estatutos manifiestan que la Junta Directiva tiene que tener un número impar. Estas cosas se suelen hacer a efectos de votos para evitar empates, aunque bueno, pudiera el voto dirimente del presidente hacer una función de compensación. Pero por intentar cumplir al 100% los propios estatutos, hemos decidido proponer la incorporación de César Sáez, que es una persona muy conocedora del día a día de esta Junta Directiva, porque ha acompañado a este grupo desde que se montó la candidatura. Es decir, es una persona que ha colaborado con nosotros, que nos ha ayudado en este camino y que nos parece a estas alturas pues una persona con conocimiento y aptitud y capacidad más que sobrada para poder incluirle en este grupo, sabiendo que son meses los que nos quedan y que tiene que ser alguien que pueda venir a aportar desde el principio. Es verdad que seguramente muchos no lo conocerán, pero también quiero manifestar que tiene el aval pleno por unanimidad su entrada de la Junta Directiva. Por lo tanto, vamos a someter este punto como cuarto a la votación que se puede realizar desde hace unas horas y que a partir de ahora, entendiendo que ya damos por terminado el punto 4, pasamos a hacer un receso donde vamos a terminar de votar los que no lo hayamos hecho. Sí es verdad que pido la máxima celeridad, no por nada, sino por tiempos para ustedes, para vosotros, en tanto en cuanto vamos a dar el tiempo necesario para que nadie se quede sin votar. En ese momento cerraremos urnas y a partir de ahí comenzará el recuento. Recuerdo que son 4 votaciones, ustedes pueden votar a la que quieran, por supuesto, y a partir de ahí daremos el tiempo necesario para hacer el recuento de votos y volveré a retomar la continuidad de la Asamblea una vez haya sucedido. Como bien me comenta con gestos un habitual, va a haber un pequeño ágape durante este tiempo para hacer más sostenible el desarrollo de esta Asamblea y, cómo no, también para socializar un poco entre todos. Gracias. Insisto, si podemos votar cuanto antes, les agradecería.
Sí, bueno, ha pasado todo muy rápido, todo en un día, desde que he llegado no he parado. Llueve toda la semana, ¿no? Abrígate y tente un impermeable o lo que sea, porque sí, no, pero llego un sol increíble. Sí. Y hoy ya... Vamos a ir primero al laboratorio a hacer una PCR, eso va a ser un momento, y después nos vamos a acercar a la clínica IMQ Zorrozaurre, a la unidad de medicina deportiva. Y allí con Paula Aranda lo que vamos a hacer es un electrobasal, una prueba de esfuerzo y revisar un poco tus antecedentes. Aquí jugué yo en el 2016, creo que fue, con Osasuna. Bonito el estadio. Increíble. Vamos a hacer una celebración de gol. Cuando te decimos, celebras el gol y te quedas ahí unos segunditos. Sí, bueno, contento por el debut, pero triste por la derrota del equipo. Pero bueno, yo creo que lo sacaremos esto adelante porque desde el día que he llegado esto se ve que es una familia y tiraremos para adelante, trabajaremos y sacaremos esto adelante.
Bai, bueno, oso pozik, ez da, azken txikitzetik ametsoa da atletika asko bat irabaztie. Bizitzen lortu aldan gehizena da, guretzako atletikaz lortu aldan gehizena, eta oso pozik. Bueno, eskertut familizeri, laguneri, nire neskeri eta atletik zaila guztizeri, ez da, beti apoietan egote gaitxe. Bueno, chavales, esto es por vosotros, ¿eh? Gracias por estar ahí siempre y una pena que no hayáis podido estar en el estadio, pero nos hemos sentido igual. Gracias. Gure antzinean ere helburu horrekin etorri ginen hona, pentsatuaz gero eta gauzak hobeto egin behar zirela nahi bat dugu aurrera jarraitu kirol munduan, hain kompetitiboa den futbol munduan eta bar. Eta horixe, gero, garrantzitsua den norberantzako ere, sentitzea tokik onenean dagoela eta ondo zainduta dagoela, erraztasuna daukala bere lana hobeto egiteko. Pues la verdad es que muy buenos recuerdos. Yo pasé 5 años en la residencia allí en Derio, fueron 5 años increíbles, fueron mis primeros 5 años aquí en el Athletic y la verdad es que tengo muy buen recuerdo y que ellos puedan volver a una residencia, pueden estar en una residencia, despertarse, ver el campo, estar tan cerca, creo que les va a venir muy bien. Creo que es un paso increíble que ha dado el club, el tener la residencia en las instalaciones y yo creo que para ellos va a ser algo increíble. Para mí es súper importante, ¿no? Sobre todo a las edades que están estos chavales aquí, cuanto más tiempo tengan para los estudios, mucho mejor. Y el hecho de que tengan todo aquí, que se cambien aquí, que de aquí salten al campo de entrenar, yo creo que todo es bueno, ¿no? Ahora que lo aprovechen, lo disfruten y ojalá dentro de muchos años, pues muchos de los que hoy estrenan la residencia pues estén en el primer equipo, ¿no? Pues para nosotros los futbolistas es un orgullo ser por primera vez los que vamos a estar acogidos en la que va a ser nuestra próxima casa y vamos a disfrutar mucho aquí. Gure betebeharrak asebetetzeko oso egokia ikusi dut eta nire ustez oso gustora egongo gara hemen. Zelaiak oso hurbil ditugu eta hori oso ondo etorriko zaigu. La nueva residencia de Lezama para jugadores y jugadoras en formación nos permite dar un salto en el futuro. 50 años después pensamos que este paso nos ayuda a que Lezama siga siendo
el punto de partida y el campamento base de jugadores que quieren formarse y ser parte de la familia del Athletic. Queremos además que no solo sea un aliciente, una herramienta para que sean mejores jugadores de fútbol, pero desde luego queremos que sea el camino para que tengan para siempre el escudo del Athletic en la cabeza, en el recuerdo, en sus valores, e independientemente de los objetivos deportivos conseguidos, que es verdad que son los nuestros, que son los del club, consigamos, ¿no?, que el recuerdo y los valores como personas que les acompañen a partir de su paso por esta residencia, pues sea para toda la vida y sean parte de esta familia. Telmo, Zarra. Zarra. Askotan entzun izan dut Telmo Zarraren izena nire etxean. La mejor cabeza de Europa, después de la de Churchill, esaten zuen beti nire aititek. Baina egia esanik ez nuen ulertzen. Tenía una cabeza prodigiosa. De cabeza, de rematar de cabeza, con la frente. Hay una foto de él con los brazos así extendidos y las piernas también así y con la cabeza. La primera vez que yo vi a Zarra jugar al fútbol, hizo un partidazo imponente y efectivamente al día siguiente ya había firmado por el Athletic. Zarra no hacía grandes jugadas, no. Él estaba donde tenía que estar para coger el balón. Y Zarra era el que metía los goles, el que remataba. Todo lo que le tiraban, porque tenía una delantera soberbia, y él era el que terminaba la acción metiendo gol. Pues yo supongo que es que con ese don se nace. Oye, Zarra, que es tan famoso. Y si le mandamos una postal desde aquí que diga Zarra, a ver si le llega. Y así le mandamos de Colonia una postal y le llegó. Tenías la simpatía de todo el mundo. Yo no he conocido a nadie que hablaba mal. Pero de Zarra nunca he oído decir nada malo, no. Fue muy querido en tiempos del Athletic. La final que jugó el Athletic contra el Valladolid, que fue una final muy famosa. Hubo prórroga y en la prórroga yo creo que los goles de la prórroga los metió Zarra. Que ha sido único. Berrogeita hamargarren hamarkadan, eta harrezkero, historian izan den lehoirik maitatuena dugu. Yo no sé si será porque todos los jugadores han sido y son de casa. Yo creo que eso es una cosa importantísima, porque somos todos de una familia, eso no se paga con dinero.
Todos hemos estado siempre pero contentísimos y muy orgullosos de ser jugadores del Atleti. Buah, ze ona esan Zarra, orain bai, orain ulertzen dut. Zarra en un tiempo era todo en el Atleti. Era todo. Baina, Churchillari ze taldetan jolasten zeuen? Gogoratzen dute lehen egun hori ilusio izugarriak etorri ginela, gustatu zaigun pilo bat espazioa, arnasbide izugarria, oso nolabait jokia ekologikoa dana zaukan. Teníamos un terreno de juego francamente bien, bueno para entrenar, y bueno, y el resto de los otros campos pues estaban poco todavía en ciernes, el proyecto estaba en ciernes, pero bueno, sobre todo nos alegramos mucho y creo que nos vino muy bien para entrenar mejor, para tener más salud, pues venir a estos campos de Lezama. Los vestuarios estaban bien, estaban cuando entramos, lo que es el apartado de servicio más necesario para un equipo de fútbol, que es la caseta, estaba completa. O sea que estaba francamente bien. Teníamos también arriba unas habitaciones para poder quedarnos concentrados y para poder descansar allí antes de los partidos. Teníamos una sala de juegos también, con ping-pong y cosas, billar y cosas de estas. Y bueno, pues en aquella época era un avance. Baina hemen dago, etorria, etorkizuna horot zegoen, gaztetan. Horiek nola zaindu, entrenatu, fidelizatu atletikekin eta bar. Hori zen helburu bat beharrezkoa gero aurrera egiteko. Bestela, betzatzen dut nik hau ez bezen izan asko kostatu ingo zeigula atletiri horren beste urtean lehen mailan egotea eta konpetitzea nivel horretan. Pues es como mi segunda casa. O sea, es así de simple, porque claro, yo desde que se inauguró prácticamente he venido aquí todos los días hasta hoy, por suerte. Y bueno, he visto cómo ha ido esto evolucionando, creciendo y bueno, creo que es así, es para estar orgulloso, para enseñárselo al mundo entero, como las instalaciones y cómo está pensado Lezama y francamente las podemos enseñar al mundo entero y sentirnos orgullosos de lo que es ahora mismo, de lo que ha sido también.
verdad que es algo muy especial, es una alegría enorme, ¿no? Siempre cuando llegué a este club nunca imaginé que podría llegar a esta cifra y me siento pues muy orgullosa y una privilegiada de poder seguir haciendo historia en este club que es único. Pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues al final ahora yo creo que la diferencia entre antes y ahora es que ahora somos profesionales y eso pues sí que es verdad que se nota mucho, la gente pues te conoce por la calle, estamos mucho mejor preparadas, el nivel de la liga ha subido muchísimo, o sea, yo creo que la diferencia es abismal. La ilusión yo creo que sigue intacta, porque al final yo llegué aquí también con 21 años, una ilusión increíble, ¿no? Porque al final pues tenía muchas ganas de mejorar, venía un club grande y bueno, pues yo creo que esa ilusión que tenía, pues ahora yo creo que la tengo intacta, ¿no? Sí, yo sabía que venía el Atleti, yo sabía que venía un equipo campeón, ¿no? Porque bueno, yo me llevaba muy bien con jugadoras que habíamos estado en la selección, pues con Iraya, por ejemplo, y al final a mí pues, me generaba pues mucha envidia, ¿no? Verla pues, celebrar títulos tan pronto y en el momento en el que me llamaron, pues no dudé en venir. Tengo muy buenos recuerdos, pues lo que dices tú, ¿no? De partidos que han significado títulos, el día que ganamos una liga en San Mamés, que el partido no fue todo lo bien que queríamos, que empatamos a 0, yo estaba dentro, no sabía que habíamos ganado la liga, la gente cantando y pitó el final y yo vi a la gente correr y contenta y yo decía, pues no entiendo nada si no hemos ganado el partido. Así que, y luego pues también en el Ministadi también tengo muy buenos recuerdos, en el Ayuntamiento, la última liga que ganamos para mí pues fue especial porque llevas tanto tiempo sin ganar, estuvimos 9 años, creo que fueron sin ganar ningún título y muchas veces te quedabas allá a las puertas y sabes todo lo que has sufrido, todo lo que has trabajado, todo lo que te ha costado y yo creo que fue el reconocimiento a todo el trabajo que se había hecho. Es muy difícil elegir uno, pero sí que me quedaría con 2. Uno fue mi debut en el antiguo San Mamés, era un partido Atleti-Sabadell, que ganamos 6-1 y yo metí un hat-trick y de hecho el balón lo tengo en casa, lo guardo con mucho cariño, firmado por mis compañeras. Y luego el otro te diría el partido de cuartos de Copa contra Atlético de Madrid, que bueno, aquello fue increíble, conseguimos meter 48.000 personas, teníamos dudas porque era un partido entre semana y no sabíamos si la gente pues, iba a responder de esa manera y fue algo espectacular, sobre todo cuando salimos al campo y vimos el tifo del León, bueno, pues ese momento lo tengo grabado en mi retina. Él y Iraya han sido compañeras mías durante mucho tiempo, hemos vivido momentos muy bonitos juntas y al final yo siempre he tenido admiración por ellas, ¿no? Porque han sido unas jugadoras que siempre han defendido este club. Y bueno, pues al final estar ahí tan cerquita de ellas pues es un orgullo. Mis objetivos es seguir trabajando, cuidándome al máximo para poder aportar al equipo siempre, aprovechar pues, en los entrenamientos y en los partidos pues, para mejorar, para ser cada día un poquito mejor y sobre todo pues, lo que te digo, ¿no? Pues, disfrutar de lo que me quede. A mí el Atleti me lo ha dado todo, o sea, como persona, como jugadora, me voy a llevar pues toda la gente, todas las vivencias que he pasado, eso además lo pienso muchas veces, ¿no? Porque al final sí que es verdad que ya pues, intentas pensar en que ya te queda menos y no sé, lo que me voy a llevar es el cariño de la gente, que siempre han estado ahí, de la afición, que nunca nos ha dejado solas, que íbamos a los campos y siempre había alguien del Atleti, pues yo todo eso me lo voy a llevar conmigo.
todas estas fotos son de cuando tú hiciste Las pruebas en el Tama. las pruebas en el Tama. Mis primeras pruebas. El 10, me dieron. El 10 tenías, ¿eh? Jolín. Aquí, bueno, pues también un campeonato, un torneo de Navidad de Morevieta Pues que lo Echeita. ganasteis con Echeita. Ahí con tu trofeo. Bueno, yo de pequeño pues era pues un trasto. ¿Para qué te voy a engañar? Era muy movido. Yo me acuerdo que tenía dos porterías pequeñitas y las poníamos aquí en el pasillo. Yo una aquí y mi padre la otra allí. Y siempre competitivo, que siempre quería llegar el primero, corriendo el primero, ponerse el primero en la fila. Y siempre tenía que ganar yo. Si no ganaba, me ponía a llorar, a patalear, a todo. Entonces siempre se terminaba dejando. Recuerdo la primera vez que le llamaron a John, pues muy emocionado porque le habías visto entrenando, siempre jugando, destacaba y una ilusión tremenda. Y luego, pero cuando llegas a Lezama y te encuentras que hay un montón de chavales, ves que hay chavales de todo tipo, súper mayores, más altos, mucho más envergadura. Súper nervioso, el entrenamiento me salió fatal, salí cabreado y todo, súper disgustado. Y la verdad que no me cogieron. En alevines de segundo año, cuando ahí ya empezó a destacar más, me pusieron mal. Y eso, a raíz de ahí, fue la segunda vez que fue a hacer pruebas otra vez. Me llamaron otra vez y iba 2 días a la semana a entrenar con el Atleti y los otros 2 con el Amorebieta. Y claro, fueron 2 años pues para mí muy ilusionantes, ¿no? Cuando John está en la cultural y empieza a jugar muy bien, su representante de ahora nos empieza a decir que hay jugadores que es posible que se vaya al Atleti, que le quieren fichar, que están viendo. Fue un momento súper bonito, ¿no? El estar ahí firmándolo, ¿no? Que me dijesen que confiaban en mí, que tenía que demostrar lo que había hecho, que estuviese tranquilo, que yo estaba dentro, ¿no? Y ese año empecé en el Baskonia, ¿no? Con Joseba Echeverría. Pero ese salto fue difícil porque había jugadores ya experimentados en el Bilbao Athletic, ¿no? Y yo todavía estaba como muy inmaduro, ¿no? Y ese año me tocó chupar bastante banquillo, ¿no? Jugué apenas 300 minutos y fue un año muy duro, ¿no? O sea, no porque un día estés sin convocar, el día siguiente vas a estar también sin convocar, puedes entrar a titular perfectamente. Esto es así, trabajar y trabajar. Sí. Con el esfuerzo, con el sacrificio, con el querer, siempre es lo que llegues a alcanzar tu objetivo de decir, joder, un sueño. Al final, yo creo que para todos los niños de aquí de Vizcaya, el sueño suyo es ser jugador del Atleti. Estimados pasajeros, bienvenidos a Granada. Siempre es un sueño, ¿no? Debutar en el Atleti, ¿no? Siempre es lo que uno sueña, debutar en el Atleti. 18 de Marcos, 21 Capa, 22 Raúl García, 24 Valenciaga y 32 Morfi. Entrenador. Muy contento, ¿no? Una pena debutar sin gente, sin que me pueda ver mi familia, ¿no? Mis seres queridos, pero bueno, seguro que me han apoyado desde casa. Sí que le veo y por la tele y todo y me dedica a goles. Hombre, si meto un golito, pues la verdad que mi primer gol en primera división y con la camiseta de Atleti me gustaría dedicárselo a mi abuelo, que no pudo conocerme, ¿no? Pero sé que me está viendo y era un forofo del Atleti y me han hablado todos muy bien de él, así que me gustaría dedicárselo a él.
Bueno, pues llevar nuestro autobús cuando jugamos fuera, por un lado, es útil porque llevamos todo lo que se desplaza de material en el autobús, y por otro lado, pues es una imagen del club, una seña de identidad. ¡Venga, cachorros! Vas conduciendo y vas a un partido cuando la cosa no había pandemia y todo esto, pues claro, siempre van aficionados en sus coches y tal, y ya ves desde lejos, miras por el espejo, ya ves que vienen con las banderas, con las bufandas, y venga a tocarte la bocina, te saludan. Hemos estado por lo menos en 3 finales, que yo recuerde. Bueno, pues una experiencia muy buena, sobre todo la primera final en Valencia con el Barça. Pues eso es una cosa que no se te va a olvidar nunca, ¿no? Se te pone los pelos de punta cuando te estás acercando a Valencia y vas viendo el ambiente que había allí del Atleti, y bueno, pues era impresionante, ¿no? Luego los últimos 300 metros para llegar al campo, pues aquello era espectacular, o sea, increíble. Gente del Atleti por los dos lados, los policías a caballo, tenían que ir separando un poco la gente, y bueno, pues aquellos 300 metros, lo que nos costó llegar al campo, pues eso no se te olvida nunca, nunca jamás, hayas ganado o hayas perdido. Pues hombre, recuerdo también en Bilbao esas semifinales, las bengalas, pues que es otra cosa que esa tampoco se te va a olvidar, ¿no? El pasillo que te hacen cuando estás llegando a San Mamés, eso es impresionante. Los chavales empiezan a tocar los cristales, se les ve que se motivan. Luego una Supercopa con Valverde, esta otra Supercopa de ahora, y ahí hemos estado. Pero ya te digo, es una cosa una emoción, y pues eso que no lo vas a vivir todos los días, ¿no?
pues el equipo estará ya a punto de salir de Bilbao, entonces vamos a ir poco a poco al aeropuerto para estar allí para cuando lleguen. Yo veo que cuando ellos llegan, el avión, se bajan y ya ven su autobús allí. Les noto pues que como que lo agradecen que esté allí su autobús, ¿no? Y su conductor, todos me llaman, me saludan todos, ¿qué tal el viaje? Me preguntan. Pero sí, yo noto que a ellos el que esté allí su autobús les gusta. Hombre, ese Moni. ¿Qué pasa, tigres? No. Chorrito. Papá. Eri. Papá, chavales. Venga. Don orden. Hombre, y pino. ¡Hombre, cachorro! Hombre, aquí lo bueno que tiene estar con el primer equipo es que eres uno más de la expedición. Y no, es toda una familia, o sea, la unidad que tienen los chavales estos. Es que son todos una piña. Cachorro, que tengas un buen viaje de vuelta, ¿vale, tío? Muchas gracias. Nos vemos. Venga, agur. Venga, maestro, agur, buen vuelo. Mi primer día en el Athletic me vinieron a recibir John Larrea, el difunto John Larrea, Iñaki Morán, a Sevilla y el resto de jugadores tenían día libre, así que yo llegué al hotel, me recibieron, me acuerdo de Iríbar que me recibió. Y luego pues pasé muchos nervios, di una rueda de prensa que no había dado en mi vida. Ahora cuando vea a los jugadores todavía no me lo creeré, si los he visto siempre por la tele. Así que, no sé, ahora esperar, a ver. Y estuve esperando a todos los jugadores a que viniesen y tengo el recuerdo de Gurpe, que bueno, casualidad está aquí, no es por casualidad, pero cuando fuimos a cenar, justo antes de entrar a cenar, estábamos esperando en la parte de fuera y yo estaba muy nervioso y Gurpe se acercó y me dijo: chaval, me han hablado muy bien de ti, así que si necesitas algo, aquí estoy. Le dije que todo lo que necesitara, que para eso estábamos. Tengo como flashes de ese partido, no tengo exactamente todo como fue, pero sí que es verdad que cuando quieres demostrar que te puedes quedar, esa energía tan positiva te hace estar fresco y tener pues un poco ese orgullo de poder quedarte en primera, y es un poco lo que los primeros partidos les pasa muchas veces a la gente joven. En general, cuando llegas, el primer año siempre es más fácil porque la inercia te lleva. Luego llega un momento que empiezas a dar bajón y ahí es cuando hay que intentar volver a darle la vuelta. Ya te digo que al principio fue todo muy rodado, pues debuté en Young Boys, metí gol al Barcelona, luego metí gol al Tromsø, que era la siguiente eliminatoria. Fue muy rodado, de hecho fui al Mundial de Egipto Sub-20 pues porque estaba haciendo las cosas, o me estaban saliendo las cosas bien, y bueno, al volver de allí es cuando todo empezó a cambiar, cuando ya había perdido un poco esa chispa, empezaron a entrar las dudas, y cuando te entran las dudas es cuando necesitas más ayuda o necesitas tú darte cuenta, necesitas bajar hasta abajo para darte cuenta de que tienes que volver a empezar, que no era solo casualidad, y volver a tirar para adelante. Yo creo que lo conseguí. Al año siguiente, a pesar de no jugar, es cuando le di la vuelta a esa situación. A pesar de que su relación con Marcelo no empezó de la mejor manera, que en Amorebieta, después de haber tenido algún roce con él, que no iba a jugar de inicio, pero le vio como
cómo calentaba, y cuando salíamos al partido Marcelo le cambió a Saborit por él, y a partir de ese momento pues lo jugó todo, ¿no? Y la verdad que era un espectáculo, ¿no? Verlo cómo atacaba y luego cómo defendía, ¿no? O sea, era jugador muy completo, ¿no? Creo que Marcelo nos sacó el mayor rendimiento deportivo a casi todos los jugadores que coincidimos con él. Fue un lujo tenerlo, fue un lujo descubrirme a mí mismo cosas que yo ni sabía que tenía, y bueno, por suerte pudimos vivir noches inolvidables. Ahí están los jugadores, las caras de tensión, de motivación. Por delante Iturraspe, De Marcos, Ander Herrera, Susaeta. Ojalá lo que me quede pueda haber algo que lo supere. Este año tenemos cosas bonitas para que pueda ser así, ojalá. Pero ese día, pues, para mí es imborrable. La semana que viene con un marcador buenísimo, con este 1-1. Fíjense la fiesta que hay en la grada. Pero la gente quiere más, a por ellos, a por ellos. Sí. Es el grito ahora mismo de la hinchada. Qué imagen tan increíble de esos 8.000 aficionados, que es el mayor desplazamiento de un equipo español en competiciones europeas fuera de las finales, quitando las finales. Toda la afición estaba allí, mi familia estaba allí, mis amigos. Bueno, y meter gol en Old Trafford, uno de La Guardia, eso no se borra. Con Muniain, Susaeta, qué bonito el balón. Ahí está, fondo. De Marcos. Lazo de Marcos en el Teatro de los Sueños. Bueno, se dan bastantes casualidades. La primera, que yo ya estoy como lateral cerrado, y Muni se había lesionado del cruzado, dijo que le apetecería un cambio de dorsal y Gurpe lo dejaba. Entonces creo que todo cuadraba perfecto. A Muni creo que tenía que ser el 10 del Athletic, y para mí ser el 18 de Gurpe era un orgullo. Entonces creo que el cambio era fácil, y así fue. Muni estuvo contento con el cambio y yo sigo encantado. Sí, además mi último gol como profesional, sí. En Eibar, ya no volví a meter ningún gol. Estaba ensayada la jugada. No, sí, yo creo que sí que la habíamos... Estaba ensayada, pero a ti te Valen y yo estábamos hablando justo atrás. Tú te quedas con él, no, te quedas tú. Y no nos dimos cuenta de que estaba ensayada, y de repente me vino el balón. Sí. Ya me decía Ernesto que era mejor cuando no pensaba. Y me vino y sin pensar la puse y me cayó a Gurpe. Es verdad que vives muchas cosas, muchas. O sea, al final tan pronto estás pues eso, con jugadores de Atlético. Yo cuando llegué, para mí eso ya era increíble, como estás comiendo al lado del Chopo Iríbar, como vuelves a estar en La Guardia con tu cuadrilla, no paras, es un constante movimiento que te hace, pues, descubrir muchas cosas en pocos años. En el 45 pues fue cuando me hice socio, bueno, cuando me hicieron, estábamos en el campo, en este no, en el otro tampoco no, en el anterior y todo, y no sé, iba en un sitio, digamos, que era como una generalía, como si fuese aquel córner, y bueno, yo muy crío veía a todos, todos me parecía todo, no sé, todo, no te puedo decir una cosa concreta porque todo lo que veía ya era bueno, ya ver a Atleti y ya está. De la Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri, Gorostiza, de verles jugar, a Lezama antes de eso cuando era crío y a todos aquellos. Yo nací en Indautxu,
bebían García Rivero, entonces de ahí iban dando tranquilamente. Hombre, aquello era casi, no era Pozas, no era todo esto, eran las afueras de Bilbao, ¿eh? Quizá por haberme inculcado unas ideas, muchas de tu país, de tu familia, de tu arraigo, y lo mío era el Atleti, no sé, no concibiría ahora mi vida sin el Atleti, vamos, es así. Pues yo solía ir al partido cuando tenía menos de 14 años por una peseta, costaba una peseta, y solíamos ir un grupo de amigos a General, que tenía un bordecito, y cuando ya cumplí los 14 años, los que eran bajitos, como no había carnet de identidad, entraban como si tuvieran menos de 14 años. Y los que tenían más de 14 años, los que tenían 14 años un poco altos, que era yo, se tenían que hacer socios. Y entonces fue eso. Yo creo que mi primer partido, o de los primeros partidos que entré, fue el último partido que jugó Gorostiza, que se marchó luego al Valencia. Iriondo, Panizo, Zarra, Gárate y Gainza. Creo que era ese, o por lo menos de los primeros. Bueno, nahiko deskonektauta egia esan. Nahiko, pixka bat, denbora pixka bat hartu nahi nuen, futbol inguruan edo, batez ere Athletic inguruan pixka deskonektatzeko, ez de deskonektatu ezinezkoa da Athletic deskonektatzea, baina, lasai, aldaka pixkana rekuperatzen, eta familiakin denbora asko pasatzen, eta gustora. Alde hortatik ezin egin ez ditudan gauza asko egiten, nahiz eta egoera honek ez digun gauza askotarako aukera ematen, baina lasai eta gustora. Erreza ez, baina azkenean erabaki guztia ditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Nik egia izan da azkeneko hilabeteak edo oso intentsuak izan zirela, gogorrak alde batetik, politak bestetik, baina oso intentsuak eta behar nun pixka bat espazio pixka bat hartzea, reflexio denbora bat hartzea, eta nire behintzat pentsamentua zen hemen Bilbon jarraitzeak hortarako zailtasun handiak emango zizkiala, eta aukeratu genuen pixka bat hori hortikan aldentzea, Mallorca aldean denboraldi bat ematea, proiektu txoren bat badukatan, eta horrek distraitua mantentzen hau, eta horregatik erabaki genuen hori. Asko gustatzen zait nire alabekin eskolara eramatea, eta beraiekin eguna hastea, osaldu beraiekin, eskolara eraman, eta gero kirol pixka bat egin, noizean bileratxoren bat daukat, baina normalean goiza aprobetxatu niretzako, nire emaztearekin egoteko, edo kirol pixka bat egiteko, lagunen batekin egoteko, eta bileratxoren bat, eta arratsaldea neskekin eta familian disfrutatzeko. Bai, hombre, azkenean urte, ez dituzte ez dira oso handia, baina azken urteetan beraiekin ez da erresa izan denbora asko pasatzea, eta egoera honetan eta gainera asko mugitu ezin dela, eta azkenean etxean asko egoten gara, osea, gustora. Ondo daukat, egia esan ez diot kaso behar aina egiten, eta horrek alde ez dakit zerran ona, otxarra da,
baina alde ona badauka, esan nahi du ondo dagoela, eta egia esan oso gustora nabil, pixkanaka kirol gehiago egiten, eta oso ondo sentitzen dut. Futbola bera, konpetizioa eta konpetizioak sortzen dizuna, bai, baina hortara iristeko egin behar dezun esfortzu hori horrek ez dite orain enbidia ematen, esfortzua handia zen. Bai, batez ere agian Lezaman eta Atletiken zaudenean Atletikekiko eta dezun sentimentu hori eta aparte responsabilitate hori oso handia da. Eta horrek beti dauka hor zure barruan egin behar bat eta responsabilitate handiko zeregina. Hori gaur egun ez daukat, hortaz liberatuta nago. Eta, karo, sozio bat bezala ikusten dut Atletik eta sufritzen dut Atletikekin eta bai alde onak eta bai alde txarrak, baina barruko responsabilitate hori pixka bat kenduta daukat eta, desberdina da, sufrimentu desberdin bat, baina bai responsabilitate gutxikoa, orduan. Bai. Saiatzen naiz pretemporadako partiduren bat galdu nun, baina beste pretemporadan ere ikusi ditut partidu ahal izan ditudan guztiak eta gero ligakoak danak ikusi ditut eta hori, kanpotikan behar aina edo behar bezala, niri gustatuko litzaidaken bezala barrutikan jakitea ez da erraza jarraitzea, baina dauzka medio guztiakin aldudan guztiak ikusten dut. Eta ze pozik. Nik erdi brometan, erdi serio, benetan serio esango dut, proposatu nion paseatzera bidali zidan momentu batean, baina nik uste azken finean agian buelta bat emango zion eta niri kriston ilusio egiten dit berak eramatea, ea niri eman didan sortea ematen dion oso ondo ikusten ari naiz, ziur sorte hona emango diola. Kriston pila eskaera neuzkan eta gabe gelditu naiz eta ez da berdina, azkenean orain ja hurrengo urteko kamiseta da, nire kamiseta ez da gehiago, ez dauzkat. Bai, noski, kriston daukat egoera hobetzen den, eta batez ere egoera ahalik eta normaltasunera gehien hurbiltzen den momentu batean jokatu liteken, eta partidu hortaz denak ospatu dezakegun horrelako partidu edo festa bat. Azkenean, argi dago Euskal Futbola eta Atletik eta Realen arteko festa bat izan daitekela eta oso polita izango litzake hori disfrutatzea denok eta, noski, Atletikek irabaziko balu askoz hobe. Argi dago beti oso reakzio izan naizela nire intimidade hori haustea, baina argi neukan hasiera-hasieratik hau izango zela azken urtea eta hau proposatu zidatenean, pixka bat nigan baino gehiago nirean pentsatu banu segurazki beti bezala mantenduko nun nire intimidade hori aparte, baina azkenean alaba dituzunean eta holako beste sentimentu batzuk edo beste ikuspuntu batzuk sartzen diren artetik pentsatzen duzu agian etorkizunerako polita izango litzakela beraiek horrelako zeozer berezia edukitzea, azkenean futboleko edo partidutako imagin asko daude, baina beste imaginak ez dira errexak edukitzen eta horrelako dokumental batek horrelako imaginak lortu zitzazkeden eta azkenean alabeak agian egunen batean ikusteko polita izan liteke eta horrek eman zian azken bultzada hori da. Nik uste ondo dagoela eta azkenean polita dela ze beste ikuspuntu bat ikusi daiteke eta ondo gelditu da.
村上正美です。アトレティックの、トキオタラクというペーニャをやってます。作ったのは、2014年からですね。私の場合はですね、13、14年前にビルバオのグッゲンハイムミュージアムっていうところで仕事をしてまして、でその時に地元の人と一緒にバスク人たちと一緒に仕事をして、そこで、バスク人の地元の人と一緒に試合を見に連れてってもらってですね、それからすごい情熱的なチームでファンになって、で日本に戻ってこれはファンクラブを作りたいなということでペーニャを始めました。このペーニャの特徴としてはこのチョコがある。チョコっていうのはこのクラブハウスのことなんですけれども、向こうに現地に行ってもやっぱりみんなそのホームバーだとかチョコっていうのを持ってまして、みんなでその週末集まって飲んだり食べたり試合を見たり、すごいその環境が良かったんで、日本でも絶対作りたいなと思って、この場所を借りて、まずチョコを作ることから始めました。で今メンバーは7人いてですね、基本的には月、何ヶ月かに一遍会う、もしくは大きい試合の時はみんなで集まってここで、試合を観戦、もしくは、バスク料理屋にですね定期的にいろんなところを回って現地を思い出したりしながら、活動してます。私は日高です。もともと旅行が大好きでアジアを特に回ってたんですけど、村上さんプレジデンテが、アメリカンフットボールの先輩で、私が後輩で、お前一緒に来いよということでスペインのバスクに行ったのが最初です。でそれ行った時にやっぱり向こうでどんどん友達ができて、でまた行くとまたどんどん友達が来て、よく来てくれたなと。その環境がすごく僕にとっては嬉しくて、また行きたいっていうのが、そもそものきっかけです。サッカーがメインだったので自分もそこの中に入って、今ではこんな感じでサインをたくさんいただけるぐらいに、好きになってきました。以上です。ラリーガはスペインのスタジアムで繰り広げられるプレーを日本の皆様にお届けすることを目標にしています。日本のラリーガパートナーである HIS は40年にわたり世界中の人々をさまざまな国・文化につないでおり、その大切さをよく知っています。ほら HIS は世の中の人が旅を楽しみ、人生においてあらゆる生き方を見つけてほしいと願っています。サッカーはスペインにおいて歴史と文化の重要な要素です。 HIS はラリーガに協賛することになりました。サッカーを通じてスペインという国をより深く知ることはとても魅力的なことだと私たちは思っています。アディオース。名前はトムと言います。きっかけはサッカーはもともと好きだったんですけれども、2008年9年シーズンのコパデルレイの決勝をテレビで観戦しまして、その時のメスタージャの、スタジアムにいるアトレティックのファンサポーターがものすごい、応援を送って、結果1対4で負けたんですけれども、トケーロが点を最初に決めて、その時の歓声と、試合の終わった時の負けていたけれども、よくやったという応援にすごい感動しまして、次のシーズンにこの前行った試合の時は、9時に試合が始まるんですけど、3時ぐらいからみんなが集まっていよいよその試合だっていう中で試合の会場に入った時に、もちろん応援は皆さんすごくするんですけど、試合の内容が良かろうが悪かろうがとにかく声を枯らしてみんなで応援すると。いいプレーにはもちろん拍手をするし、仮に悪いプレーだったとしても頑張れ頑張れというふうに応援する姿が印象に残ってますね。
そうですね。1年に1回行ってるので、今年も行くので、何回ですか、10回ぐらいになると思うんですけど、もうちょっとあんま覚えてないんですけど1回だけウェファカップのマルセイユ戦を見に行きまして、その試合でサビン・メリーノが、得点して、ウノウノで引き分けて、次のラウンドに進んだ試合っていうのがやっぱりこうサポーターがものすごい歓声で、とても感動しました。本当に人がとにかく会う人がものすごいいい人で、もう今でもそのペーニャスタジアの人たちとはものすごいアミーゴなんですけれども、本当に人がバスクの方々はいいと思います。なのでみんな3人ともものすごい好きですね、バスクの人たちは。Sí, bueno, ha pasado todo muy rápido, todo en un día, desde que he llegado no he parado. Llueve toda la semana, ¿no? Abrígate y tente un impermeable o lo que sea, porque sí, no, pero hay llego un sol increíble. Sí. Y hoy ya... Vamos a ir primero al laboratorio a hacer una PCR, eso va a ser un momento, y después nos vamos a acercar a la clínica IMQ Zorrozaurre, a la unidad de medicina deportiva. Y allí con Paula Aranda lo que vamos a hacer es un electrobasal, una prueba de esfuerzo y revisar un poco tus antecedentes. Y aquí jugué yo en el 2016, creo que fue, con Osasuna. Bonito el estadio. Vamos a hacer una celebración de gol. Cuando te decimos, celebras el gol y te quedas ahí unos segunditos. ¿Qué voy a hacer?
Sí, bueno, contento por el debut, pero triste por la derrota del equipo. Pero bueno, yo creo que lo sacaremos esto adelante porque desde el día que he llegado esto se ve que es una familia y tiraremos para adelante, trabajaremos y sacaremos esto adelante. Buenas tardes, en breve retomaremos, están preparando la plantilla para que todos las vean. Los que no estén y enseguida le damos ritmo a esto.
Buenas tardes. Como les decía, retomamos el ritmo de la asamblea. Agradecerles la paciencia. Hay que hacer muchas comprobaciones y la verdad es que la fiabilidad obliga a invertir un cierto tiempo, tanto contrastando con la propia Federación Vizcaína como nuestros propios órganos de la Secretaría General. Vamos a dar paso al resultado de votaciones que la Asamblea ha tenido a bien establecer. Con relación a la primera votación, debemos decirles que han votado 910 personas. De esas 910 ha habido 381 votos a favor, 492 en contra, 23 en blanco y 14 nulos. Esto significa que por no un muy amplio margen, pero ha quedado reprobada la gestión de la Junta Directiva. En segundo lugar, hablamos de la votación de la aprobación de cuentas anuales. Ha habido el mismo número de votos, 910, a favor 520. Bueno, ahora estamos viendo la anterior, que como les he dicho, por un margen de poco más de 111 votos, si no calculo mal, se ha reprobado, pero bueno, ha aumentado, lógicamente, al haber más socios compromisarios, también los votos emitidos, y ya hemos comentado el resultado de esta primera. Agradecería que pudiéramos poner la segunda, la de cuentas anuales. Esta es. 520 votos a favor, 368 en contra, 13 votos en blanco, hay 9 nulos, lo cual significa que quedan aprobadas las cuentas anuales. La tercera votación tiene exactamente los mismos votantes, 910, votos a favor 402, votos en contra 478, 23 abstenciones y 7 votos nulos, lo cual quiere decir que por un margen de 76 votos no se aprueba el presupuesto planteado por la Junta. La cuarta votación era la aprobación de la incorporación de don César Sáez, que por una mayoría amplia ha quedado aprobada, 555 votos contra 248, 93 abstenciones, 7 nulos, han votado 903. Por lo tanto, damos la bienvenida a don César Sáez como miembro de pleno derecho de esta Junta Directiva. El resultado de esta votación implica que tenemos pendiente retomar la aprobación de presupuestos, lo cual esta Junta Directiva tendrá bien plantear, como considere oportuno, un nuevo escenario para su proposición y voto. Teníamos pendiente retomar el ritmo, el orden del día. Teníamos dos puntos que decíamos que no iban a tener que desarrollarse. El primero, el quinto punto del orden del día, hablábamos de los proyectos de la Junta Directiva. Os hemos explicado que hemos hecho una fusión con el informe de gestión, puesto que en último año de mandato no parecía lógico hablar de proyectos que son finiquitar los proyectos que tenemos en curso y se han incluido en el informe. El sexto punto del orden del día era el habitual de las propuestas que llamamos de iniciativa popular, las que pueden proponer un número mínimo de socios. No se ha planteado ninguna, por lo tanto, no ha lugar la celebración de este punto del orden del día y pasamos al último, que es el habitual de cierre, que son ruegos y preguntas. En ruegos y preguntas trabajaremos de la misma manera que hemos celebrado ante el turno de preguntas de los 3 primeros puntos del orden del día, y si hay alguien interesado en tomar la palabra, puede hacerlo, y por supuesto la misma fórmula de solicitarlo que en el punto anterior, a través de la azafata que está en el acceso al atril. Se le puede pedir el turno y amablemente se lo cederán. ¿Tenemos alguno para intervenir? Pues que pase, por favor.
Aparratxalde ondan hori, nik Gari Fuia ondo naz, eta 13.000 garren bazkidea. Algorta eta Erandiola kanpako 10 bazkideen ordezkari, Erandiola kanpako Josu Azurmendi laguna eta Bizkaiko Federazioko eskolako laguna eta kidea joan zitzaigun atzo, eta bere familiarentzako agur bero bat bidaltzen diot toki paregabe honetatik. Nire lehenengo aldia da, asamblea batean nagoela, egia esan ez nekien zer ikusiko nuen, eta gaur kasualitatez nire alaba lezurik bere lehenengo futbol txapelketa zeukan bere bizitzan, eta niretzako arazo larria sortatu da, ez nekielako zer egin. Eta saldu behar izan dio, beste 10 pertsonen ardura daukadula nik, klub honetan, gaurko egunean hemen egoteko, eta zoritzarrez egun hori galduko, bere egun berezi hori galduko nuela. Eta ez nuen nahi pentsatu, egun hori galduko nuela, beste barik hor geratuta, eta nire sentimendua edo nire ikuspegia adieraze barik. Eta horregatik zuekin diru gauza, beste barik 3 reflexio tartekatu nahiko nituzke. La primera reflexión que quería compartir con vosotros y con vosotras es ¿qué pinto yo aquí o qué pintamos aquí nosotros y nosotras? Yo al final estoy aquí porque mis aitas me han educado en la filosofía del Athletic, en el lauda gure estiloa. Yo tengo ya 48 años y desde que soy bien chiqui me he educado en ese contexto y hoy hemos hablado de muchas de esas cosas, de lo que es sentimiento, de lo que es formar parte de esto. Y a mí lo que me gustaría es que ese mismo sentimiento que mis aitas me han transmitido a mí, que yo lo pueda transmitir a mis hijas y a mi hijo. Porque es lo que nos hace diferentes, o lo que a mí me ha hecho diferente. Y ahora que viajo por el mundo con proyectos de fútbol, es lo que veo en la gente. No saben si somos Athletic Club Bilbao o Athletic Bilbao. Sí me jode cuando nos llaman Bilbao sabiendo que nos jode que nos digan Bilbao. Pero ¿sabes lo que me gusta? Cuando encuentro que hay un montón de gente fuera por ahí por el mundo que sabe lo diferentes que somos. Y somos diferentes. Y somos diferentes por muchas cosas. Y mi segundo punto de reflexión es mi primera experiencia con la Asamblea. He habido momentos que me ha parecido que estábamos en el Parlamento, en la Moncloa, parecía que esto era gobierno contra oposición y dentro del estilo de Auda gure estiloa que mis aitas me han enseñado a mí, hostia, pues no me he sentido muy cómodo en algunos momentos. Yo no entiendo de cuentas, no controlo mucho vuestra gestión, pues porque, bastante tengo con gestionar mi vida, mis proyectos y mi casa. Y de temas económicos no sé gran cosa. Yo no voté a esta directiva. Y no voté a esta directiva porque hubo otra plancha que quisieron compartir conmigo, alguna persona quiso compartir conmigo su forma de entender las cosas y también me preguntaron cosas, por nada más. Pero lo que tengo claro es que desde el momento que decidimos entre todas y todas que esta plancha fuese para adelante, en las cosas que yo no entiendo, que es, por ejemplo, el tema económico, yo confío plenamente en la gente. Teniendo gente como yo en Berasategui que conozco y al que le mando un abrazo fortísimo, sabiendo cómo gestionan el club y cómo a nivel financiero, cómo a nivel económico pueden desarrollar las cosas, pues no me preocupaba tanto. Y al final para mí esa es la filosofía que también creo que tenemos que tener en un contexto de estos, de que somos un equipo bat gara, Auda gure estiloa. Y en ese contexto es en el que yo, por lo menos, y mis 10 compañeros que formamos parte de este pequeñito grupo, que no representamos a nadie más que a nosotros mismos, pues es un poquito la idea que vamos a tener. Y el tercer punto es lo que he echado de menos. No sabía que me iba a encontrar hoy, yo vengo más del ámbito deportivo, y no sabía lo que me iba a encontrar, y he echado un poquito de menos hablar de proyectos deportivos. He echado un poquito de menos hablar qué pasa con el fútbol femenino, qué está creciendo en Lezama, cuáles son nuestras ideas, si tenemos que competir contra chicas un año mayor que nosotros, si tenemos que competir contra chicos, qué vamos a hacer con lo que está cambiando ahora el fútbol femenino. Me gustaría haber hablado de lo que es el proyecto deportivo de Vizcaya. No conozco en el mundo nada que se parezca al Athletic y a Vizcaya. Absolutamente nada, lo habéis dicho antes. 153 clubes creo que son convenidos del equipo principal de la provincia o de la región o de la entidad o del país o lo que sea. Yo no lo he encontrado en ninguna parte del mundo y me ha tocado viajar un poco últimamente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ese es el contexto que tenemos que cuidar, Vizcaya. El Athletic somos de lo que tenemos en Vizcaya, de los clubes de Vizcaya.
Cuando las cosas no las hacemos tan bien en Lezama, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a nivel de gestión gestionamos y sobre todo porque Vizcaya es fuerte. Porque el nivel de entrenadores y entrenadoras que tenemos en Vizcaya es muy potente, porque el fútbol que se marca en Vizcaya, cómo entendemos y sentimos el fútbol en Vizcaya es diferente. Y posiblemente hasta a nivel profesional no me venga muy bien decirlo, pero es lo que siento y lo siento así. Y al que no le parezca bien, pues no me conoce. Y me hubiese gustado hablar de eso o escuchar cosas de esas, porque hemos hablado algo de metodología y me ha resultado curioso pues ver que en metodologías que hemos hecho un acuerdo con una empresa gratuitamente 360 o el DATAC o esto o lo otro, cuando la metodología son otras cosas, que es lo que yo sí creo y es la idea que más quería compartir con vosotras y con vosotras, que es que vienen unas nuevas elecciones y vivimos de lo que formamos, porque queremos. Y sí, los jugadores son más caros, pero porque queremos, porque hemos decidido tener esa filosofía, estemos donde estemos, en primera o en segunda o en tercera. Y eso nos obliga a ciertas cosas, que es que nuestros proyectos deportivos tengan continuidad, sean fuertes. ¿Habéis creado alguna vez un modelo de formación? ¿Un modelo de juego? ¿Sabéis cuánto tiempo se tarda? Pero no en crearlo, porque crear se puede crear en diferentes años y venir e implantarlo. Pero implantarlo en un club lleva mucho tiempo. Consensuarlo con los entrenadores y entrenadoras lleva mucho tiempo. Y que nuestros niños y niñas lo entiendan mucho más todavía. Eso no se hace de 4 en 4 años. Eso se tarda tiempo en hacer. Y es de lo que vivimos. Es de lo que deberíamos de vivir, porque cada vez nos va a costar más fichar. Los vecinos cada vez lo hacen mejor. Cada vez tienen más pasta. Y cuando no les salen bien las cosas, cogen fuera. Nosotros no. Y a mí, llamarme romántico, pues sí me gustaría pensar que además de comisiones en el contexto económico, hubiese también comisiones en el contexto deportivo, que se planteen qué es exactamente lo que a nivel deportivo estamos trabajando en el Atleti y en Vizcaya, no en el Atleti y en Lezama y en Vizcaya. Y que eso no dependiese de que una directiva cambie o no cambie, que se canse o que nos cansemos de ellos o de ellas, sino que dependa de que realmente en Vizcaya, igual que creemos en que tenemos una filosofía diferente, tenemos una forma de formar diferente. Esa es la innovación que tiene que tener este club. No la tecnología solamente, no otro tipo de cosas. Somos diferentes en metodología, en forma de entender el fútbol. La gente que viene de fuera alucina cómo vivimos y sentimos el fútbol aquí y cómo enseñamos fútbol. Eso quieren de nosotros y de nosotras. Y yo considero que sería importante que nos planteemos que independientemente de las directivas puedan haber continuidad en los proyectos. Y no sé yo quién proponga esto porque no tengo ni idea en la asamblea cómo se proponen estas cosas. No sabía ni a quién tenía que preguntar para poder hablar. Pero tengo clarísimo que estáis súper bien organizados y organizadas como para saber cómo hacer algo de esto si realmente consideréis, como yo, que estas cosas pueden ser importantes. Ni banoa lasai, porque lezurirekin galdu da neguna, pues gutxienez nire iritzia emoteko hemen geratu da. Zuei eskerrak emon. Zeren 4 urte hauetan egin duzuen lana, nik uste zintzoa izan dala. Ondo edo txarto, ez dakit. Ez naiz ni nor baloratzeko, ez naiz ni nor baloratzeko ere Lezaman egiten den lana, are gutxiago kriston profesionalak daude eta Barastiarretatik hasita eta gazteenera. Baina bai uste dut lana gogotsu egin dozuela eta bihotzez eta atletingatik egin dozuela. Eta datozenak datozela, zuek edo beste batzuk badatoz ere, hemen edukiko dituzue 10 bazkide, kirolaren kontestuan edo kirola lorrean edo zertarako laguntzeko prest. Eta zuei dan hori eskerrik asko zuren denboragatik eta haupa atletik. Muchas gracias por tu exposición. Entiendo que tampoco es una cuestión a responder, salvo que lo manifestaras, que veo que no. Damos la palabra a la siguiente, esta vez creo que sí, mujer, ¿no? Compromisaria. Kaixo, Virginia Pinto, socia 136.890. A ver, soy novata en esto, como compromisaria, y después del anterior socio me da hasta vergüenza de lo bien que ha hablado.
Me ha parecido muy interesante como primera asamblea. Estoy un poco nerviosa y no pensaba que iba a tener que hablar, pero bueno, las circunstancias han hecho que al final sí. Un par de cositas que van para el señor secretario y luego el resto va dirigido a los socios compromisarios y, por extensión, a todos los socios del Athletic. Señor secretario, antes le ha recriminado a un socio que ha hablado que hablara de la grada de animación, que no estábamos a eso. Igual debería habérselo recriminado antes al presidente, cuando en su intervención inicial ha dedicado un cuarto de hora a hablar de ello. Con lo cual yo considero que si el presidente considera que se puede hablar de ello, yo voy a hacerlo. La segunda consideración es que veo que ha recriminado un par de palabras que han usado, que igual pueden haber sido un poco fuertes, es cierto, pero bueno, que has dicho que hay educación, respeto. Igual, yo me he dado cuenta de una cosa, esta junta directiva ha aplaudido a los socios que han hablado, a los que digamos que han dicho lo que ellos querían. A los demás no les han aplaudido. Eso también es respeto y educación. Me he fijado. Igual deberían empezar por uno mismo, el respeto y la educación. Porque aquí podemos estar de acuerdo o no, pero todos somos iguales. Y ahora voy a lo que me ha traído, ¿vale? Las circunstancias. Además de socia, soy portavoz de la plataforma de afectados de Norte Baja. Puede que la asamblea no sea de eso, pero la estamos celebrando en Norte Baja. Hemos entrado por la puerta 13, que es por donde entra la Íñigo Cavaca Herría Armaila. Y lo siento, pero no creo en las casualidades. Llevamos una semana que el presidente ha estado hablando con los medios y en todas las entrevistas ha mencionado la grada de animación. Y ahora voy. La grada de animación el año pasado, en una asamblea, se votó y salió que no. Creía que la asamblea de socios compromisarios estaba para eso. Y la democracia, cuando una elección sale, pues se acepta. Yo sé que mucha gente ha considerado que 9 votos era muy poca diferencia entre el sí y el no. Es cierto. Pero voy a decir otro número, 85. Esos son los votos que separaron una candidatura de otra en las anteriores elecciones presidenciales. Y me parece que 85 votos eran suficientes para que ustedes estén dirigiendo el Athletic legalmente, legítimamente. Con lo cual, no creo que nadie les haya dicho, son pocos votos, vamos a volver a votarlo. De acuerdo. Los aceptamos porque los socios del Athletic somos demócratas. Hace un año, bueno, más o menos, se votó vuestro proyecto de grada de animación. Salió que no. Entonces, no comprendemos cómo es posible que sigamos con el mismo tema de la grada de animación, con el mismo proyecto. Si es un proyecto nuevo, es otra cuestión. La cuestión, unos meses después de que saliera que no ese proyecto, nos llamasteis, os pusisteis en contacto con nosotros para una reunión. Acudimos, aunque no entendíamos muy bien por qué, porque creíamos que el tema estaba ya finiquitado. Los socios compromisarios habían hablado. De acuerdo, nos dijisteis que teníais un nuevo proyecto. Pues bueno, os explico a vosotros que no estuvisteis en esa reunión. El nuevo proyecto era una fila menos en la grada. A ver, yo no sé si entendemos lo mismo por diferente proyecto, pero a mí una fila más o una fila menos, el proyecto es el mismo. Ya lo decía Shakespeare, una rosa con otro nombre tiene la misma fragancia. La grada con una fila menos tiene la misma fragancia y no es precisamente a rosa. Luego, por otro lado, a ver un momentín, que me lío un poco. Nos propusisteis otra cosa. Nos propusisteis hacer un referéndum. Estábamos que no cabíamos en sí de gozo. Un referéndum, por fin otro de las promesas electorales. Consultar a los socios. Nos dijisteis, no sería vinculante. Correcto, los estatutos no lo permiten. También es cierto que los estatutos no te obligan a no hacer caso a lo que salga. Tú preguntas a los socios te contestan y bueno,
fíjate qué idea, les puedes hacer caso, sea vinculante o no, digo yo. De todas maneras, también es cierto que están en proceso los cambios de estatuto, no sabemos todavía en qué consisten, pero supongo que puede que parte de ese cambio de estatuto sea la posibilidad de hacer referéndums vinculantes a los socios, sobre todo que hoy en día tenemos esos medios informáticos que tanto nos cuestan y que podríamos hacer las votaciones telemáticas. Se podía hacer esa asamblea extraordinaria de estatutos antes y hacer que un referéndum sea vinculante. Pero bueno, nos ofrecisteis un referéndum no vinculante y otra vez tenemos diferentes opiniones de lo que significa votar en democracia. Nos dijisteis que si salía que sí, adelante con vuestro proyecto de grada de animación. Y si salía que no, y hay nuestra sorpresa, pues adelante con el proyecto de grada de animación. Pero nosotros, los afectados de Norte Baja, teníamos que explicaros al resto de socios que a cambio de que nosotros nos moviéramos y vosotros os quedarais en vuestros sitios, nos iban a hacer una cuota, digamos, reducida, especial, para siempre. Nosotros os dijimos que eso no, dijimos que no porque no estábamos aquí para buscar beneficios ni para ser diferentes al resto de socios, ¿de acuerdo? Nosotros siempre hemos querido lo mismo, que no nos consideren socios de segunda por estar aquí, que queremos ser igual que el resto de tribunas, que si es realmente por el bien del club, estamos a favor por el bien del club, perfecto. Una animación para San Mamés, perfecto. Empecemos desde el principio, preguntando a los socios si quieren una grada de animación, por llamarla de animación, eso sí, implicándonos todos iguales. Lo mismo que cuotas iguales, por ser socios me refiero, todos implicándonos por el bien del club, estaríamos de acuerdo. La cuestión, además de preguntar si queremos o no, creemos que tendríamos que preguntarnos qué tipo de grada queremos. La habéis llamado a veces popular, a veces de animación, igual a los socios querríamos una grada joven, más que sea por edad, para incentivar a los chavales que igual no se pueden permitir entrar en San Mamés porque es muy caro, como habéis hecho, por cierto, en el último partido al que vine no me acuerdo cuál fue, había en Norte Baja muchos no socios, chavales jóvenes, que las entradas les costaron a 20 euros. Se notó mucho, ¿verdad? Los que hayáis venido habréis notado que había mucha gente joven porque se había bajado los precios. Pero claro, gente joven. Igual tendríamos que consultar a los socios qué tipo de grada queremos. Si queremos, como hay en otros campos, determinados socios que pagan menos por animar, independientemente de lo que pase en el campo, que eso es ruido por ruido, o si queremos realmente incentivar a que la gente joven entre en nuestro club. Esa es la segunda parte de lo que nosotros ofrecemos, de decir, y de hecho aprovechar, siempre los hemos dicho, si se cambia todo el mundo, a ver, se cambia, si todo el mundo se implica en el proyecto, también hacer un poco solucionar el problema que tenemos con las cuotas, que hay una gran disparidad, que del cambio de campos mucha gente se quejó, mucha gente le subió demasiado, pues hacer un repensar un poco las cuotas para todos, para los de menos, para los demás, para todos. Y después, pues lo que salga. Y lo que salga, aceptarlo. Pero eso, un nuevo proyecto, preguntando qué tipo de grada queremos, porque creemos que es lo justo. Porque, como han dicho antes, el Athletic no es solamente especial por la filosofía. El Athletic es uno de los pocos clubes que todavía es un club deportivo, nos pertenece a nosotros. No les pertenece a uno que ponga muchos millones. Y por eso estamos aquí, para decidir. Porque podemos venir a decidir y a votar. Entonces, demostremos realmente que somos un club diferente. No queramos parecernos también en eso a los demás. Quería decir un par de cosas más, a ver si me acuerdo. Perdona, no es por... No es por medio agotar, minuto. Es que hoy es un día que tenemos partido y quiero dar a todo el mundo la posibilidad de que pueda intervenir. Sí, señor secretario, medio minuto. Medio minuto nada más. Por favor, eso está fuera de lugar, ¿vale? A ver,
Es que quería decir una última idea y se me ha bloqueado, pero es medio minuto nada más, señor secretario. Si por lo que sea luego se le ocurre otra vez algo, puede volver a salir. Hombre, no, con una vez pasando por esto, vale, gracias. No, que lo estoy pasando mal, aunque no lo parezca. Lo que iba de eso, de que somos diferentes, que era relacionado con eso. Seamos diferentes de verdad, hagamos que la animación de San Mamés nos una y no divida, porque este proyecto, por desgracia, está dividiendo y necesitamos unidad para que realmente el campo sea uno. Muchas gracias por escucharme y ya está. Muchas gracias, Virginia. Yo igual un poco por alusiones y tratando de ser breve, yo no he pretendido recriminar a nadie. No me considero capacitado como ser superior para recriminar a nadie. Solo he pedido a un par de personas que he entendido que han utilizado términos para mí no coherentes con lo que es este club y sus valores, si podían evitar de hacerlo. No he recriminado a nadie. En segundo lugar, quería aclarar, porque has dicho que yo de alguna forma no le he dejado a alguien hablar de la grada. Bueno, pues dime qué has dicho. Sí, correcto. No, yo lo que le he dicho es que él ha preguntado, perdóname, yo te he escuchado, te ruego que lo hagas. Yo lo que le he dicho es que él ha preguntado si se había creado la comisión y si íbamos a explicarlo. Y lo que le he dicho es que esta asamblea era general y ordinaria y tenía temas trascendentes económicos que nos habían llevado a centrarnos en ello. No le he dicho otra cosa. La grada de animación es importantísima, tanto para quien la defiende, para quien no la quiere, para quien quiere definirla, y tiene todo el respeto de esta Junta. Si en algún caso se han malinterpretado, porque no haya sido así de conciso, esa era mi voluntad. ¿Vale? No, bueno, o yo no me he expresado con la suficiencia de claridad. Quería aclararlo para que no quede una sensación, todo lo contrario. Entendemos la dificultad y también el interés de la grada de animación, lo cual hace que sea difícil consensuarlo porque somos 42.000 socios con opiniones a veces diferentes. Solamente decir también, respecto a los votos directos, cuando has manifestado que se podría hacer y aunque no sea vinculante, se puede tirar adelante, que no dicen los estatutos lo contrario. Los estatutos sí contemplan que hay ciertas decisiones que corresponden a la Junta y otras a la Asamblea. Entonces, en todo lo que pudiéramos tener una orientación con estos estatutos de lo que el conjunto de los socios y socias de Athletic opinan, serviría para que esta Asamblea tome decisiones. Solo por aclararlo, por respeto a la propia Asamblea. Y si alguien ha tenido a bien decir algunas palabras para conmigo, estoy encantado de hablar con quien haya sido, si quiere, en cuanto termina. Gracias. Virginia. Yo he visto a compañeros aplaudir algunas intervenciones que no, lo he visto. Yo mismo lo he hecho también cuando he considerado que estaban dentro del tono y del respeto yo mismo, pero no pasa nada. Sí, yo también lo he visto. He visto a mi vicepresidente aplaudir todas las intervenciones, desde aquí. Vas a ser imprescindible en el proyecto. Has dicho cosas muy importantes del proyecto que estamos viviendo porque eres una de las personas que precisamente estás en esta grada en tu día a día. Y en el futuro vas a ser imprescindible para este proyecto porque además lo tienes en tu cabeza, lo has vivido y lo conoces en profundidad, como no puede ser de otra manera. Pero hay, es verdad, en tu exposición cosas muy importantes que guardar. La primera es la del consenso, que habrá que buscarlo. Nosotros lo conseguimos una vez, introduciendo en el programa el proyecto. Bueno, quedó justita la victoria. 85 votos no son suficientes para llevar adelante, no son suficientes y así lo entendimos, aunque metíamos o trajimos en nuestro proyecto la grada, en nuestro proyecto electoral. La segunda de tus propuestas es que es buena, es la de encontrar un punto de encuentro entre
precisamente un grupo que convive cerquita nuestro y un número importantísimo de socios, casi 2.000 socios. Pero muchas de las políticas de abono que vivimos, en el sector 111, en el 124, en el 323, yo no las he votado. Y esas localidades están abonadas. Yo no he votado separarles y están separadas. No pasa nada, seguramente hay que seguir trabajando para unificarles y para juntarles en algún momento, porque hay tres zonas que este club, todos los que estamos aquí, hemos abonado y separado. Seguramente porque pensábamos que era lo mejor para el proyecto, pero objetivamente están abonadas, tienen unas bonificaciones que hemos creado en el club y están separadas. Eso sí que es objetivo, para que algún día vuelvan a juntarse, unas son gaste abono, otras el 110 y otras el 124, desde luego, seguramente vas a ser imprescindible en el futuro, seguramente. Y el camino que recorramos, o que recorráis, o que recorramos como socios, oye, ojalá sea el válido y, como tú bien dices, no nos separe y nos una en el futuro. Ahora están separados, desde luego, esos tres grupos populares de animación o jóvenes, les pongamos el nombre que les pongamos. Por supuesto. Más que nada por no seguir hablando a gritos desde el sitio. Intentaré no ocuparos mucho tiempo. A ver, el punto más importante de mi intervención creo que no se ha entendido. Que ya se ha votado, que ha salido que no, por poco o por mucho. Que los 9 votos de la Asamblea de Socios Compromisarios era un 1,23% de los compromisarios que votaron, que fueron 731. En las elecciones en las que ganasteis legítimamente y por eso estáis gobernando el Athletic, votaron 19.340, creo, socios, un 47% del voto total de los socios que podían votar, y supone un 0,43%. Y nadie puso en duda vuestra legitimidad para dirigir el club. El año pasado se votó este proyecto, que no quiero formar parte de este proyecto porque ya se ha votado y ha salido que no. Si quieres tenerme en un proyecto de grada de animación, estaré de acuerdo, pero no este, otro diferente, otro que empiece desde cero. Este proyecto ya está acabado. ¿O es que los socios compromisarios tienen que votar el mismo proyecto hasta que salga lo que vosotros queréis que salga? Eso no funciona así, la democracia no es eso. Se votó, salió que no. De hecho, tú mismo nos dijiste que lo ibais a llevar a la Asamblea, que si salía que no, era vuestra promesa electoral y me parece que os honra el llevarlo. Si salía que no, el trabajo estaba hecho, correcto. Yo te lo recriminé, Elizegui, en la última reunión, que cómo era posible que después de prometer eso y decir eso, ahora querías volver a presentarlo. Nos dijisteis que vuestra junta directiva no era presidencialista, que lo habíais votado entre todos, correcto, y que había salido que lo volvíais a presentar. Y yo os pregunto, ¿es que acaso las votaciones y los votos de la junta directiva valen más que los de la Asamblea Compromisarios? Porque ya se votó aquí y salió que no. ¿Valen más vuestros votos? Creía que nosotros estábamos aquí precisamente para controlar vuestro trabajo y para deciros si sí o no en cosas. La grada de animación necesita el voto positivo de la Asamblea precisamente porque cambia los precios, las cuotas. Entonces tiene que pasar por la Asamblea. Pero si ya se os ha dicho que no, ¿por qué hay que volver a votarlo? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué creéis que vuestra votación interna como junta directiva es más importante que la votación de los socios compromisarios, que son los que realmente se supone que somos dueños del club? Yo encantada, en serio, vais con otro proyecto y yo hablo todo lo que tenga que hablar. Y también os digo otra cosa, otra puntualización. Esto no va de los afectados de Norte Baja y de los de la grada de animación. No, esto no es un triángulo entre junta directiva, afectados y grada de animación. Tendría que ser un cuadrado, 4 puntas. El resto de los socios tienen que estar implicados igual.
tienen que estar también en esa mesa de negociación y hablando. ¿Cómo vamos a obviar que hay 44.000, 40.000 socios más? Esos socios también tienen que implicarse, si es lo que estamos diciendo desde el principio. Esto no es cosa de Tribuna Norte Baja y la Junta Directiva, es de todo San Mamés. Yo lo he dicho antes, nos tiene que unir. Si solo hablamos nosotros, no va a unir. Nada que empiece así puede unir. Es como nosotros lo vemos y es lo que intentamos transmitir. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Creo que es más una exposición, no creo que requiera. El siguiente, por favor, en intervenir. Arrastion Danorik, socio número 141.906, Jaime García. Una pregunta muy breve y muy rápida. ¿Por qué el Amorebieta, siendo el único club vizcaíno de segunda división, no tiene ningún jugador cedido? En cambio, el Mirandés, que es de Burgos, sí los tiene. Y a ver si en el mercado de invierno hay alguna posibilidad de cesión de jugadores. Gracias. Le va a contestar la persona que específicamente más se encarga dentro de la Comisión Deportiva, dentro de los miembros de la Junta, de todo lo que son la parte de cesiones, fútbol base, equipos convenidos, etcétera. Es decir, que Óscar Beristain es responsable. Estoy yo también en la Comisión Deportiva, pero él es responsable de la misma y es la persona más legitimada para darle la información más veraz. Así que, excepcionalmente... Sí, nada, Jaime, gracias por la pregunta. El Amore está muy cerca nuestro. Más allá de las cesiones que se puedan haber llevado a cabo a otros clubes, tiene que haber los tres implicados de acuerdo, ¿no? El interés deportivo propio nuestro, del Athletic Club, el del club de destino y el propio jugador. Se tienen que alinear estas tres causas. Los jugadores que han salido cedidos por un motivo u otro, entre las tres patas se ha decidido estar donde están. En el mercado de invierno se vuelve a dar la posibilidad de salidas o de llegadas o de cesiones, vaya. Gracias, Óscar. Tiene la palabra el siguiente interviniente. Arratsaldeon y José Alberto Pradera. Yo voy a cambiar el rumbo de las cosas que se han estado diciendo, porque este verano, a la vista de lo que estaba pasando en determinados lugares del mundo, prometí a mis hijas y nietas que el Athletic, que es un club de valores, tenía que encabezar algo que tuviera repercusión global, y escribí un artículo a la vuelta del verano en septiembre en que ponía derechos humanos y mujer. Yo creo que el Athletic, como club de valores y líder mundial en eso, debiera patrocinar a través de la fundación, seguramente, el que todos los grupos deportivos, empezando por el propio club femenino nuestro, empezar a pedir una acción fuerte en el mundo del deporte, como digo, y que tenga una repercusión, que todo el mundo se entere que por esa vía no vamos a poder continuar. Y como lo que tenemos entre manos en ese mundo, en el mundo talibán,
que han estado centrados estos 20 últimos años fundamentalmente en Qatar, yo creo que es inadmisible que Qatar sea la sede de cualquier evento deportivo mundial. Es una vergüenza que eso pueda producirse. Y, por tanto, lo que os digo, os pido que el Athletic, a través, como digo, de la Fundación, lidere un movimiento mundial, global, en contra del Mundial de Qatar, es decir, boicot al Mundial de Qatar. No es una cosa difícil si nos ponemos en marcha todos con la energía suficiente para que esto tenga éxito. Yo creo que en todos los países del entorno, por lo menos del entorno europeo, digo lo mismo de Estados Unidos o de Canadá o México o los países de América del Sur, estarían apoyando un proyecto de este tipo y el Athletic debiera liderarlo. Esta es la petición, en ruegos y preguntas, que hago al club para que nos dé una respuesta ahora, si nos puede dar, como lo ve, y a posteriori pudiera actuar. Yo creo que el campo de juego es bastante a favor de que iniciativas de este tipo puedan desarrollarse. Ya sé que tenemos el problema de la Federación Española con la Supercopa en Arabia dentro de pocos meses y va a pasar lo mismo. Es una vergüenza que tengamos que soportar estas cosas. Y si alguien está a favor, que lo diga, que no le dé vergüenza, que diga estoy a favor de jugar en países que discriminan a la mujer gravemente. En contra de esto estamos, y esta es la promesa, como os digo, que les hice a mis hijas y nietas de que lo iba a intentar. Y aquí estoy para ello. Al presidente se lo he dicho y, puede contar con toda la colaboración de muchísimas entidades con las que he tratado el tema y que apoyan todos esta iniciativa, empezando por medios de comunicación que están tan implicados en el mundo del deporte. Es que ricasco. Hemos adivinado durante esta asamblea y yo creo que otras cónclaves que, no quiero poner sobre la mesa opiniones personales y no quiero que sea una broma. Pensamos, parte de la Junta, que es nuestra fundación, el espacio, el camino y la herramienta que podría o debe acercarnos en ese aspecto primero en un proyecto diario, que es, antes me he equivocado y me ha corregido el contador, son 3 millones de euros el presupuesto total de nuestra estructura femenina, no del primer equipo, toda la estructura femenina, que no es ni mucho ni poco, pero es, desde luego, una diferencia de nuevo en comparación con el camino que recorren otros clubs. Una apuesta firme por parte del club y de la Dirección General y de los servicios jurídicos en el desarrollo que estamos viviendo ahora de los nuevos estatutos de la Liga de Fútbol Profesional Femenina, que corren y exploran los mismos riesgos que ya conocemos en la Liga de Fútbol Profesional Masculina. Adivinamos los mismos riesgos. Clubs y entidades con la intención de recorrer el mismo camino, no solo eso, sino más rápido, corrigiendo obviamente en el mercado las dificultades que tienen en formar, no sé dónde está Gary, corrigiendo en el mercado las dificultades que encuentran a la hora de formar plantillas para la Primera División, Iberdrola o la Liga Reto. Las quieren corregir de manera acelerada en el mercado, esas carencias, no desde el fútbol base, desde la formación o desde la apuesta por el fútbol convenido en todo Vizcaya o en Euskal Herria, que es el camino que yo sí creo que tiene que recorrer el Athletic.
No es suficiente, seguramente, no significa que el Athletic no vaya a ir a defender el título de Arabia Saudí, seguramente no es suficiente. Sí creo que estamos, y muchas de las personas que compartimos esta sala, de acuerdo en algo importantísimo, ¿no? En que tú has trasladado, en tu caso, familiares directos, pero todos tenemos cerca familiares directos que consideran, ¿no? Mujeres que consideran o que ponen en el foco lo que está ocurriendo en algunos de los países donde el año que viene se van a disputar partidos importantes. No solo eso, sino que esos capitales son los que están invirtiendo en Europa y comprando esa imagen, esa responsabilidad social en las grandes ligas europeas. El círculo se cierra todavía de esa manera, obteniendo y faltando a los respetos en estos casos de colectivos, son capaces de invertir y comprarse prestigio y la historia del fútbol europeo. Contra eso estamos, creo que todos juntos tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Creo que queda una persona, al menos, por favor, adelante. Hola, soy Íñigo Zavala, socio 32552. No voy a ser pesado, ya es pesado que vuelva a subir aquí, pero estoy muy triste porque creo que hoy el Atleti ha perdido una oportunidad de tener cierto prestigio. Hemos perdido prestigio hoy. Y yo no sé por qué, pero pienso que en la prensa que venga de fuera va a decir: los socios del Atleti se niegan a pagar 120 euros. Ese es el titular que va a quedar. Y vamos a perder. Estamos perdiendo. Hemos perdido. Y yo sé que habrá gente que ha votado que no. Y oye, yo no voy a decir nada en contra. Yo lo que siento es que estamos perdiendo. Y que, de alguna manera, estamos divididos y no va a conducir a nada bueno. Gracias. Gracias, señor. ¿Hay más intervenciones? ¿Hay más intervenciones? Perdón. ¿Hay más intervenciones? Invito a que si alguien más quiere participar, por supuesto. Nos queda un poquito de tiempo, así que adelante. Arrastion. Bueno, como mis compañeros que han intervenido antes, también es mi primera vez en una asamblea de compromisarios. Yo, señor presidente, no estoy orgulloso de ser compromisario, porque el número de compromisarios no es la totalidad de los socios. Entonces, los socios, en la totalidad, no somos los dueños del club. Vale, eso por una parte. Y por otra, comparto completamente lo que ha dicho el compañero Gary, al que conozco gracias a la Escuela de Entrenadores de Vizcaya. Y por último quería comentar, a raíz de la última intervención, yo he votado que no, porque me parece que se debe de dar otra alternativa. No me parece que las pérdidas sean por causa de los socios. Entonces, igual tendríamos que mirar a la plantilla deportiva, porque el gasto es excesivo, excesivo. Y de verdad, los que somos el Atleti somos nosotros. Y se está gastando muchísimo dinero en la plantilla deportiva. Eskerrik asko. ¿Hay algún compromisario o compromisaria que quiera participar? Bueno, pues si no lo hay, damos por terminado el turno de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el presidente. Como no, agradeceros el apoyo a una herramienta básica para todos nosotros, que son las cuentas. Creo que eso también nos ayuda y nos fortalece como entidad y como club. Agradeceros, por supuesto, que nos permitáis incorporar a un compañero que seguro nos ayuda en este trámite complejo y en estos meses. Agradeceros el tono,
porque creo que también nos ha enriquecido. También la preocupación, pero yo creo que entre las declaraciones que hemos puesto sobre la mesa sobre cómo podemos ayudar a este presupuesto ha surgido probablemente la solución. El equilibrio entre el apoyo lineal del 100% de los socios, el equilibrio entre las cuotas que no van a poder o no pueden hacer ese esfuerzo. Hay que intentarlo y es lo que vamos a trabajar para traer una propuesta que desde luego contente y nos ayude a sacar adelante un acuerdo, que es lo que es un presupuesto. Una herramienta que nos tiene que ayudar a elevar al club hasta junio del 22 y cumplir sus compromisos. Que no nos separe esa herramienta, porque probablemente todos defendéis una manera lícita de conseguir ese apoyo, todos la conseguís, que no nos separe esta herramienta y que nos ayude, insisto, a lograr los objetivos, por un lado deportivos, por otro lado sociales, y a seguir estando orgullosos de esta entidad. Creo que es como estamos en su mayoría. No tomemos esta asamblea como un problema, sino que la tomemos como un punto de partida. Es una asamblea fuerte, es una asamblea representativa de 1.200 socios, es un buen camino, es donde hay que seguir. Tenemos también pronto una reforma que afrontar juntos, en la que tenemos que participar y colaborar. Vamos a intentarlo, que merece la pena, porque el reto es mayúsculo para todos. Merece la pena este proyecto y merece la pena seguir haciéndolo fuerte, independientemente de las diferencias que tengamos de cómo afrontar ese futuro. Eskerrik asko, benetan. Por último, dar el cierre formal a la Asamblea, agradecer a todos ustedes su presencia, a todos los que han comparecido, aunque ahora no estén, y expresamente trataremos de volver con esa propuesta que deseamos pueda cumplir sus expectativas. Gracias a Patriotti y a ver si ganamos los 3 puntos.